Ongi etorri guztioi, leku hartuko dugu, eroso jarri, bagoaz eta hasiko gara, baina lehenengo eta behin atzoko irudiekin eta bideoekin. Vamos a ver la jornada de ayer en imágenes y también con un vídeo que seguro que os gustará. Onatz. Hori da, luzatu gehiago. Bueno, ikusi duzue, hortxe, atzoko eguna irudietan, atzoko eguna zer izan zen, eta ikusi duzue, azkenengo erakustaldia ere horre bi trontzalarien artean, ¿no? ¿Habéis visto a los trontzalaris? Al campeón de Vizcaya, Carlos Sergio Atxotegi, campeón de Vizcaya, en contra del campeón de Euskadi, Gorka Iturriaga. Fue algo espontáneo, pero se calentaron, estuvieron viendo ahí esa fusión de Ricky Rolak y CrossFit junto con nuestro colaborador también de Tenon Fitness. Pero bueno, fue una tarde bonita, De hecho, es cuando más público tuvo la exhibición. Bueno, hoy no lo vamos a hacer, no tenemos el día. Bueno, pues seguimos, continuamos, hasiko gara, hasiera emango diogu esan dugun bezala kirolaren Euskal Biltzarraren bigarren egunari, hirugarren blokeari, hain zuzen, eta horretalako, lehenengo islariarekin hasiko gara, vamos a empezar con el primer ponente, con la primera ponencia, y para ello vamos a tratar el tema de los polideportivos del futuro. Etorkizuneko kiroldegiak, horre hitzaldi polita izango dugu, eta horretarako Almeriatik etorriko zaigu GoFiteko zuzendaria, director de operaciones de GoFit, que viene desde Almería, Jorge Yélamos. Bueno, Jorge, bienvenido, buenos días. Buenos días. Bueno, vienes desde Almería, seguramente que ayer cuando saliste haría un buen día, con mucho sol. Aquí también tuvimos ayer sol, a pesar de que hoy hemos amanecido con este agua. Pero bueno, ¿qué nos vas a contar? ¿Cómo van a ser los polideportivos del futuro? Bueno, vamos a intentar dar una perspectiva de las tendencias de hoy y cómo van a influir en los polideportivos, en el diseño y construcción de los polideportivos del futuro. Pues todo tuyo, adelante. Muchas gracias. Egunon, buenos días. Estoy un poco asustado por la climatología. Como decía, vengo de Almería, es difícil ver más de 15 minutos llover en mi tierra y esta mañana cuando me he despertado la verdad es que no ha parado de llover. Entonces estoy un poco fuera de mi zona de confort. Empiezo la charla recordando un consejo que siempre me ha dado mi padre, que es de bien nacido, sea agradecido. En este sentido, quiero agradecer a toda la organización el haber pensado en mi figura para hablar sobre los polideportivos del futuro.
en especial a Mariasun, a John, al eterno Boni Teruelo, porque no se lo he puesto fácil para poder estar aquí hoy, ¿de acuerdo? Y es un placer, es un placer. Como decía, soy Jorge Yélamos, soy apasionado del deporte y sin duda soy un tipo con suerte. Soy un tipo con suerte, lo que me ha permitido, nada más licenciarme, poder relacionarme con los principales gestores, los que para mí son gestores de referencia y hoy amigos del ámbito del deporte. Y en ese sentido, pues me ha posibilitado ir evolucionando en mi carrera profesional hasta llegar a dirigir las operaciones de una compañía como es GoFit. GoFit es el mayor operador nacional en términos de rentabilidad. No somos los que más instalaciones tenemos, no somos el que más número de clientes tenemos, pero sí en términos de rentabilidad, porque operamos en... Este es el tipo de centros deportivos, para poner un poco en contexto. Nuestros centros deportivos tienen una media de entre 10 y 15.000 metros cuadrados, una inversión de entre 10 y 15 millones de euros, y son grandes infraestructuras de las que actualmente gestionamos 20 en Iberia, y en Iberia porque tenemos 2 en Lisboa, y actualmente estamos construyendo también en Italia. Somos ya más de 1.000 trabajadores. Este año tendremos una facturación aproximadamente de 87 millones y en este entorno, ¿de acuerdo? En este entorno nosotros crecemos. Es una compañía que nació precisamente en Hondarribia, con el fundador Gabriel Sáez de Hondarribia, y nosotros siempre crecemos. Nuestro modelo de crecimiento está basado en las concesiones administrativas. Nuestro modelo de crecimiento, nuestro partner estratégico para nuestro crecimiento son las administraciones. Este es un punto muy importante de destacar. ¿Por qué? Porque en España está muy desarrollado el modelo concesional, los proyectos triple P, proyectos público-privados, no tanto en otros países. De hecho, cuando estamos entrando en Italia, en este mismo modelo de crecimiento, nos está costando. Tenemos que hacer mucha pedagogía con la administración para que entiendan el modelo concesional, porque en Italia, en el ámbito del sector deportivo, no está tan desarrollado. En este sentido, quiero trasladar las virtudes que tiene este tipo de proyectos, porque si vamos a hablar de los polideportivos del futuro, quiero estructurar bien cómo hoy hacemos posible este tipo de proyectos y cuáles son los factores claves que tenemos que tener en cuenta en su diseño, ¿vale? A nosotros nos gusta hablar del círculo virtuoso para la administración que cumple estas 5 virtudes. La primera tiene que ver con que la administración tiene un suelo que no lo desarrolla, no tiene capacidad, no quiere y busca a un tercero para que haga la inversión, ¿de acuerdo? Saca un concurso público y es un tercero el que hace la inversión. Por lo tanto, pone en valor un suelo que dispone. Y además, como he dicho, nuestras inversiones suelen ser de 10 a 15 millones de euros, por lo tanto, eso directamente incide en el patrimonio local de la administración. El segundo es que, evidentemente, si un tercero está dispuesto a invertir 10 millones de euros, es para rentabilizarlo, evidentemente. Por lo tanto, el ayuntamiento, de manera indirecta, se asegura de que va a haber una buena gestión, va a haber una calidad del servicio, porque si no hay calidad, el cliente decide si va o no va. Si no hay un buen servicio, evidentemente no vas a tener clientes. La tercera virtud es que es el ayuntamiento, a través del pliego de condiciones, el que regula la política de precios. El explotador, en este caso, nosotros no tenemos la decisión sobre los precios que ofertamos para los usuarios finales, que son los ciudadanos. La cuarta virtud, además, es que genera unos ingresos recurrentes para la administración, en este caso en forma de canon o incluso a través de impuestos directos, como puede ser el pago del IBI, que es un importe considerable. Y la quinta virtud, es que al final es el cliente que usa el servicio el que lo financia. No cuenta con subvenciones, el que lo usa es el que lo financia. Por lo tanto,
es un círculo virtuoso para la administración, pero también para los operadores, en este caso, como somos nosotros. ¿Y cuáles son los factores clave a la hora de diseñar, de plantear estos factores clave van a seguir teniendo vigencia en el futuro, porque son los que determinan el éxito de un proyecto. Esos factores clave, en primer lugar, el más determinante es la ubicación. La ubicación donde se pone... A mí siempre me gusta explicar a mi equipo, en diferentes charlas, que un centro bien ubicado y mal gestionado, posiblemente es muy probable que sea un centro rentable. Un centro mal ubicado y con una excelencia en la gestión, posiblemente sea deficitario. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la ubicación determina claramente el éxito del proyecto. El segundo es la inversión. Si decimos que nos vamos a gastar 10 millones de euros, eso tiene su traslado a un retorno, a un business plan, etcétera, etcétera, tienen que ser 10. Habitualmente, en este tipo de proyectos, se dispara la inversión o hay una desviación significativa y eso lo que hace es que luego tenga dificultad a la hora de rentabilizar. Por lo tanto, otro factor clave de éxito es asegurarnos de que está bien planteado, bien proyectado y que la inversión es coherente con lo que luego realmente se va a finalizar el proyecto. El tercero, relacionado, es el plazo de ejecución. Si decimos que vamos a abrir en enero de 2026, toda nuestra proyección, todos nuestros flujos de caja están planteados para esa fecha y luego abrimos 6 meses más tarde, eso tiene un impacto también determinante en la vida del proyecto. Tenemos que conseguir ceñirnos a los plazos que están marcados en el plan. Y por último, evidentemente, un modelo de gestión. No todo vale. Pensamos que en el ámbito del sector deportivo lo hace cualquiera. De hecho, vemos muchos proyectos muchas iniciativas de proyectos que fracasan en toda la geografía, ¿de acuerdo? No vale todo, tenemos que tener un modelo de gestión bien estructurado con una propuesta de valor atractiva para los clientes finales. Y en este escenario, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Pues tenemos que tener en cuenta, para el diseño de este tipo de proyectos, lo primero es, ¿hay una necesidad real? ¿Realmente mi entorno, mi ciudad necesita este tipo de espacios? Características sociodemográficas, de cómo se llega al centro, si tiene parking, todo eso son características que hay que tener muy en cuenta. Lo segundo tiene que ver, vale, ¿cómo puedo financiar este tipo de proyectos? La financiación, como he dicho, puede ser a través de la PPP, de la concesión administrativa, puede ser a través de subvención, puede ser a través con fondos propios, por supuesto, fórmula financiación financiera, diferentes formatos. Y hay que tenerlo muy bien definido con unos retornos, que eso viene marcado en el business plan. El business plan es la hoja de ruta que va a guiar toda la vida del proyecto. Y en ese business plan tiene que estar reflejado toda la estructura de ingresos. Por simplificar, lo más importante es el ingreso medio de los clientes, cuántos clientes voy a tener y aquí precio medio. Esa es principalmente la estructura de ingresos, simplificándola, una estructura de costes, evidentemente, y luego muy importante, porque eso es lo que le va a dar coherencia y lo que le va a dar credibilidad al proyecto, cuál es el EBITDA retornante, cuáles son los flujos de caja y cuál es el retorno de la inversión, la rentabilidad, evidentemente. Esos tres factores, los tres factores anteriores, son factores muy cuantitativos, ¿vale? Para mí me gusta siempre, a la hora de diseñar un nuevo centro, me gusta siempre hablar también de las tendencias. Las tendencias son muy importantes porque condicionan la estructura del formato del polideportivo o del centro deportivo. En este sentido, empezamos por arriba, por las megatendencias. Leer, analizar las megatendencias en países similares, en países desarrollados, qué se está haciendo, cuáles son esas megatendencias principales que tienen vigencia durante muchos años, que van a tener vigencia durante 10, 15 años por lo menos. Luego están las tendencias del sector. Las tendencias del sector también son muy importantes, tenerlas en cuenta, y esta, por ejemplo, saldrá en menos de un mes, saldrá publicada la de 2025. Estas tendencias luego tienen su traslado a ámbito nacional también están, ¿vale? Y todo esto tiene su relación directa con las tendencias que tenemos que tener en cuenta en el programa deportivo. En el programa deportivo, algunas de las claves que ya hoy estamos aplicando, ¿vale? Y estoy haciendo toda esta reflexión porque es muy importante entender dónde estamos hoy en los polideportivos para saber hacia dónde vamos en el futuro. Y hoy ya estamos aquí. Hoy ya estamos
con diseño de espacios que tienen que ver con zonas de agua optimizadas. Zonas de agua optimizadas porque, como sabéis, el coste de cada metro cuadrado de agua, de zona de agua, es el doble que el resto de espacios de la instalación. Pero es que además, en la vida del proyecto, que en el caso de las concesiones suelen ser 40 años, tiene unos costes también asociados. Hay que calentar el agua, hay que climatizar el ambiente, los productos químicos. O sea, las zonas de agua cada vez se busca que sean más optimizadas. Son muy importantes tenerlas en el portfolio, en la propuesta de valor, porque es un reclamo impresionante, ¿vale? Pero cuanto menos metros o más optimizados es ya una realidad en todos los centros. Nosotros, por ejemplo, hacemos ya no hacemos vasos por debajo de 1,40, por ejemplo, de profundidad, y buscamos, en vez de 8 calles, si son 6 o son 5, pues ajustamos todos los espacios de la zona de agua, insisto, muy optimizados. Otra de las realidades que tenemos hoy, pero que también va a condicionar en el futuro, tiene que ver con el peso libre. El peso libre, después de la pandemia, ha experimentado una eclosión muy importante. Es cierto que estamos incorporando a nuevos perfiles de clientes, como son un perfil más joven y muy demandante de las zonas de peso libre. En nuestros centros, para que os hagáis una idea, antes de la pandemia dedicábamos menos del 20% de los metros de la sala fitness al peso libre y, sin embargo, ya estamos considerando ampliar del 35% de la sala fitness. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque es una tendencia clara el uso de ejercicios en las zonas de peso libre. Por supuesto, un clásico es buscar espacios que sean funcionales. Hoy en día buscamos que esas salas multiuso, además de que se desarrollen diferentes actividades, pues evidentemente vemos que durante muchas horas del día están cerradas. Son metros importantes de nuestro centro deportivo que no son productivos durante muchas horas del día. En ese sentido, una tendencia ya hoy es abrir esos espacios cuando no hay una actividad y desarrollar actividades en las que los propios clientes pueden hacer o bien entrenamientos de grupo, impartimos entrenamiento personal, etcétera, etcétera. Y lo último, a nivel del programa deportivo, de cómo nos condiciona esa caja, es todo lo que tiene que ver con eficiencia. Evidentemente, con la eficiencia, con la sostenibilidad, con la calidad de los materiales, buscando una envolvente total del edificio que haga que no haya intercambio térmico entre el exterior y nuestras instalaciones, buscando siempre la eficiencia. Muy bien, hemos hablado de dónde estamos hoy, hemos hablado de las tendencias actuales y ahora vamos a hablar ya podemos hablar de los polideportivos del futuro, de los centros del futuro. Sinceramente, nadie sabe cómo van a ser los polideportivos del futuro. Hoy tenemos demasiados condicionantes, estamos en un momento apasionante de la historia y nadie sabe cómo van a ser los polideportivos del futuro, porque tenemos factores que van a determinar absolutamente esa experiencia del cliente, que, como digo, el cliente salomónico va a decidir dónde quiere y dónde no quiere estar, pero sin duda la tecnología y la inteligencia artificial van a jugar un papel principal en el diseño y en la gestión de los polideportivos del futuro. Características que tendrán los polideportivos del futuro. Sin duda, voy muy rápido, ¿vale? Porque como me han dicho que después tenemos un café, si alguien tiene alguna duda, yo estaré encantado de que discutamos y de que hablemos de lo que queráis. Pero, por ejemplo, los centros del futuro, los polideportivos del futuro, estarán conectados con el entorno. Nosotros ya tenemos iniciativas, lo llamamos el barrio Coffee, donde permeamos allí donde estamos, donde nos implementamos, tratamos de tener impacto en todo el entorno. Impacto con asociaciones, con ONG, con colegios, incluso con hospitales. ¿Por qué? Porque es muy importante
que nos perciban como no un polideportivo, no como un agente solo que hace donde se hace deporte, sino en este sentido, por ejemplo, fijaros, hacemos iniciativas incluso solidarias, como organizamos alguna carrera, donde todo lo que recaudamos es para ahora mismo un pozo de agua limpia en Ghana, por ejemplo. Pues es una de las últimas iniciativas que tratamos de colaborar. Hacemos muchos eventos solidarios en el que todo lo que recaudamos es para un fin social, ¿de acuerdo? Experiencia híbrida. Esto es una realidad. Experiencia híbrida será una experiencia integral, digital y analógica, física, digital. Y luego también en la parte de entrenamiento, ya la combinación de ejercicios de fuerza con el cardio. Son realidades que ya tenemos y que van a tener un impacto en el desarrollo de los polideportivos del futuro. Como decía, muy eficientes, muy eficientes. Desde la fase constructiva. Cada vez más se invierte en tener instalaciones que doten al centro de la máxima eficiencia. Es un factor clave también porque la partida de suministro es la segunda más importante en la estructura de costes. Para todos los públicos, los polideportivos serán, nuestra visión es que los polideportivos serán puntos de encuentro para todas las edades, democratizan el deporte, todas las edades, todos los perfiles adquisitivos. Luego ya, una vez que el cliente está dentro, decidirá si quiere contratar otro tipo de servicios, pero la base será para todos los públicos. Como digo, modulares. Gracias a la tecnología vamos a tener salas donde hoy desarrollo una actividad y me cambia toda la sala, la estructura de la sala. Después tengo otra actividad totalmente diferente, me cambia la iluminación, me cambia el suelo, me cambian las paredes y puedo ir desarrollando diferentes actividades en un mismo espacio, sacándole una máxima rentabilidad a cada una de las clases dirigidas. Boutique integrada. Los polideportivos del futuro, como digo, tendrán unos servicios de alto valor añadido que el cliente decidirá si los contrata o no los contrata. ¿Qué tipo de servicios pueden ser? Pues prescripción, evaluación y prescripción, desde avanzadas, evidentemente, nutrición de precisión. Hay una tendencia clara con todo lo que tiene que ver con las zonas de recovery, de recuperación y descanso. Todo este tipo de centros boutique, de espacios boutique, incluso de propias actividades dirigidas. Ya hay proyectos en los que dentro de un centro deportivo, de un gran centro deportivo, hay espacios boutique para hacer bike, muy especializados, con una experiencia muy personalizada, pueden hacer box, etcétera, etcétera. Y por último, servicios de otros sectores también integrados. Habrá una fusión integral. El otro día leía que ya hay supermercados que integran centros deportivos, incluso con pistas de pádel. Aquí la experiencia será una experiencia en la que el cliente ha acabado de hacer su clase de bike y automáticamente podrá decir, va a ducharse, que tener listo su zumo de proteína en la cafetería desde su app. En todo este entorno, mi opinión es que no cambiará tanto la caja, no cambiará tanto la definición de espacios que tenemos. Pero lo que sí cambiará sin duda va a ser el servicio. El servicio que nos demanden nuestros clientes va a ser muy diferente. Los centros, los polideportivos del futuro no van a ser espacios en los que se hace actividad física. El cliente nos va a demandar una oferta holística. El cliente va a querer que le recomendemos desde que se levanta por la mañana qué ejercicios tiene que hacer, qué tiene que comer, qué meditación tiene que hacer en función de sus necesidades y en función de su objetivo. Y eso es fundamental, porque si no lo hacemos nosotros, si no estamos preparados para entregar esa experiencia, lo van a hacer otros, lo van a hacer otros sectores. En todo este espacio, en todo este contexto futurista que estoy diciendo, sin duda el móvil es el rey. El móvil es ya, pero será sobre todo la herramienta de relación con nuestros clientes. Será la herramienta en la que evalúo, prescribo, en el que hago seguimiento a los clientes. Voy rápido que ya... Entonces, en este sentido,
en el móvil podemos hacer todo, será la llave mágica de nuestra experiencia. Entraremos por los tornos, reservaremos las taquillas, todo, absolutamente todo, será desde el móvil. El móvil que será el dispositivo donde además se concentren todos nuestros datos, qué hacemos dentro del polideportivo, qué hacemos fuera, etcétera. Y en todo este entorno, mi opinión es que la tecnología será diferencial en los próximos años, pero estoy convencido de que se convertirá en un commodity. La tecnología va a acabar siendo un commodity. Todos los centros tendremos trazabilidad de nuestros clientes, tendremos la probabilidad de abandono de nuestros clientes, y hoy es diferencial la gestión de todo ese data, pero acabará siendo un commodity dentro de unos años. Por lo tanto, y voy acabando, ¿cuáles son las tres, desde mi punto de vista, las tres claves de los polideportivos del futuro? El primero es la hiperpersonalización. Como digo, el cliente no solo querrá unos servicios personalizados, sino que gracias a la fusión de todos los avances en la ciencia, de la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, no solo podré darle al cliente lo que quiere y cuando lo quiere, porque nos lo va a demandar, sino que además podré dirigir su intención de compra, podré ofrecerle cosas a los clientes que no saben que necesitan. Y eso es súper importante. Imaginaros cómo puede cambiar nuestra cuenta de resultados si yo tengo a un cliente, a Jorge Yélamo, que viene de no hacer deporte, porque todo eso lo tengo trazado, de repente lleva 3 días seguidos haciendo deporte, y yo sé que automáticamente Jorge Yélamo va a tener una agujeta tremenda y, por lo tanto, le digo que tiene una oferta para el fisio, por ejemplo. Nos vamos a anticipar, vamos a generar la necesidad a los clientes. La segunda tiene que ver con uno de los elementos diferenciales claramente serán las personas, pero personas centradas en aportar valor. Como se va a medir todo, también vamos a medir la aportación de valor de las personas. Esta semana leíamos alguna publicación de los centros sin alma y efectivamente las personas van a marcar la diferencia, personas enfocadas, personas que aporten valor, serán diferenciales también, sobre todo en los polideportivos del futuro. Sostenibilidad. Para mí el tercer factor, sostenibilidad no entendido únicamente como ser neutro en huella de carbono, sino sostenibilidad, lo que llamamos sostenibilidad 360. ¿Qué significa? Tenemos un impacto tremendo en la sociedad, tenemos un impacto tremendo en las personas. Siempre digo a mi equipo que somos unos privilegiados, porque nos dedicamos a hacerle la vida más fácil, a mejorar las capacidades de las personas, de nuestros clientes. Y en este sentido, pues como sabéis, una persona que hace deporte, una persona que se siente mejor, que inspira a otros a seguir en esa dinámica y, por lo tanto, para mí la sostenibilidad 360, como digo, entendida de que mejoramos la sociedad, es un factor clave de los polideportivos del futuro. Y así, para finalizar, quiero compartir lo que para mí es la gran oportunidad que tenemos como sector y la gran oportunidad que tenemos como centros deportivos del futuro. Para mí, la gran oportunidad viene, si de verdad queremos tener impacto en las ciudades activas, viene por ser capaces de que los polideportivos del futuro sean el nodo de conexión de todos los agentes, de todos los stakeholders que buscan lo mismo. Al final, la Administración quiere que la gente se mueva, que haga deporte. El sector sanitario quiere que la gente se mueva, que haga deporte, porque de manera preventiva, no solo una vez que ya tenemos... Las aseguradoras quieren que vivamos más años, el sector educativo y las familias queremos que los niños jueguen, sobre todo estamos muy preocupados con la tendencia de las pantallas, el sedentarismo infantil, etcétera, etcétera. La empresa, una persona que hace deporte, una persona que tiene una vida activa, además de ser más productiva, causa menos bajas, etc, etc. En todo este ecosistema, fijaros, nadie es capaz de prescribir ejercicio. Los polideportivos tenemos que ser ese nodo de conexión, ese eje, esa herramienta de todos los agentes para prescribir y hacer seguimiento de actividad física y ejercicio físico, sobre todo con todos los valores añadidos que nos da la tecnología de poder hacer seguimiento a los clientes, aunque solo vengan una vez al mes para hacer esa evaluación y seguir prescribiéndoles.
Por tanto, creo que es una responsabilidad muy importante el que todos los agentes, todos los stakeholders, seamos capaces de tener una estrategia única, con una misión compartida y, insisto, enfocado en la mejora de la sociedad. Muchas gracias. Bueno, eskerrik asko, muchas gracias, Jorge, por esa ponencia. Muchísimas gracias. Eta bagoaz, bigarren hitzaldiari hasiera ematera. Vamos a comenzar con la segunda ponencia, hiri aktiboak gaia jorratuko dugu, ciudades activas. Eta horretarako aurkeztuko dugu gure hizlaria. Presentamos a nuestro ponente Sergio Segna, CEO de la empresa Tech Friendly, como especialista en soluciones urbanas. Egunon, Sergio, aquí tenéis a un campeón de Vizcaya, campeón de Euskadi de 1500 metros, campeón de España junior, subcampeón de España junior de triatlón. Es así, ¿no, Sergio? Sí. ¿Y ahora qué te dedicas? ¿Sigues haciendo deporte? ¿Sigues haciendo triatlones? Sí, pero muy despacito. Muy despacito. Pero muy despacito. A menos ritmo. Mucho menos ¿Lo ritmo. último que has hecho qué ha sido? Un medio Ironman hace Bueno. 2 semanas, 3 semanas. Hace 2 semanas. ¿Qué tal fue? Mal. Fue mal, muy mal, de hecho. ¿Esperabas hacerlo mejor? Sí, esperaba hacerlo mejor, pero estas cosas ya sabéis, ¿sabes? Cuando tenemos... Ahora somos de estos populares, ¿no? De los de amateur. También lo éramos antes, éramos amateur, no es... Pero sí. El vínculo con el deporte es fuerte todavía. Bueno, ¿qué nos cuentas? ¿Qué nos vas a contar hoy en esta ponencia? A ver, tengo una ponencia preparada, pero antes de empezar, porque esto es un foro para mí no habitual, es un foro en donde no estamos habitualmente una empresa como la nuestra. Para empezar, lo que tengo que decir es que tengo un poco de emoción, y voy a explicar por qué. Porque lo primero que ha sido, me he encontrado con Richard, que está ahora por ahí, que fuimos compañeros en mi primer trabajo, que mi primer trabajo fue una beca en el Servicio de Deportes del campus de Álava. Fue una beca, yo estudié geografía y entonces tuve aquella beca, que teníamos 4, y uno que fue mi primer trabajo remunerado, 45.000 pesetas al mes. 45.000 pesetas al mes. Y nos lo pasamos muy bien aquel año de, no sé, creo, ha dicho Richard 30 años, yo creo que fue, estaba pensando, no sé si fue el 98, pues son 26 años, ¿vale? Y ahí... No son tantos. ¿Eh? Que no son tantos años. No son tantos, pero sí que esa fue mi primera relación y una de las pocas que realmente he tenido con el mundo de la gestión deportiva, ¿no? También he visto a Clemen por ahí, que viajábamos juntos en el autobús a Vitoria, ¿no? Cuando íbamos a las facultades. Y me ha parecido ver que no le he podido saludar a Iñaki Calvo, que ahora explicaré que le he podido... Entonces, estoy rodeado de viejos amigos, que hace mucho tiempo que no nos vemos, y que me va a permitir un poco contextualizar por qué estoy aquí. Eso es lo que permite el Congreso Vasco del Deporte, que entonces, ayer también aquí se reencontró muchísima gente con anécdotas como la que estás contando, de haber disfrutado en este viaje en el mundo del deporte en diferentes sectores, pero que ayer se reencontraron. Sí, yo ya te digo que has explicado que hasta el año 99 o por ahí fui deportista, primero triatleta y luego atleta. Pero obviamente cuando empecé mi desarrollo laboral, primero con aquella beca y luego ya en el mundo de la consultoría, en multinacionales y demás, pues como un itinerario muy habitual de directores de compañía, ¿no? Que pasamos por una multinacional de consultoría unos años, somos fustigados hasta el límite cuando somos chavales y luego a veces acabamos montando empresas. Y voy a intentar explicar un poco el por qué Tech Friendly. Te dejo con ellos. Lo primero que voy a explicaros un poco por qué estamos aquí. Bueno, Tech Friendly es una ingeniería y una empresa de desarrollo urbano que nos dedicamos a cuestiones como urbanismo, movilidad y tecnología. Principalmente nuestro foco más grande es la tecnología urbana y que montamos hace 2017-2018. Iñaki era el director, si no me equivoco, en aquel momento de un centro de emprendimiento, cuando empezamos 4 o 5 personas, 2 socios y 4 o 5 personas, y hoy estamos cerca de los 100 empleados, ¿no? Con oficinas en Bilbao, la central, empezamos en Baracaldo, yo soy de Baracaldo, siempre lo digo y lo recuerdo, pero hoy estamos en Bilbao, en Madrid, en Barcelona, en Valencia y en Sevilla, ¿no? Con 2 grandes focos, la parte de desarrollo urbano
y la parte de tecnología. Somos una de las pocas empresas estatales con plataforma Smart City propia, que es los famosos cerebros de ciudad, y que es uno de los elementos que nos ha permitido crecer. Proyectos que hacemos para que de estos podáis entender, pues trabajamos en cuestiones ahora tan de moda como las zonas de bajas emisiones, que básicamente luego se traduce en poner cámaras y controlar los accesos a la ciudad, o trabajamos en proyectos vinculados al control. Por ejemplo, controlamos los aforos de las playas de Ibiza. Todas las playas de Ibiza tienen cámaras puestas por nosotros, que lo que hacen es cuentan las personas que hay en la playa, porque si habéis estado en Ibiza sabéis que no hay aparcamientos en las calas, pero para poder gestionar la movilidad de la isla, pues lo que hacemos es contamos cuánta gente hay en las playas y con eso pues somos capaces de gestionar ese tipo de cuestiones. Eso es realmente lo que, para que me entendáis, pues nos da de comer, o trabajamos en tecnologías urbanas. Somos líderes estatales en planificación estratégica urbana, tenemos una división de urbanismo muy potente que está trabajando en mucha planificación, y la forma de trabajar la empresa es una cadena de valor. Nosotros acompañamos a las ciudades en su estrategia y luego les ayudamos a transformarla. En su estrategia urbana, para que me entendáis, pues hemos hecho el Plan Estratégico Integrado de Baracaldo o el de Sestao, o estamos trabajando en temas de planificación climática con Bilbao, o cuestiones de este tipo, ¿no? Entonces, nos dimos cuenta que sí, que somos capaces de planificar y de ayudarles a transformar, tanto urbanísticamente, el Departamento de Urbanismo, como tecnológicamente. Y, obviamente, hablamos con muchos gestores públicos, con políticos y con muchos ámbitos, y todo el mundo tiene un discurso, ¿no? Y ese discurso, pues pasamos de la planificación, ayúdame a captar dinero, que es la siguiente cuestión, que es, oye, hay un montón de fondos, ¿cómo se captan? Que eso también les ayudamos, y vamos a transformar nuestras ciudades. Y todo el mundo pues dedica mucho dinero a infraestructuras urbanas o a tecnología urbana. Y eso nos llevó a una reflexión dentro de la compañía, que había una cosa que no estaba en el discurso. Y yo sé que vosotros probablemente os vais a poner, obviamente no sois el público objetivo en el sentido de porque vamos a estar todos del mismo lado, ¿no? Que es que el deporte, la actividad física y la salud pues tiene un espacio residual en las agendas políticas. En las grandes agendas políticas, me da igual que sean urbanas, autonómicas o estatales, tiene un papel residual, con todos los beneficios que aporta la sociedad activa. Me da igual que estemos hablando de actividad física o de deporte, me da igual. Eso luego, si queréis, lo vamos a ver un poco en mi presentación, pero esa no es la cuestión. La cuestión de fondo es que nos dimos cuenta que hablábamos mucho de calidad de vida, pero ¿cómo se aplica ese concepto? Entonces, los políticos, los directores hablan de calidad de vida, pero la realidad es que, o bien por circunstancias normativas, o bien porque realmente no lo tienen integrado en su agenda política, bueno, gastan millones en una cuestión de infraestructura. Pensad lo que vale asfaltar 200 metros de calle, y pensad en, si sois gestores deportivos, qué recursos disponéis para poder actuar sobre cierto tipo de políticas. Entonces, esa dicotomía, ese problema, si queréis, entre el dicho y el hecho, pues nos animó a crear un área de negocio dentro de la compañía, un poco por valores de la empresa, que creamos un área que se llama Sociedad Activa y Deporte. Este área realmente la dirige una especialista, que yo no soy especialista, que es Marcos Moreno, que igual alguno le conoce, que fue director general de Deportes de La Rioja, fue luego director general de Deportes de Logroño, y que tiene, obviamente, el perfil apropiado para dirigir ese área, que son un área pequeñita que se nutre también del resto de recursos de la empresa, que tiene que ver con urbanismo o que tiene que ver con tecnología. Y os pongo un ejemplo de un proyecto para que entendáis un poco por qué hemos creado ese área. Por ejemplo, hemos hecho la guía de urbanismo táctico saludable de la Federación Española de Municipios y Provincias. Porque una vez que decidimos integrar estos valores de la sociedad activa dentro de la compañía, obviamente tenemos que, como cualquier empresa, tenemos que vender productos y servicios. Entonces, como nos creemos mucho esta iniciativa de sociedad activa, hemos creado ese espacio, un espacio muy pequeñito dentro de la organización. Ya os digo que son en este momento 2 personas y media, para que me entendáis, digamos 2 jornadas y media, pero que se nutre de las capacidades del resto de compañeros. Hoy
Hoy, que Marcos probablemente debería estar aquí, no yo, pues hoy, aparte, bueno, Marcos, yo basta que somos una empresa vasca también para que me toque a mí, pero otra de estas iniciativas que tiene la empresa, otra de las iniciativas que tiene la empresa, cuando arranca este área, es firmamos un convenio con la Federación Española de Atletismo porque el presidente de la Federación Española de Atletismo y TecFriendly compartimos un discurso que es tenemos que pasar las barreras de la infraestructura y de la instalación deportiva y el deporte tiene que llegar más allá. Y se crea una iniciativa que es Active Running Cities, que es promover sociedades activas a través del atletismo. Hoy es el día que hay 10 ciudades españolas que han firmado el convenio con la Federación y concretamente en este momento mi compañera jefa de urbanismo y Marcos están en Macedonia presentando esta iniciativa porque la Federación Europea de Atletismo quiere potenciar y expandir este modelo que ya os digo que en España están arrancando en este momento 10 ciudades, que es, creo que los que hemos practicado y hemos entendido el deporte y sus valores y todo lo que puede promover para la sociedad, tenemos que hacer algo en el camino. Entonces, concretamente, mi empresa firmó ese convenio con la Federación Española en ese sentido, en promover esto que os estoy diciendo. Pero esto que os estoy diciendo, que os estoy comentando, que son iniciativas concretas y algún otro proyecto que tenemos, es muy difícil de promover. O sea, para que os hagáis una idea, nosotros en muchas áreas trabajamos a demanda de negocio. O sea, hay mucha carga de trabajo en políticas urbanas en este momento y no tenemos que hacer labor comercial. Nos llaman, para que me entendáis. Es para trabajar en proyectos de movilidad, para trabajar en proyectos de regeneración urbana, para trabajar en proyectos de tecnologías urbanas. Nuestro mayor problema como compañía en este momento es que no hay ingenieros, no hay informáticos, no hay urbanistas. Entonces, nuestro ancho de banda de compañía es el que es. Nuestras mayores dificultades para el crecimiento, como muchas empresas, por cierto, tiene que ver con la captación de talento. Creces hasta donde puedes crecer en base porque demanda hay. En parte porque hay un cambio de paradigma, en parte porque hay un montón de fondos europeos y en parte porque bueno, pues ciertas cosas se empiezan a hacer un poco mejor. En políticas urbanas o en políticas de desarrollo territorial, como os he explicado, ¿no? Pues en ese sentido. Pero son proyectos que muchas veces con mucho dinero tienen mucho menos impacto que lo que promovemos en el ámbito de sociedad activa. Y esto nos lo creemos mucho. Entonces, esta slide el otro día generó en un comité de dirección de la empresa un montón de debate. Y me decían de la directora de marketing, no la pongas. Bueno, la voy a poner. Joder, que el tema de la gordofobia... Bueno, porque generó un debate importante en el comité de dirección. Mira, ciudades inteligentes y movilidad sostenible, ¿no? Somos todos conscientes de... Hay unos debates en las ciudades con el tema de la movilidad, pero las inversiones son multimillonarias. 1.000 millones han recibido las ciudades españolas para implementar las zonas de bajas emisiones. 1.000 millones. 1.000 millones. 1.000 millones. Para hacer proyectos de movilidad de diferentes tipos. Vosotros pensad en vuestros presupuestos, pues imaginaros 1.000 millones en ciento y pico ciudades, porque son aquellas ciudades de más de 20.000 o 50.000 habitantes que dispongan de plan de movilidad. Las ciudades españolas de más de 50.000 habitantes están obligadas a implementar una zona de bajas emisiones. ¿Sabéis un poco lo que es la zona de bajas emisiones? ¿No? Que sabéis que hay coches que van a poder entrar, coches que no van a poder entrar, bueno, este tipo de cuestiones. Pues 1.000 millones para desarrollar una política que uno de los argumentos más fuertes y reales de implementar una zona de bajas emisiones es la salud urbana. La salud urbana. Es decir, la reducción esto no es discutible, es así. O sea, la reducción de emisiones. Podemos discutir, si queréis, si Logroño realmente tiene unas emisiones que justifican un impacto en la salud. Bueno, pero hay una normativa europea que se transpone al Estado y que, por cierto, la ley vasca de cambio climático es todavía más estricta y más rigurosa. O sea, es decir, la transposición que hacemos desde Europa hasta nuestra comunidad autónoma sobre este tipo de políticas, donde la palabra salud aparece en todos los decretos, en todos y cada uno de los decretos aparece, se traduce además que cuando hay este tipo de política europea, se traduce normalmente en una financiación de arranque importante. Ahora tenemos 1.000 millones encima de la mesa para gestionar proyectos por ley y obligación
de zona de bajas emisiones, donde se supone que uno de los paradigmas es la salud urbana, ¿vale? Y entonces, bueno, pues esta imagen, que es un debate entre el área de movilidad y urbanismo y el área de sociedad activa, diciendo, joder, claro, escuchas a uno, es decir, mucha salud, pero tú lo que te vas a poner es a tirar carriles bici, ¿sabes? Con el AutoCAD, para que me entendáis, ¿sabes? Y realmente inversiones, cuando si hiciésemos otro tipo de políticas, el impacto en la salud sería muy superior y costaría mucho menos dinero. Esto es así, no, ¿eh? O sea, luego, pero quiero que entendáis el punto de partida donde nos vemos reflejados como compañía, que nos lo creemos de verdad, que es hacer una pequeña infraestructura y adaptar un parque a la promoción de la salud, vale mucho menos dinero que cierto tipo de infraestructuras que están, también es verdad que están obligadas las ciudades en parte a desarrollar. Por cierto, ¿sabéis cuántas ciudades realmente están implantando en este momento de las que deberían estar implantando los proyectos de zona de bajas emisiones? ¿Sabéis cuántos los están haciendo realmente? Aproximadamente el 10%. Si tuviésemos un juez que se levante por la mañana con ganas de pelea, por la mañana, la que se liaría la de San Quintín. Pero no lo va a pasar, bueno, hay una serie. Yo creo, la última noticia así un poco en este sentido es que se ha tumbado la zona de bajas emisiones de Madrid, aunque ha decidido el Ayuntamiento de Madrid continuar y esperar a la resolución judicial. Porque decía el juez que no ponía en duda la zona de bajas emisiones, pero que los estudios que había previos para justificarlo, incluidos los de salud, no eran suficientes. Por lo tanto, veis un poco que estamos utilizando la palabra salud en todos los ámbitos urbanos, los utilizamos, tenemos miles de millones a nuestra disposición para hacer proyectos de desarrollo urbanos donde utilizamos el paradigma y la justificación de la salud, pero la realidad es que cierto tipo de políticas, como son las de políticas activas, la sociedad activa, pues no están en la agenda. Eso es lo que un poco, entonces, lo podemos discutir, pero probablemente, insisto, que en este foro entiendo que si estuviese aquí, pues el director de Obras Públicas de la Diputación estaría un poco más gruñoso, pero obviamente nosotros no vamos a decir. Yo lo que voy a intentar explicar es un poco qué itinerario estamos intentando utilizar con las administraciones de justificación, o sea, de empuje y de ánimo para que promuevan este tipo de políticas y cómo lo queremos hacer. Bueno, no estamos haciendo nada que no esté por escrito y documentado. Es decir, no sé, desde Jefferson hasta Kennedy, todo el mundo tiene claro que el moverse es algo bueno. Y entonces, los datos son abrumadores. ¿No? Estamos hablando y los datos son abrumadores. O sea, tenemos la inactividad física es uno de los mayores factores de incremento del gasto sanitario que tenemos. Es decir, en ese sentido no hay debate. Es decir, tenemos, o sea, todo lo que tiene que ver con el sedentarismo y las consecuencias del sedentarismo, o digamos, la inactividad, pues, y disculpadme si no utilizo bien la terminología, que no soy experto en ese sentido, pero está claro que tiene un impacto descomunal en las arcas públicas, descomunal. ¿Veis esto de abajo, ¿no? De la Sociedad Española de Obesidad? El otro día volvía de correr el martes en Madrid, por la zona, y había una superinstalación de una compañía farmacéutica con esas sociedades, ¿no? Diciendo con unos carteles gigantes respecto al impacto de la obesidad. Y te hacían, y tú entrabas allá a una especie de instalación así, ¿no? Lilly, la empresa es Lilly farmacéutica, ¿no? Y justo pasaba yo corriendo, y te hacían un análisis de tu situación de peso. Porque en la relación entre el peso y la obesidad y todo lo que tenemos, entonces, obviamente, somos conscientes. Las administraciones son conscientes, o sois conscientes de la relación entre el sedentarismo, la obesidad, el peso y los posteriores gastos. Y teniendo eso tan claro, que además tenemos esta segregación que todos conocemos. Me da igual hablar de actividad física, ejercicio físico, deporte, todo, en toda esa cadena que todos controláis, me da igual. O sea, en un ámbito concreto podemos hablar del deporte, en las edades
digamos, de promoción, o el deporte en sí mismo es bueno, y es bueno el ejercicio físico, y es buena la actividad. No entramos a valorar este tipo de cuestiones. Lo que entramos a valorar es cómo lo aplicamos. Maslow. No os voy a explicar la pirámide de Maslow, que la conocéis perfectamente. Lo que quiero enseñaros es, bueno, tenemos esta posición, necesidades psicológicas, autorrealización, ¿no? Con su camino. La transposición de la pirámide de Maslow a la actividad física deportiva, lo mismo, ya lo conocéis, ¿no? Desde el ejercicio regular, la prevención, hasta la promoción de la, digamos, la autorrealización, cuando tienes casi 50 años y decides volver a hacer triatlón y acabas tirado casi en una cuna. Pero bueno, estamos motivados y nos gusta, ¿no? Este tipo de cuestiones. Maslow y el urbanismo. Aquí es donde yo quería llegar. Si tenemos claro que tenemos un itinerario desde las necesidades básicas hasta la autorrealización, entra la ciudad y el desarrollo urbano en ese proceso. Y aquí es donde entramos en las competencias locales, en las inversiones y en lo que supone todo eso. Vamos a pensar en una ciudad. Vamos a pensar en una ciudad, que aquí es donde yo quiero llegar. Habéis visto que tengo 2 slides previas que hablamos de un itinerario. Bueno, lo primero que necesitamos es infraestructura esencial, agua potable, saneamiento, energía, vivienda, fundamentos de una ciudad para el que cuidas de sus ciudadanos. Algunas de estas cuestiones no están resueltas y algún gestor, político o técnico te puede decir, cuidado, veis cómo está el tema de la vivienda en este momento, por lo tanto, bueno, pero de una manera más o menos razonable, tenemos parte de eso. Obviamente, esto no puede fallar. No puede fallar. Tenemos que tener acceso al agua, tenemos que tener, ¿no? Y obviamente se tienen que llevar el grueso de las inversiones. El grueso de las inversiones, no hay debate. O sea, no tener una apropiada infraestructura de gestión de agua, no os podéis imaginar el dinero que se pierde en las instalaciones de agua. Nosotros, por ejemplo, tenemos tecnologías de gestión de agua, que están en nuestra plataforma, lo que hace es es un sistema que gestiona, si tú pones un montón de sensores en el sistema de distribución de agua, somos capaces de controlar fugas, calidad del agua y ese tipo de cosas, ¿vale? Bueno, a eso nos dedicamos. Siguiente nivel, seguridad urbana. Iluminación, vigilancia, diseño urbano que reduzca el crimen y promueva la seguridad. Seguridad urbana. O sea, primero, necesidades básicas, luego, necesidades de seguridad. Inclusión y conexión social, accesibilidad. Nuestras ciudades tienen que ser accesibles. Nuestros sistemas de transporte tienen que ser accesibles. Tienen que ser ciudades para todos. No tenemos que dejar a nadie fuera de la ciudad. Y eso es un tema que, por cierto, en Euskadi hemos metido mucho dinero y que seguimos metiendo. El otro día, que tiene que ver, pues desde, fijaros los barrios altos de Basauri, o sea, si no tuviesen esas rampas que tienen enormes, dejarían a mucha gente con problemas de accesibilidad, porque fijaros dónde están los barrios, ¿no? Bueno, espacios que fomentan el encuentro y la interacción social. Yo aquí os digo que no sé si está por arriba o por abajo, pero tenemos que tener centros apropiados. Y aquí, por ejemplo, una cosa que preocupa mucho a nuestro equipo, por ejemplo, tiene que ver con los refugios climáticos. Yo creo que si veis los datos de afectación que tienen nuestras ciudades por el ámbito climático, pues, y la relación que tiene, pues sorprendería. Entonces, por ejemplo, en Barcelona pues, se ha desarrollado una estrategia para incorporar por zonas refugios climáticos. Curiosamente, ese diseño urbano, si se hubiese hecho planificación previa, metiendo arbolado y soluciones urbanas basadas en la naturaleza, tendríamos que corregir esta parte. Pero, por último, tenemos la parte de autorrealización. Y aquí entra ese concepto tan etéreo que parte desde abajo hasta arriba, que tiene que ver con la calidad de vida y que cuando lo actuamos se genera un círculo virtuoso donde aquí tenemos la actividad, el deporte y todo lo que tiene que ver con nuestro modelo de gestión deportiva y demás tiene que ver, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si incorporamos un proceso en las ciudades que promovamos la actividad, andar, correr, desde el punto de vista del diseño urbano, sin entrar a valorar, o sea, todos estáis preocupados y estamos preocupados de infraestructuras urbanas, somos conscientes de lo que cuesta mantenerlas, cuesta hacerlas, pero hay cosas que son mucho más accesibles y yo creo que uno de los outputs de
de la pandemia es cómo nuestras calles se han llenado, digamos, de gente paseando y gente moviendo por los espacios urbanos. Si ahora tú vas en algunos entornos que estamos midiendo, sabéis que las cámaras, hay cámaras que no graban, bueno, de hecho muchas no graban, y que lo que hacen cuentan. Entonces nosotros, para poder hacer un diseño urbano posterior, una de las cosas que hacemos es, antes sigues haciendo tácticas de urbanismo, que básicamente es cerrar calles, saber qué pasa y cómo fluye la movilidad hacia otra calle. Ahora realmente podemos hacer, mediante predictivos y cámaras, podemos hacer diseño urbano con sistemas de IA, ¿no? Es decir, ponemos cámaras, contamos cuánta gente se mueve, cómo fluye la gente, y luego podemos hacer un diseño mediante unas técnicas que se llaman, lo más avanzado que se llama de gemelo digital, que básicamente es replicar la ciudad en un sistema virtual, y con los datos previos y con proyecciones podemos ver qué pasaría en la ciudad en un futuro, ¿vale? Por ejemplo, todo esto que sepáis, cuando se están haciendo los grandes proyectos, que ya hay grandes proyectos de gemelo digital, solo conozco uno que tiene un poquito de interacción en promoción de la salud. Prácticamente todo está volcado en la movilidad o en la energía, ¿vale? Para que entendáis que estamos muy debajo en la escala de agenda política. Pero somos muy conscientes, sin embargo, de los beneficios que tiene. No son datos que no conozcáis. Todos sabemos lo que aporta la salud física y la salud. Entonces, tenemos muy claro que además se habla mucho de la prescripción del ejercicio, es decir, somos conscientes que necesitamos esa infraestructura, que necesitamos esos espacios y que tenemos que prohibir ejercicio. Claro, ¿necesitamos instalaciones deportivas? Por supuesto, pero necesitamos de espacios accesibles a cualquier tipo de persona cerca de su casa para promover la actividad física. No únicamente necesitamos instalaciones de... El concepto de receta deportiva no funciona si no tenemos espacios apropiados, y no tienen por qué ser necesariamente instalaciones. Aquí estamos hablando desde tener rutas urbanas seguras, bien iluminadas, con albero en vez de tener asfalto para poder practicar una cosa, tener apropiado condiciones climáticas, porque claro, si tú pones en un secarral esas famosas rutas pues no te vale, que tengan cerca. Estamos haciendo parques urbanos para la promoción de la actividad física que son o para la tercera edad, con un cierto tipo de maquinarias que pones, y muchas veces las pones en zonas esquinadas de la ciudad que nadie sabe ni que están allí, y pasas de eso a poner espacios de calistenia, que tenemos a un grupo humano que practica la calistenia muy pequeño y dejamos todo el espectro social fuera. Es decir, eso estamos hablando. Si tú quieres hacer una promoción sensata, porque ¿qué pasa? Que todo el mundo entiende que lo que sale de la tercera edad y que sale de los jóvenes que hacen calistenia, el resto ya van a los polideportivos o a los gimnasios o a lo que vayan. Tenemos que hacer otra cosa, tenemos que hacer otras cosas. Y esas cosas que tenemos que hacer tienen que ver con diseño de espacios para la promoción de la actividad física e integradas en el espacio urbano. Os voy a poner un ejemplo muy del mundo del atletismo, que obviamente, como veis, tengo una cierta vinculación, ¿no? El mundo del atletismo ha aprobado, la Federación Mundial de Atletismo ha aprobado una cosa que se llama los short tracks. Las antiguas, tenemos las pistas, ¿sabéis lo que ocupa una pista? La pista es un espacio gigante que urbanísticamente es muy complicada de instalar en cualquier lugar, muy grande, demasiado grande. Entonces tenemos las pistas allí en la esquina de Basauri, en Zorroza, en no sé dónde, no las tenemos integradas en la trama urbana porque ocupan un montón de espacio y es normal, pero la Federación, dándose cuenta de eso, ha aprobado una cosa que se llama la short track, que es la pista de 200 metros que teníamos cubierta, ahora tú la puedes poner, una short track, y ya en España hay una en Marbella, al aire libre, la tienes que peraltar un poco, pero una cuerda de 200 metros es una cuerda pequeñita. O sea, realmente son 100 metros de instalación por 50, una cosa así, no recuerdo bien. Y tú puedes utilizar ese espacio, que ya es un espacio deportivo, lo puedes integrar el espacio central en un parque. Te cabe en una manzana disponible. Entonces, veis un poco, y esa zona central la puedes convertir en un parque de juegos para niños o en un parque de fomento de la actividad física de otra manera. O sea, tenemos recursos para hacer cosas que mezclen el deporte, la instalación y la promoción de la actividad física, pero no los tenemos en las agendas.
No los tenemos en las agendas. ¿Por qué? Bueno, pues porque no es fácil este tipo de cuestiones, porque lo fácil y porque luego empuja mucho el mercado, para que me entendáis, ¿no? El que, oye, pues voy a poner un parque de calistenia. ¿Alguien ha reflexionado si realmente un parque de calistenia tiene un impacto por volumen de participantes? ¿Cuántos hacen calistenia? No digo que no lo haya, pero igual sí ese es el que tiene que estar en la esquina de la ciudad y en el centro urbano tiene que estar lo que tiene un espectro demográfico mayor para poder practicar la actividad física. Y no es tan sencillo como coger al proveedor, que igual está por aquí alguno que venda ese tipo de instalaciones, coger al proveedor y lo instalo. No, es que tienes que pensar muy bien. ¿Por qué? Porque resulta que en un barrio de Basauri, digamos, de los años 50, tienes un espectro demográfico y en la zona urbana de Baracaldo tienes otro espectro demográfico. Y ese tipo de cosas en el diseño urbano todos los hablamos, pero no lo hacemos. ¿Entendéis? Entonces, la relación entre la prescripción y el papel de lo que algo que estamos todos de acuerdo, que es el valor de promover y prescribir ejercicio físico y el diseño urbano, hay un salto brutal. Un salto brutal. Entonces, una de las cosas que nosotros, que tenemos una cierta potencia, es decir, cuando nos cuesta en nuestra casa que los de urbanismo escuchen a los otros, pues imaginaros en un ayuntamiento, bueno, imaginaros no, lo sabéis, tenemos que trabajar desde la planificación estratégica integrada, que son, por cierto, un requisito y condición que tiene cualquier ayuntamiento que quiera acceder a los fondos europeos. Ahora tienen una convocatoria de 1.800 millones. Deben disponer, el que se quiera presentar, debe disponer de un plan estratégico integrado, un instrumento urbanístico, un plan estratégico integrado. Si somos capaces de que esos planes estratégicos integrados, o agenda urbana, aparezca este tipo de cuestiones, el avance que vamos a lograr para los próximos años es brutal. Es súper difícil. Es súper difícil. Luego viene Juanma, que es uno de los mayores expertos en este sentido, pero no sabéis lo difícil que es incorporar esto a la cuestión. Nosotros como compañía nos hemos motivado y comprometido con este tema. Vamos tarde con la innovación urbana, vamos tarde con la sostenibilidad y salud, participación comunitaria, el impacto y la gobernanza. Bueno, yo creo que estos foros a mí lo que me gustaría es, logramos una cosa, entre unos cuantos, es que cuando el Congreso de Desarrollo Urbano Español el año pasado se hizo en Granada, el Foro Urbano Español en Granada, escucharon gente del Ministerio al presidente de la Federación Española y conseguimos que la conferencia inaugural de ese congreso, de la gente que decide las inversiones urbanas, pues estuviese Raúl. Bueno, es ir sembrando, no es otra cosa que entre todos que ir sembrando en ese sentido. Pero lo que nosotros intentamos desde nuestra humilde posición, y vamos consiguiendo, ya tenemos conversaciones con un par de ayuntamientos que están pensando, han visualizado, por ejemplo, este tema de la short track, de la pista corta, porque querían hacer una instalación y, bueno, se pueden hacer diseños urbanos donde podemos incorporar pues cuestiones en un espacio pequeño, ¿no? Y se pueden hacer otro tipo de cuestiones. Bueno, no es fácil. Insisto que la iniciativa derivada de esto, Park Athletics, pues cuesta en ese promoción de un espacio físico, un espacio urbano para la promoción de la actividad física para todos. Y entonces, bueno, nos gustaría, y van pasando cositas, tenemos diseños de rutas urbanas con impactos positivos en la salud en algunos proyectos. O sea, estamos logrando cosas, ¿eh? No estoy... Pero tenéis que, para que entendáis, es un diálogo entre el Departamento de Urbanismo y el Departamento son normalmente los equipos de deportes, bueno, que suele venir la promoción de este tipo de vosotros o de compañeros del ayuntamiento que coinciden en el café, el de deportes con el de urbanismo, se motivan, se lo creen y acaban en proyectos. Pero no es fácil. Porque luego al final, ¿sabéis lo que pasa? Que cuando entra, porque está el de urbanismo, está el de deportes, pero de repente aparece el de patrimonio. Y el de patrimonio dice, oye, ¿cuánto cuesta mantener esta instalación? Tira asfalto, que me aguanta más años, ¿vale? Y que tengo menos problemas Entonces, este tipo de cosas son las que realmente, ¿no? O sea, al final,
meter cierto tipo de infraestructura urbana es un cambio importante de pensamiento estratégico. Es un cambio importante de pensamiento estratégico. Pensad en vuestras propias ciudades y cuáles son los espacios. Nosotros ahora mismo estamos viendo ciudades, no sé, que tienen rutas de paseo, por decirlo, y de correr, que están superutilizadas pero que no son apropiadas. Vamos a poner, pensad un poco, por ejemplo, una ciudad al azar, que es Bilbao. Se me ha ocurrido una cualquiera, ¿no? Tú cuando vas a Bilbao, ¿por dónde corres? ¿No? Por la ría, ¿no? ¿Por? Vale. Perfecto. ¿Qué tipo de suelo disponéis? Asfalto, ¿no? ¿Dónde tenéis una zona sin asfalto en Bilbao? ¿O tenemos? Un sitio apropiado, con el verdor apropiado, o sea, ¿dónde tenemos? Vale, pues, ¿hay alguien de Gijón aquí? ¿Hay alguien de Gijón? No. En Gijón hay una cosa, ¿conocéis el kilometrín de Gijón? Al lado del Estadio del Molinón, en Gijón, allí a la entrada, donde están los hoteles, a la entrada justo, hay una cosa que además muy asturiana, que le llaman el kilometrín, que es en su Doña Casilda, un parque de esos bonitos, como puede ser Doña Casilda, donde tienen una infraestructura que se llama el kilometrín, que está sobre tierra, que es un espacio fantástico, donde obviamente es una cuerda de 1 kilómetro que la han integrado en un lateral del parque, ¿sabes? Y que los runners y los sitios, pues tienes un espacio que ahora ya no solo porque hemos preguntado al ayuntamiento y porque trabajamos en proyectos con Gijón, y ya no solo lo utilizan los runners, porque estaba pensado para ellos, para los corredores, ahora va todo el mundo ahí, porque bueno, pues porque es un paseo agradable, ¿vale? Con menos impacto incluso también para el que pasea. Entonces, ¿veis, no? O sea, es un ejemplo, si queréis, no voy a entrar al Turia de Valencia, porque ahí entró Juan Roch y Mercadona y puso un chorro de pasta, que eso es otro tema, ¿vale? Pero a eso me refiero. No es tan complicado. Es simplemente que entre el diseño urbano y la interacción podamos hacer este tipo de proyectos. Por poner un ejemplo, y tenéis el ejemplo de Bilbao o tenéis el ejemplo pues, de esta pequeña instalación. Claro, esto, bueno, Vitoria, por ejemplo, Vitoria, que estudié allí y el año pasado, que normalmente siempre paso acelerado el Prado ya no tiene esa cuerda de tan blandita, porque le han metido, ¿no? Le han metido un poco de... Pero bueno, hay otros, hay ahí, ¿no? Pero bueno, Vitoria sí tiene tiene un mayor grado de conciencia en ese sentido y tiene infraestructura. No digo, pero entendedme que no es fácil. O sea, esto o sea, no es fácil, pero cuando alguien está diseñando Zorrozaurre, estaría maravilloso que alguien hiciese un kilometrín. Todos lo agradeceríamos, porque hay miles. En Bilbao, la nocturna del otro día, corrieron 15.000 personas. 15.000 personas. Corrió mi cuñada. O sea, eso es la leche, ¿sabes? Eso es la leche. Entonces, quiero decirte que podemos trabajar y estaremos todos de acuerdo, pero es complicado. No es, ¿por qué? Porque al final alguien tiene que gastar un dinero en algo de eso. Entonces, no es sencillo, no es una cuestión sencilla. Entonces, voy a ir acabando, que me están haciendo gestos por allí. Hay una cosa que, por cierto, ya acabo, es una cosa que sí que nos preocupa y que tenemos proyectos, y además algún proyecto son proyectos no económicos. Hay un tema que nos gustaría cerrar, es este tema concretamente, lo ponemos siempre en nuestra relación principalmente con el mundo del corredor, el atletismo, y ese origen este tema lo decimos siempre. Todo esto está muy bien, pero además tienen que ser seguras. Las instalaciones y la infraestructura además tienen que ser seguras. Y este tema concretamente, estamos absolutamente. Entonces, aquí sí que nos gustaría que la gente se pusiese seria de verdad. Sitios seguros, bien diseñados, bien iluminados, controlados. Esto no es ninguna broma. O sea, es raro una chica que corra que en algún momento no haya sido increpado.
es raro. Es raro. Y este tipo de cosas es, soy compañero de trabajo de atletas que corren, porque soy exatleta y tengo muchas, y esto no es ninguna, pero es que ya no son atletas, es que os he dicho, mi cuñada corriendo, y a mi cuñada pues le han llamado, le han dicho, y esto no puede ser. Porque entonces expulsamos a las corredoras de las ciudades. Esto no es ninguna broma, ¿eh? Las corredoras a cualquier. Entonces, aquí sí que, cuando hablamos de diseño urbano, hablamos también de esto. Bueno, y muchas gracias por invitarme, a John, que me ha invitado a este espacio que para mí es fantástico, y poder compartir con un entorno que creo que somos afines, y por lo tanto este tipo de discursos hay que llevarlos a sitios donde no somos afines, donde hay el cuerpo a cuerpo, y nada, muchas gracias por contar conmigo. Yo creo que sí se va a hacer más, que cada vez se hace más deporte. ¿Y qué se necesitaría? Pues mejorar las instalaciones que tenemos, incluso ampliarlas. Aparte de lo que hay, creo que tenemos que incrementar a nivel de calle, para que sea participativo, para que la gente lo considere como una cosa normal, que en la calle se puede hacer actividades, cosa que ahora no se hace pues porque no hay esa implicación. Yo creo que haremos lo mismo o más deporte, es probable. Yo creo que estamos en un momento de gran auge y que probablemente tengamos que atender toda esta demanda bestial que hay en diferentes ámbitos, y el deporte lo haremos recuperando las calles, que quizá en los últimos años los hemos perdido un poco. Nik uste dut ohiturak aldatu egin direla. Alde batetik instalazioa behar ditugu kirola egiteko, lehen ez genituen behar, kalean egiten genuelako, eta espontaneaki egiten zen gauza bat zelako, ez? Eta gaur egunean gehiago da antolatutako zeozer, eta antolaketa horrek eskatzen du instalazioak bebai egon behar direla. Nik uste dut bestea ezin dela galdu, umeen aldetik adibidez espontaneoki ateratzen den gauza bat izan behar dela, baina gizarteak behartzen gaitu antolatutako zerbaitera bideratzen, bai aurrak eta bai helduak ere. Alde batetik kontzientziazioa. Beharrezkoa dela, egunerokotasunaren parte izan behar dela kirola, eta kontzientziatu behar gara gure gizarteko parte izan behar dela. Goizean esnatzen garenetik zerbait egin behar dugula. Badakit ordu bat behar dugula, 5:00 seiretara elolako zeozer antolatuta egon behar den zeozer izan behar dela, baina espontaneoa ezin dugu galdu, eta hor egon behar da beti. No solo se necesitan instalaciones como un polideportivo, sino que acomodar también pues, las vías pues, para los carriles bici y otra serie de elementos que son absolutamente imprescindibles. Yo creo que además cada vez se va a hacer más deporte porque cada vez la sociedad está más concienciada de la necesidad de hacer deporte. Deberíamos de invertir un poquito, ¿vale?, en los polideportivos para mejora de todos, para mejor funcionamiento, cosas un poquito más modernas, ¿vale? Y en la calle también adaptar espacios a que la gente pueda hacer deporte al aire libre. Para hacer deporte al aire libre, ponerle una carpita, porque aquí llueve de cantidad, así que hacer un parque al aire libre sin una carpa. Yo me acuerdo de, por ejemplo, la Ikastola, que fue una revolución simplemente que al campo de fútbol ponerle un casopeto para cuando lloviera, y joder, se aumentó el uso una barbaridad. Kirola egin nahi duena oraintxe bertan eskura duela hainbeste gauza kirola egiteko. Hau da, egin nahi duenak egin aldu, eta ez duena egin nahi berdin da zer eskaintzen zaion. Nik uste dut dauden kirol instalazioak ondo daudela, baina adibidez kalean dauden kirol instalazioak ez daudenez polikiroldeietan dauden instalazioak bezala ondo zainduta, asko zikin daude, orduan kanpoan daudenak mantentzea eta guztiok erabili ahal izateko eskura egotea. Azkenen daude beste interes batzuk eta sare sozialek dakaten bultzada hori orain aprobetxatu osasungarria dela kirola egitea eta kirol desberdinak ikustea eskolan. Nik uste dut kirol gehiago egingo dugula, uste dut eta gustatuko litzaidake gero eta kirol gehiago egitea. Nik uste garrantzitsua dela ere bai bermatzea, norbere kirola egiteko gaitasuna edukitea eta jakitea ere kirola gizarteratzeko tresna moduan ulertzeko eta kalean egotea aukera hori eta instalakuntza hori bermatzea. Va a ser más necesario hacer deporte porque los trabajos cada vez son
exige menos esfuerzo físico y no digamos nada con temas ahora como la inteligencia artificial, etcétera. Entonces la actividad física va a ser mucho más necesaria porque las personas necesitan actividad física. Entonces tendremos que reinventarnos un poco cómo encajar la actividad física en nuestra forma de vida diaria, y ese es un poco el reto que tenemos a futuro. Venga, aurrera goaz. Zelan, ondo? Bien, ¿no? Que está lloviendo, ¿eh? Está lloviendo un montón, estamos aquí a gusto, ¿eh? Bien. Bueno, jarraituko dugu, ikusi ditugu, lehenengo bi islariak, lehenengo bi hitzaldiak oso interesgarriak izan direla, eta jarraian egitarauari jarraituz, hirugarren bloke honetan mahai inguru bat prestatu dugu, eta mahai inguru horretako islariak aurkezten joango gara. Vamos a ir presentando a los ponentes de esta mesa redonda que hemos preparado en este tercer bloque. Verás, hasiko gara, lehenengoa sartzen, el primero en entrar será Unai Martín, profesor de la UPV y miembro del grupo de investigación OPIC, que le he dicho que le vamos a aplaudir y que le ponemos música y me ha dicho, jo, ¿y tenéis aquí regidor y todo? Le he dicho que no, pero que hago yo de regidor si quiere. Entonces vamos a ovacionarle y vamos a aplaudirle a Unai Martín. Gracias. ¿Has visto qué recibimiento? No te lo creías, ¿eh? Y sin regidor. Música, aplausos. Venga, hurrengoa, siguiente, que ya le conocemos desde Almería, director de operaciones de GoFit, Jorge Yélamos. Hurrengoa, presentamos a Carite Alegría, CEO y fundadora de la Agencia de Innovación Aplicada a la Solución al Problema. Egunon, buenos días. Jarraian, aurkeztuko dugu berriz, ezagutzen duguna jada, conocemos a Sergio Serna de la empresa Tech Friendly. Eta moderatzaile lanak egingo dituena como moderador de la mesa redonda de Murua Sport Innovation, consultoría deportiva, asesor deportivo, especialidad en ciudades activas, Juanma Murua. Bueno, hementxe dira, bost islariak eta moderatzailea, ongi etorri guztioi, bienvenidos, bienvenidas. El tema que vamos a tratar va a ser los espacios deportivos, desde los polideportivos hasta las calles, plazas, pueblos y ciudades. Hori izango da, jorratuko dugun gaia, kirolgunea, kiroldegietatik, kale, plaza, herri eta hirietara, baina lehenengo Daniel Alberdiri gonbidatuko diogu, galderak luzatzeko, galderak erantzuteko, badakizue, atzoko formatu berdina erabiliko dugula, telefono mugikorrak atera, QR-a hartu. Bai. Egunon guztioi. Hirugarren bloke hori, nun foko horregaz, eta orduan, gaur ere haien elkarrizketak eta haien hizketak entzun horretik, zuen ikuspuntua eta zeuen ideiak edo jasotzeko momentua dugu, bale? Dakizuenez, QR hortan dekozue aukera, barkatu. Bestela, menti.com, si no entráis con QR podéis directamente entrar por la página web, ¿vale? Lo mismo, la idea que seguramente muchas de las respuestas que veis, las 3 o las 4 pueden ser válidas, pero es en qué ponemos el foco, ¿vale? Para poder dar alguna pista a la hora también de generar las conversaciones. Pues empezamos, hazten gara. Decíamos que es el bloque 3, ¿no? Vamos con la primera pregunta. 2030ean, kaleak eta plazak kiroldegi tradizionalak baino garrantzitsuagoak izango direla jardurako ofiziorako, uste duzue. En 2030, las calles y plazas serán más importantes que los polideportivos. ¿Sí o no? Ahí estamos peleando, ¿eh?
Además, la frase está pensada para eso. ¿Van a ser más importantes los espacios al aire libre que los polideportivos? Bueno, el 62% dicen que no y 4 de cada 10 dice que sí. ¿Vale? Salían también ya en las ponencias, ¿no? Esa parte de cómo solamente hay que reinventar. También en el vídeo ya mucha gente comentaba, ¿no? Cómo hacer, digamos, ese uso del espacio público. Vale. Vamos a la segunda. Ze aldaketa egin beharko lirateke kirol anitzeko instalazio tradizionalietan gizarte berriari, kontzeptu horreri beharrak asetzeko. ¿Qué cambios creéis que deberían darse para que las instalaciones deportivas pudieran dar respuesta a esa nueva sociedad que también veíamos ayer en el bloque, ¿no? Adaptación a la diversidad funcional, mayor accesibilidad y tecnología integrada o enfocarse en actividades al aire libre. Hortxe ikusten dugu, momentuan erantzunak grafikoarekin batera. Bueno, pues ahí andamos todo moviendo. Más de la mitad ponéis el foco en la mayor accesibilidad y la tecnología integrada, en esos nuevos polideportivos que den respuesta a ese nuevo modelo de sociedad. Y el 20, la adaptación a la diversidad funcional, cualquier tipo de diversidad. Y el 28, también esa necesidad de enfocarse incluso en instalaciones deportivas en la parte del aire libre, ¿no? Vale, perfecto. Otro dato para recoger para vuestra conversación. Guazen urrengora. Ze aldaketa ezarri beharko lirateke gure hiri ingurunean diseinuan jarduera física sustatzeko. ¿Qué cambios deberían implementarse en el diseño de los entornos urbanos para poder fomentar la actividad física? Aumentar las zonas peatonales y cíclicas, reducir los espacios para el tráfico vehicular, incorporar más áreas deportivas públicas. Bata beste da darama. Leku gehiago nahi baldin badugu, zehazki beste batetik hartu beharko dugu, eta prestatu beharko dugu, orduan, hor badago. Bueno, 10-tik 7, kirol eremu publiko gehiago sortzea, inguruneetan, atzo ere demografikoa aztertzen genuenean, agertzen zen ezta, zenan auzoetan ere kokatzea eta bertan egotea. Ya te comentábamos, ¿no? Aparte de poder ampliar los espacios deportivos fuera de, o en la construcción urbanística, la obligación o por lo menos compromiso de poder llegar a los diferentes barrios y lugares. Guazen beste batekin. Las ciudades que no adopten sus espacios urbanos al deporte perderán su capacidad de atraer población activa. Erresa está. También es un poco, ayer poníamos también con el tema del cómo esa necesidad de trabajar la agenda política, ¿no? Pues muchas veces ese tipo de decisiones estratégicas de cómo una ciudad hace frente a en qué lugar sitúa el deporte, en qué lugar sitúa todo lo que tiene que ver con las instalaciones, tanto fuera como dentro, pues seguramente va a generar no solo identidad, sino también poder atraer diferente población. Guazen jaskenengoekin, ¿cómo crees que evolucionará la práctica deportiva en el espacio al aire libre? Zer aldatuko da hortan. ¿Aumentará debido a las preferencias de las nuevas generaciones? ¿Se mantendrá igual que hoy? ¿Disminuirá por la falta de inversión en espacios públicos? ¿O se enfocará más en deportes individuales? Ahí aumentará, seguramente, más de la mitad. Ciudad que casi 3 de cada 10 hablan de que seguramente se vaya enfocando más en ese tipo de deporte individual, ¿no? Comentaste el dato de los runners ahora y todas las modas que han cambiado, pues seguramente tendrá que ver con eso. Pero 6 de cada 10 creéis que va a aumentar. Eta, los polideportivos tradicionales están destinados a desaparecer si no se reinventan. Otras preguntas que ayer me decían por ahí que, joder, tiene como intencionalidad la pregunta, ¿no? Pues sí, es un poco para tener que posicionarse. ¿Creéis que los polideportivos tradicionales, si no se reinventan, acabarán desapareciendo? Bueno, pues aún así, creemos que no. Más del 60% entiende que, aunque no se reinventaran, seguiría, seguramente adaptando a todo lo que habéis tratado en este congreso. Y vamos con la última. ¿Cuál será el mayor reto para los gestores deportivos en cuanto a los espacios deportivos? ¿Vale? Innovar en el diseño de espacios inclusivos, garantizar la sostenibilidad económica o aumentar la participación en actividades deportivas. Innovazioa edo berrikuntza, zelan bermatu iraunkortasuna ekonomikoki eta baita zelan handitu parte hartze hori.
Bueno, eritzi ezberdinak, Hirurak dira garrantzitsuak. Gainera bata beste barik ezin deke emon. O sea, esto es como, no se puede una sin la otra, ¿no? Están unidas, pero por lo menos sí puede dar una foto de por dónde empezamos o dónde creemos que está la prioridad, ¿no? Y aquí al final sería cómo aumentar la participación de actividades deportivas, cómo hacerlo sostenible y cómo hacerlo económicamente viable y también, bueno, pues innovar en espacios inclusivos. Hemen izten dugu titular batzuk, zuek hartzeko eta zuen partetik. Gero, bukaeran ingo duguna da, bi egun hauetan gertatuaren inguruan, olako lehiaketatxo bat, hor ez dakit sari egongo da, baina bueno, ikusiko dugu, bale? Eskerrik asko. Eskerrik asko, Daniel Alberdi, Coach Play enpresako kidea, mai inguruan, prest ditugu. Beraz, Juanma Muruarekin usten zaituztegu eta beste islariekin batera, beraz, nahi duzunean, Juanma. Ondo, eskerrik asko Iker, aurkezpenagatik eta eskerrik asko Daniel, oso interesgarriak, datu horiek. Bueno, y gracias a todas las personas que estáis ahí por venir y bueno, vamos a empezar con una vibrante mesa. He aprendido ese adjetivo de ChatGPT, vibrante. Oye, lo que sí os voy a pedir es que os presentéis. Bueno, vosotros dos ya os habéis hecho una breve presentación, no sé si queréis puntualizar alguna más, pero por lo menos Carite y... Supongo que ya les habéis oído, Carite y Unai, que os presentéis un poco, bueno, Unai, empezamos por ti, que presentes tu trabajo y por qué estás aquí. Bueno, ¿por qué estoy aquí? Bueno, no lo sé, me habéis invitado y hay que venir. A ver, yo me llamo Unai, soy profesor de la UPV y trabajo en un grupo de investigación que nos dedicamos básicamente a analizar desde la salud pública, ¿no?, los determinantes sociales de la salud, es decir, intentar trascender esta visión muy clásica de que la salud depende solo de la herencia genética y del sistema sanitario y entender que las condiciones en las que las personas viven, trabajan, juegan, se divierten y están condicionan nuestra salud, ¿no? Y entender que si eso es así, si las condiciones de vida condicionan nuestra salud, la mejor herramienta para mejorar la salud de la población es actuar sobre esas condiciones, ¿no? Y intentar entender que cuando hacemos políticas que no son sanitarias, también estamos haciendo salud y no solo para decirlo, sino para modificarlas, ¿no? Y básicamente esto. Muchas gracias por venir, por los aplausos. Es lo más parecido a estar con Broncano que voy a hacer nunca, ¿no? Me ha recordado ahí, esto, joder, la gente hace cosas y yo qué poca gracia tengo, ¿no? Porque no... Pero bueno, igual al final pues terminamos haciendo algo, ¿no? Vale, pues muchas gracias. A ti, Unai, te falta el bombo. Ya, sí, ¿no? Para dar un poquito de caña que al principio. Tenemos a esos dos ahí que van a hacer chistes, ¿no? Carite. Pues yo soy Carite Alegría y trabajo en la gestión deportiva desde el año 2000 aproximadamente y principalmente yo creo que me habéis invitado porque además de trabajar en innovación, también en innovación deportiva y en rediseño de ciudades, pues llevo bastantes años trabajando en Getxo en todo el proceso de transformación primero de la gestión del polideportivo y luego en el proceso de Thinking Fadura, colaborando de una u otra manera en transformar un poco lo que es deporte dentro de una instalación deportiva a concebir deporte-salud con los ingredientes que nos hablaba Unai, ¿no? De qué pasa con lo que hacemos, cómo impacta eso no solo en el deporte, sino en la salud de las personas y del planeta. Y bueno, un poco y seguramente para poner una nota discordante, porque suelo ser bastante rara. Sí. Sí. Bueno, pero esa es la que aporta. Bueno, pues gracias. Yo, si os parece, porque ha sido un poco el tema cuando se enviaba, oye, ¿de qué vamos a hablar en la mesa? Ha habido un tema que así a última hora lo hemos cambiado, que hacíamos mucho énfasis a la hora de redactar y en las preguntas que hablábamos de deporte, y ayer se generó así como una especie de duda de, bueno, actividad física, deporte y tal. Más allá de la cuestión semántica, no, es que el modelo europeo reconoce que la actividad física no es. Yo creo que ha habido esa apertura de concepto. O sea, hasta hace unos años deporte necesitabas el chándal porque si no, no era deporte y hemos evolucionado, ¿no? El superar esa mirada, ¿no?, al deporte, abordarlo desde ese concepto de actividad física, ¿cómo ha cambiado el modo de pensar, ya no solo la actividad, estamos hablando de espacios, a la hora de plantear los espacios, ¿no? Entran nuevos espacios, empezamos a pensar en nuevos lugares, empezamos a pensar en nuevas dinámicas y obviamente empezamos a planificar. No sé, si te parece, Sergio, ¿tú qué? A ver, estamos o sea, el tema semántico, ¿no?,
Yo recuerdo que la cuestión semántica, había un posgrado pequeñito que organizó el Comité Olímpico en el año, no sé, yo lo hice online, cuando Internet iba a pedales, que uno de esos primeros cursos que organizó un Comité Olímpico y que entendí, o algo que los que habéis estudiado cuestiones relacionadas con la actividad física, pues lo tenéis muy claro, pero yo entendía aquellos temas semánticos. Hoy, con unos cuantos años más, y me acuerdo que aquellos debates sobre qué es deporte, actividad física y demás, pues hoy te diría que desde mi posición me da igual. Me da igual, todo es bueno. O sea, es decir, actividad física, deporte, o sea, y creo que empujar en ejercicio, actividad, deporte, empujar en el sentido global, es decir, necesitamos buenas instalaciones deportivas, necesitamos buenos espacios, o sea, independiente, o sea, ya hablaremos si queréis de públicos objetivos, de formas de entenderlo, de otras cuestiones, pero creo que no es, ese debate en mi opinión está superado, o por lo menos no participo del debate sobre esto o lo otro o aquello, ¿no? Creo que todo es bueno, o sea, ejercicio, actividad, deporte, regulado, no regulado, lo que quieras, ¿me entiendes? O sea, me da igual, o sea, lo importante es que la gente se mueva. ¿Entiendes? O sea, creo que lo importante es que la gente, obviamente con orden y con cierto, me refiero con orden, con salud, o sea, que no hagan por ahí el pirao, ¿no? Pero cuando digo no hagan el pirao, me preocupa mucho cuando voy a una competición de mi hija y veo a un entrenador ponerse a gritar a sus niños o cuando ves a alguien haciendo una barbaridad en un parque. Me refiero que en ese sentido, pero creo que el hecho de ayudar desde todo lo que podamos a que la gente se mueva, desde el más joven al más mayor, y que practique deporte, actividad física o lo que sea, creo que ese debate deberíamos superarlo. O sea, creo que nos tenemos que poner a empujar en el movimiento. Creo que es la clave. Y, por supuesto, yo he visto preguntas ahí de estas maliciosas, que no sé quién las ha preparado, que están así como un poco de mala leche. O sea, tú. Yo no. Creo que todo tiene sentido. Tiene sentido el polideportivo, tiene sentido el gimnasio, todo es bueno. O sea, es algo. La cuestión está en que pues es otra pregunta, es que el polideportivo esté accesible, no a tomar por saco. Me refiero. Esa es la cuestión la cuestión es esa, ¿no? Esa es no creo que la cuestión sea. Perdona, es que. Ya, pero bueno, quiero decirte. Perdona, No, que ese tema semántico y ese tema, yo creo que. Yo creo que me apetece escuchar ahora a Unai. Ayer, además, tuvimos un poco la conversación sobre. Básicamente nos centramos en semántica. Ostras, te decía, no, bueno, venga, cambiamos equipamientos o cambiamos espacios y tal. Desde el abordaje de la salud, o sea, ¿qué os supone este cambio? Bueno, a ver, es difícil hablar en un entorno que no es el tuyo. Entonces, bueno, todo lo que diga, si hay algo que digo mal, pues lo olvidáis, ¿no? Porque es verdad que a mí me gusta mucho visitar los márgenes, ¿no? Ir a otros lugares pero bueno, a ver, para mí es muy importante la diferencia entre la actividad física y deporte o el cambio de paradigma, ¿no? Desde la salud pública, cuando hace bastantes años empezó con este cambio y empezamos a ver que la gente tradicionalmente de gestión deportiva abrazaba el concepto de actividad física, pues para la salud pública fue un aspecto muy importante. ¿Por qué? Porque yo entiendo que el deporte puede ser actividad física, pero no toda actividad física es deporte. Y el deporte apela a una parte de la población muy activa en el sentido de muy implicada, los runners, todo eso bien, pero hay mucha parte de la población a que el deporte no la apela. Y desde la salud pública sabemos que la promoción de la actividad física más importante viene por intentar hacer que la vida cotidiana las personas sean activas. Y eso no es deporte, ¿no? Y con intentar que las personas cuando hagan su vida, ¿no? Hagan una vida, esa actividad física está incorporada. Y esto tiene muchas implicaciones y significa dejar de pensar en deporte y pensar en cuestiones más sencillas. Y, a ver, yo creo que la clave es entender que también la promoción de la actividad física viene no tanto por las instalaciones, no tanto por
por el deporte, sino por hacer que las opciones activas sean las más fáciles para las personas. Que las personas cuando tengan que ir a comprar, la movilidad activa sea más fácil que la no activa. Que saquemos los coches de la ciudad, eso está clarísimo, ¿no? Entonces, claro, me sorprende que en la pregunta anterior, cuando preguntáis qué pueden hacer las ciudades para promover la actividad física, el 70% creáis que sea creando nuevas áreas deportivas. ¿Seguros? ¿Estáis seguros? Hay que cambiar las ciudades. Y hay que cambiar las ciudades no creando espacios para hacer deporte en las ciudades, sino cambiar las ciudades para que sean más fáciles de caminar, más fáciles para que cuando tomamos una decisión pensemos en términos de salud y en términos de actividad física. Muchas decisiones, ¿no? Bilbao, que hablabais de Bilbao de la Ría, Bilbao está, ahora se pusieron de moda los ascensores y está cosido a ascensores. Hemos evaluado el impacto que eso tiene para la actividad física. Están guay los ascensores, ¿eh? Hay mucha gente que puede llegar a los lugares que antes no podía llegar. Pero lo que hemos hecho es colocar un cartel en el ascensor de oye, no subas por el ascensor, tienes un camino también. Es que cuando pensemos que cambiamos el sistema de préstamo de bicicletas a unas bicicletas normales, a unas bicicletas eléctricas, ¿no? O eléctricas o como se llamen, ¿qué impacto tiene eso para la actividad física cotidiana de las personas? ¿Alguien lo ha pensado? Pero claro, es el de movilidad que ha pensado que, bueno, que mejor eléctricas, que va a haber más gente y esto no contamina. No contamina, pero ¿qué hemos perdido ahí en actividad física y qué hemos perdido en salud? Yo creo que la clave es, ese cambio de paradigma viene que os preocupéis de que cuando se elaboran políticas que son muy lejanas al deporte, ¿no? Porque el de movilidad o el de sostenibilidad en principio hace políticas para que Bilbao sea menos contaminante, incorpore la actividad física diaria, ¿no? A la que a veces no se llega por el deporte. Esto no quiere decir que no haya que hacer instalaciones, que no haya que hacer polideportivos y mejorarlos y todo eso, sino que hay vida más allá del deporte. En salud pública entendimos y a la gente sanitaria le vendimos el mensaje de la salud está más allá del centro de salud, ¿no? Para entender que la salud se juega fuera y que tenían que salir fuera a buscar aliados, ¿no? Que el municipio era un aliado. Pues la actividad física está más allá del polideportivo y más allá de las zonas de deporte al aire libre, que al final eso, bueno, sigue reproduciendo un modelo, ¿no? Me voy a callar. Bueno, y entender también que la actividad física no depende del individuo, trascender esa visión individual de, bueno, cada uno hace lo que quiere o lo que no sé qué. No, cada uno hace a veces lo que puede y lo que el contexto le empuja a hacer. Entonces vamos a empujarle a hacer actividad física en vez de empujarle a... Pero perdona, o sea, sí va a haber polémica. Sí, sí. Sí va a haber polémica. O sea, quiero decirte, la mesa yo pensé que iba a ser... has hecho un comentario que tiene que estar cosido. O sea, Bilbao no has hecho un comentario, dos comentarios, que además los datos son apabullantes. O sea, uno de los grandes casos de éxito de Euskadi es las políticas de accesibilidad. Y Bilbao está cosido a ascensores y no tanto a escaleras mecánicas, porque los señores gestores del Ayuntamiento de Bilbao, que son de los mejores de este santo país, han cosido a ascensores porque, primero porque tiene que haber un paradigma claro que es lo primero, antes de la promoción de la actividad física, tiene que ser la accesibilidad. O sea, eso es antes de la actividad física, seguro. Y concretamente Bilbao está cosido a ascensores porque si no estaría cosido a ascensores, estaría cosido a escaleras mecánicas. En un caso tiene que haber medios de acceso a los barrios altos. Fijaros que Bilbao dónde está metido, o Basauri, y hay ascensores por la sencilla razón del mantenimiento. Y me explico. Si no serían escaleras mecánicas, los ascensores son más baratos de mantener y paran menos. Sabéis que las escaleras mecánicas se paran a todas horas y son carísimas. Entonces, Bilbao es un caso de éxito y aquí reconozco. Y además es que, mira que discuto con el señor Abaunza, que es el concejal de urbanismo, muchas veces. Pero esto es un exitazo de Bilbao. Y el caso vasco de acceso de accesibilidad a nuestras ciudades, teniendo la mitad de las escaleras mecánicas paradas todo el día porque se paran todo el rato, ¿sabes? Y por lo tanto hay que tender hacia el ascensor. O sea, antes de la actividad física es la accesibilidad. Desde el punto de vista de la gestión urbana. Y eso, yo soy bastante menos beligerante. Como te vengan mis compañeras arquitectas, las urbanistas, y los datos, ese tema concretamente,
¿Es debatible? No. ¿Puedo decir una cosita pequeña? Espera, que estaba esperando a Jorge. Un segundo. Pero antes de que se crea que yo he dicho que no pongan ascensores. Vale, no, vale. Porque esto está grabado, ¿sabes? Y hay un gran lobby ahí que igual me... ¿sabes? No, pero bueno, luego digo. No, yo quería estoy dándole codazo a Juanma. Sí, lleva un rato además. A ver, yo estoy muy de acuerdo con Sergio y quería continuar su reflexión y también contigo en general. Yo creo que la clave, también en la definición de espacios, claro que sí, hay que diseñar espacios que inviten a moverse, ¿de acuerdo? Yo creo que la clave está en el pensamiento individual. Lo que tenemos que conseguir, los que tenemos responsabilidades en diferentes ámbitos, es concienciar a toda la población del impacto que tiene el moverse, el impacto que tiene de manera directa y en su entorno. Y esto está estudiado. Las personas estamos diseñadas para movernos. Genéticamente estamos diseñados para movernos. Sin embargo, como sabéis, tenemos un problema en los países desarrollados, que es el sedentarismo. El sedentarismo que cada vez va a más, sin duda, y como decía antes, con una preocupación alarmante con los niños, con las nuevas generaciones que no se mueven, las pantallas, los hábitos actuales. Entonces, para mí, todo empieza por la conciencia individual. Siguiendo con ejemplos que decía, ejemplos que todos hemos visto alguna vez o hemos leído, bajarse del autobús una parada antes, decidir cuándo tengo que coger un ascensor y tengo la posibilidad de coger una escalera, coger la escalera. O sea, son pequeños gestos activos que ayudan a cambiar esa mentalidad. Y luego quería también, por entrar en el debate, en la cuestión, para mí, esa estrategia tiene que seguir un plan, como decía antes, con todos los agentes, que estemos alineados, porque el primer objetivo sería pasar personas sedentarias a personas que hacen actividad física. La actividad física es cuando yo estoy planchando, estoy haciendo actividad física. Cuando yo estoy yendo a trabajar y voy andando, estoy haciendo actividad física, ¿de acuerdo? Y eso está bien, eso es mejor que no hacer nada, que estar en el sillón. La actividad física está bien, pero tenemos que dar el siguiente paso, y es pasar a hacer ejercicio físico. La diferencia, como sabéis, es que el ejercicio es algo que está pautado, que lo haces habitualmente, que lo haces para conseguir un objetivo, y esa es la clave, porque la sociedad, en los tiempos en los que estamos, tenemos muy poquito tiempo para movernos, tenemos muy poquito tiempo. Por eso, el tener la dosis adecuada de ejercicio, de manera eficiente, de manera optimizada, si tengo media hora, esa media hora y hago ejercicio en vez de actividad física, salgo a andar, salgo a pasear el perro, salgo a correr de manera desestructurada, los beneficios que voy a tener son mediocres. Lo mejor que está, insisto, mejor que está en el sillón. Pero creo que nuestra responsabilidad es pasar la mayor parte de la población que es sedentaria a que se mueva, esa conciencia individual que decía, y luego a que hagan ejercicio físico. Muy breve, ¿vale? Porque a ver, yo creo que, vuelvo a la pregunta, porque después del debate, para mí, ¿cómo cambia abordar el espacio público pensando desde la actividad física y no solamente desde el deporte? Deporte igual a resultado, a olimpismo, a esa línea, ¿no? Para mí lo cambia todo. O sea, para mí es muy importante. Yo estoy ahí con Unai, también estoy con que cualquier cosa que hagamos para empezar el movimiento, vale, pero lo cambia todo, y más lo cambia desde la gestión deportiva. Lo cambia todo porque empezamos a hablar de salud, y de salud de todos los agentes externos que impactan en nuestra salud. Y aquí importa el proceso. Vamos a llenar las calles de muy buenas instalaciones, vamos a llenar la calle de lo que la población quiera, necesite, exponga. Entonces, el proceso importa. Empezamos a gestionar polideportivo, cosas conocidas, cosas que sabemos, porque llevamos muchos años gestionando, a pasar a gestionar ciudad. ¡Wow! Nuevas poblaciones, nuevos espacios, nuevas políticas públicas. Un lío. Esto es un lío tremendo. Con lo cual empezamos a movernos en un mundo desconocido. Lo cambia todo porque impactar en salud, han hecho muy buen trabajo desde salud. Cuando dicen la salud no solamente es el centro de salud. Aquí Unai, si digo algo mal, olvídalo también. Pero los principios rectores que se saben ya que implican que una población sea saludable es si le das espacios de participación, es si generas entornos equitativos, es si ves que todo está interrelacionado con todo
y es si actúas pronto. 4 principios rectores fundamentales para un desarrollo urbano sostenible. Claro, la manera de gestionar polideportivo era diferente. Y por último, lo cambia todo porque empezamos a entrar, ya lo he apuntado, en entornos complejos, que no son entornos complicados, es actuar con emergentes, es decir, actuar con cosas que aparecen, ¡pup!, 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 y tener equipos, gestores, que sepan trabajar con esto. Y es muy difícil. Entonces, el entorno no tiene nada que ver, cambia el paradigma. Yo le he felicitado a Juanma por el cambio de pregunta, porque es un cambio de última hora y Claro, o sea, ha sido muy bueno. Para mí cambia el paradigma. Había un debate latente. Sí, sí. Es que yo creo que en el fondo no hay debate. O sea, todos estamos de acuerdo que la clave, o sea, pasa independientemente de dónde queramos poner el foco, ¿no? Es bueno peatonalizar una calle para que la gente pueda andar, eso es bueno en sí mismo. Es bueno que pasemos al siguiente nivel, que es el ejercicio. Es bueno que pasemos también al siguiente nivel, que tengamos una sociedad con un alto nivel de desarrollo deportivo, está bien documentado que es bueno. O sea, no creo que tengamos el fondo, el debate no lo tenemos de fondo. La cuestión, Carite, la cuestión es que nosotros, que somos unos motivados, cada uno con estos temas, es cuando llegas luego al ayuntamiento de turno y te dice el alcalde o la alcaldesa que ha ganado las elecciones porque ha dicho que va a poner más plazas de aparcamiento, y a ver si tu algoritmo de gestión de movilidad le puede permitir decir dónde puede poner esas plazas de aparcamiento. ¿Sabes? Una cosa, Sí, yo lo primero, mi primera responsabilidad en la pirámide de Maslow empresarial es pagar las nóminas. Entonces le hago el proyecto, le digo que me parece una chorrada y una tontería, que lo que tendría que hacer es peatonalizar, porque se lo dices, pero da igual. ¿Entiendes? Yo creo que vamos a ir entrando ahí, ¿eh? Entonces, la cuestión es que aquí, que insisto que en este foro, y lo he dicho antes en la ponencia, este foro estamos más o menos de acuerdo. Más o menos. La realidad no somos nosotros, la realidad es que en España, hablando en el sentido más amplio, ha habido un vuelco electoral en cierto tipo de entornos donde las políticas de movilidad han tumbado no sé cuántos ayuntamientos. ¿Por qué? Porque nuestra sociedad, que hablamos de sociedad activa, sigue siendo una sociedad de coches. Y entonces, está muy bien lo que hablemos nosotros, somos unos motivados y estamos de acuerdo, pero tú te vas al Ayuntamiento de Valladolid, que antes era y sigue siendo, o el de Logroño. Bueno, han sacado una nueva ley de movilidad y precisamente incorpora la participación como un mecanismo fundamental para incorporar. Entonces, somos unos motivados. Eso te lo compro. Antes que pasar a la siguiente pregunta, sí que me quería a ver, lo que he dicho antes, quiero aclarar el tema de los ascensores, porque como está grabado esto, ¿sabes? Nunca sabes, y además no veo a la gente que está ahí. Yo lo que quería decir es que está bien que pongamos ascensores y está bien que pongamos bicis eléctricas. Eso ha aumentado mucho la movilidad en bicicleta, con otros problemas, pero bueno, ha sido un éxito. Pero convendréis conmigo que, como decía aquel, un gatito se muere cada vez que una cuadrilla de adolescentes coge una escalera mecánica para subir en vez de la escalera, ¿no? Yo vivo en un sitio que hay una escalera y una escuela arriba y yo les veo todas las mañanas y digo, hombre, yo solo digo, hay que pensar las cosas en términos de actividad física, en términos de salud, antes de hacerlas. Y vemos que cuando construimos un metro, como el de Bilbao, ¿no? Y ponemos una manera de subir en escaleras horrorosa, luego por mucho que pongamos pegatinas, sube por las escaleras que ganas 5 años de vida, ¿no? Que pusieron, eso sirve para muy poco. Por mucho que pongamos pegatinas en los ascensores de los edificios para que la gente utilice las escaleras y las escondemos y la hacemos como poco fácil, ¿no? No vamos a conseguir lo contrario. Yo solo quería referir eso. Claro que hay que seguir haciendo deporte. Cuando decía que el centro de salud no es el único centro de la salud, no invitamos a los sanitarios a dejar de tener un sistema sanitario. Les invitamos a decir, bien, está bien, hay que rescatar a la gente cuando enferma, pero hay que actuar antes. No hay que cerrar polideportivos, pero bueno, hay que pensar que quizá también es responsabilidad vuestra, ¿no? Cuando un ayuntamiento decide revertir políticas de movilidad activa. Y que eso también os apela a vosotros. No solo el tema del polideportivo, sino también eso, y que hay que hacer presión y hay que hacer incidencia política también en esos lugares. Y que eso tiene que estar dentro de vuestras funciones profesionales, ¿no? Que un técnico de ayuntamiento de deporte se tiene que empoderar para poder ir al de urbanismo y decir, oye, es que, ¿no? Y yo creo que eso de ahí viene el cambio de paradigma. No dejar de hacer cosas, sino...
Y un cambio importante, y ya voy a cambiar a la siguiente pregunta, pero por lo que veo, yo creo que nunca se había hablado tanto de movilidad, ¿no? O sea, cómo ha entrado la movilidad, ha entrado como un elefante en los entornos. O sea, cuando hemos empezado a hablar de ciudades activas, ha sido, bueno, también es una de las principales partes, ¿no? De todos modos, una cosa, y así la voy a hilar, ¿no? Que respecto a los ascensores y esto, claro, el ascensor es pensado para mayores, pero luego dices, joder, es que lo cogen los adolescentes y tal. Claro, muchas veces, hace unos años también hicimos un estudio que era el conflicto que genera el deporte en el espacio público. Problemas de convivencia, o sea, bueno, todos lo sabemos, o los niños con el balón, o el skater, o no. O con la bici. Sí, o está gente jugando y pasa alguien no haciendo deporte y pasa por la mitad. ¿Quién es el conflictivo ahí, no? Entonces, claro, dices, joder, ¿quién está...? Bueno, un poco con esa idea que hay detrás, ¿no?, de la convivencia, que lo podemos aplicar tanto a los espacios deportivos, un poco con toda esta evolución, ¿no?, de la sociedad, digamos, incluso de la pirámide demográfica. Claro, ¿qué tipos de espacios van a permitir o van a facilitar esa convivencia, ¿no? Tanto hablamos ya, ¿no?, ya tanto de urbanos como espacios específicamente deportivos. Hay una cosa que ha dicho Carite que es súper importante y que, Juanma, tú la sabes muy bien, que es antes de, y ahí vamos a estar de acuerdo, ¿no? Hay una cosa que no hacemos, que es planificar. No planificamos. Entonces, el caso concretamente es, o sea, la planificación de la infraestructura como elemento de mejora urbana, una planificación de la infraestructura inteligente, o sea, no se hace. Y me pongo un ejemplo que conocéis muy bien y que es un caso de éxito y lo contrario, a la vez. Y puede ser, que es las bicis eléctricas de Vizcaya, que me parece una gran iniciativa en la zona de margen izquierda, pero obviamente yo cuando veo por allí a la gente con la bici eléctrica digo, Dios mío, la que se va a liar aquí cualquier día. Antes tenía que estar la infraestructura diseñada. Yo quería, entrando porque si no tenemos un... No, 10 segundos. Y aparte de tener la infraestructura diseñada, pensar que si pones un préstamo provincial, que por lo menos se coordine con el que tienes municipal. Que ya hemos aprendido mucho de los deportes, de los medios de transporte que no eran capaces de coordinarse las instituciones. Hombre, ¿no? Espera, que volvemos, no sé si Jorge, volver un poco a la convivencia, porque a ver si nos vamos a quedar aquí. Yo recogiendo el guante de lo que decía Sergio, fundamental, estoy de acuerdo, no planificamos, ¿vale? Pero yo me voy a un nivel por encima de la planificación, porque al final hay áreas que sí planifican, pero lo hacen desde su visión, desde su contexto, desde su conocimiento. Hace falta un plan. Mi opinión es que hace falta un plan integral. Trataba de trasladarlo antes en la presentación. Yo tengo un plan claro en mi empresa. O sea, en mi empresa tenemos un plan definido, un plan que se decidió con todos los agentes, todos intervenimos en el 2022, ¿vale? Y es un plan que dura X años, 2023-2028. Y yo tengo claro cuál es el planteamiento estratégico, tengo claro cuáles son las iniciativas y tengo claro qué tengo que hacer yo dentro de ese plan. Pero la estrategia es común, ¿vale? Eso es algo que yo creo que tenemos que concienciarnos de la importancia que tiene tener un plan y estar alineados con qué estrategias son las que se van a seguir, qué instalaciones son las que hay que planificar, porque lo ha dicho ¿y cuáles son? Yo no lo sé, es lo que la gente quiera, en función del perfil de ciudadano que tengo, del perfil de usuario final, su edad, su perfil sociodemográfico, los antecedentes históricos de la plaza, etcétera, etcétera. Todo eso lo tengo que tener en cuenta para un objetivo común, que yo creo que todos tenemos el mismo objetivo, y es que la gente se mueva más. Hay el UK AFTI es muy claro, es una iniciativa que hay en Reino Unido, su mantra es más gente, más activa, más veces. Eso todo el mundo lo entiende y está alineado a una estrategia a nivel de país. Y para mí eso es algo que de verdad tenemos que hacernoslo mirar en España, donde cada uno hace la guerra por su lado. Pero a mí me asusta un poco planificar. A veces, o sea, bueno, yo estoy vivo de planificar, fíjate. No, pero por lo que dices, y sobre todo cuando empezamos, y vuelvo a la convivencia, porque muchas veces acabamos zonificando o disgregando y dices, no, el perfil, ¿no? Y voy a ver este perfil, incluso a nivel de espacio público, y muchas veces, o sea, el planificar no es malo, sino muchas veces a qué nos está llevando o nos ha llevado, ¿no? Sí. Y claro, ¿cómo
¿Cómo podemos evitar esa disgregación, esa separación en función de, ¿cómo le llaman? Buyer persona o cliente objetivo. Pero en este caso concreto que hablas de qué tipo de espacios permitirían esta convivencia y uniendo con lo que estamos diciendo es los que ya se habitan. Es que ya se habita el espacio público, no es que el espacio público está ahí sin que nadie lo habite. Es decir, actividad física ya se hace. Estoy absolutamente de acuerdo con que hay que diseñar midiendo impacto, pero es que el espacio público está. Ahora, ¿por dónde podríamos empezar? Más allá de planificar, que está fenomenal y yo creo que te refieres a tener una visión de que esto es bueno, ¿no? Y conseguirlo. Hay gente utilizando el espacio de todas las generaciones, pero incorporabas, no sé si lo has nombrado, pero la pregunta que nos mandabas ayer, la intergeneracionalidad. Entonces, ¿cómo utilizar el espacio público de esta manera? Esto sí que me parece interesante, porque si no acabamos haciendo guetos, ¿no? Aquí la gente joven haciendo el burro con la bici, aquí tal, pero el espacio público amable lo da habitarlo entre diferentes y las propias personas nos acabamos autorregulando. Entonces, ¿por dónde empezar? ¿Cuáles podrían ser estos espacios? Aquellos que se habitan. No como gestores vamos a decidir desde un plan PGOU o como sea, en abstracto. Es decir, vamos a la calle, vamos a mirar, vamos a mapear. O sea, vamos a bajar un poco más al barro fuera del despacho, ¿no? Pero, Carite, pero un plan general de ordenación urbana, que es el marco normativo más importante que tiene un ayuntamiento y que regula prácticamente todo el ayuntamiento, es clave. Es decir, Sí. y es el único instrumento que puede superar los periodos políticos. Vamos a un ejemplo, es decir, que nosotros, desde nuestra motivación, que insisto, que creo que estamos de acuerdo, lo que intento es poner, o sea, nosotros tenemos que intentar sembrar una semilla suficiente para que se considere estas cuestiones en el plano político. Creo que es nuestra responsabilidad, los que nos creemos, sector público y privado. ¿Por qué? Porque, y te pongo ejemplos de estos cambios. Vamos del ejemplo, dos ejemplos, las superislas de Barcelona. Porque es que hablamos de cosas abstractas y yo creo que Barcelona hizo una estrategia en el periodo anterior con Ada Colau de urbanismo táctico de ceder parte de este entramado, que es el plan urbano de Ildefonso Cerdá y demás, para crear unas zonas, porque si conocéis Barcelona, no tiene tanto espacio humano, no sé cómo llamarlo, espacio... Está todo urbanizado. Está todo urbanizado, no hay una zona, no es una ciudad. Entonces, desarrolló una estrategia que es las superislas, que es ciertos conectores se convertían en parques, además con bonitos, con promoción de la actividad física, una cosa bastante... Nosotros y nos encargaron un estudio del impacto internacional, hicimos un estudio de benchmarking sobre las políticas. Era maravilloso. O sea, todo era bueno, todo era bueno. Ha entrado el nuevo equipo de gobierno y a tomar por saco las superislas. A tomar por saco las superislas, que corran los coches. Sí, yo creo que eso se refería de plan estratégico compartido. Pero que nosotros podemos, lo que quiero decir es que podemos planificar, Sí. y ahí entiendo el miedo de Juanma, creo que estamos de acuerdo, que es, hacemos planificación, pero llega el siguiente, la cambia, y lo que tenemos hoy en día aquí, digamos, es una recuperación de la fuerza del coche. No entendáis el coche como coche, entendedme, el espacio urbano, no me hablo de... O sea, habíamos empujado muchísimo en peatonalizar, que es el primer nivel que has explicado, Jorge, muy bien, lo has explicado muy bien. Habíamos conseguido grandes cosas y hay una irrupción política de gente como nosotros que ha votado y, por lo tanto, están en su derecho porque lo llevaban en sus programas electorales. Por lo tanto, cero sorpresa, que es, y ha ganado el coche la partida. Y, por lo tanto, si gana el coche la partida, pierde la salud. Y es así. Pero estamos hablando de cómo hacer política, ¿no? No, estamos hablando de que, Sí, de que tú acabas de nombrar un instrumento que es, si somos capaces de ir sembrando semillitas, que creo que estos congresos, estos espacios son para eso, para ir convenciendo a uno y al otro y que no te llegue alguien y te diga, quiero más plazas de aparcamiento, ¿vale? Quiero más plazas de aparcamiento. Entonces, creo que la cuestión de fondo es que necesitamos, para que me entendáis, que los gestores, ¿cómo explicarlo? Necesitaríamos que los gestores deportivos, independientemente de ejercicio, actividad o deporte, ahí tengo mis visiones, tengan más peso. Sí, o estén más empoderados, que lo decía ¿Entiendes? Unai, ¿no? Porque creo que el debate va de esto, es decir... Depende de cuáles, que hay de todo. No, yo creo que no es una cuestión de falta de planificación, sino es una cuestión de que, como comenta, de que hay unos valores políticos e ideológicos que dominan. Y lo que está pasando en nuestro contexto es que hay valores como la salud, la actividad física, la sostenibilidad, que sobre el papel son los dominantes, pero que no son los dominantes realmente. Bien expresado, correcto.
Y mucho problema de las ciudades es que las ciudades se siguen pensando para y exclusivamente para el coche. Y muchas veces cuando yo he tenido te das cuenta que no, es que esto no es posible. No es posible porque tu marco teórico es vamos a dar prioridad al coche y lo que no moleste mucho al coche es posible, pero si le molestamos no es posible. Entonces, claro, no es una falta de planificación, es una locura entre los valores que realmente mueven, los que decimos que nos mueven y los ponemos bonitos en los planes. Entonces, claro, es imposible, no podemos cuadrar el círculo, porque no solo está el coche, te quiero decir, hay lo que llamamos determinantes comerciales de la salud, hay muchos intereses económicos que no son saludables precisamente, a nivel macro y a nivel micro, porque está el coche, está que peatonizamos una calle y la llenamos de terrazas. Y claro, la gente te dice, oye, que no me peatonice la calle porque tengo más ruido ahora que luego. Claro, ¿en qué valor está cuando hacemos ciudad? ¿Qué valor está detrás de eso? Jorge, porque luego sí, sigo... Eso lo matizar, y hay un punto importante. No solo cuando yo... lo que hay que tratar es que necesitamos una estrategia que trascienda a los periodos políticos, efectivamente. Tiene que haber una estrategia única y compartida, no tanto en planificar. Y esa estrategia, evidentemente, puede someterse a cambios de realidades que van sucediendo y la estrategia se pivota. Fijaros, hay simplemente para... yo invito a quien no lo conozca a estudiar el plan Hendry en Países Bajos, ¿vale? Países Bajos es una estrategia que la ha compartido, una estrategia en la que está vinculada la salud pública, los ministerios, el deporte, y ¿qué han conseguido? ¿Vale? Además tienen un mantra, tienen una misión como país, que es ser el país más deportivo del mundo, y su ambición es que el 100% de la población, independientemente de la edad, de su etapa, de su ciclo de vida, haga deporte de manera regular, y eso lo están comunicando. ¿Y qué están consiguiendo? Y tienen diferentes ejes, porque hay una estrategia. ¿Y qué están consiguiendo? Bueno, pues ya habéis visto que en los Juegos Olímpicos que hagamos han sido sextos en el medallero, un país que tiene 17 millones de habitantes, pero que tiene una estrategia compartida entre todos los sectores y que tienen claro hacia dónde van. A eso es lo que yo me refería. Y creo que es importante en el diseño de los espacios, en el pasar de sedentarismo a actividad física, en que todo forma parte de una estrategia única para concienciar, porque la decisión al final la tiene el individuo. Yo decido si hago eso o no, yo decido cómo es mi vida. Sí, pero la estrategia no es posible cuando compartida en determinados aspectos que son los importantes, porque igual esta parte deportiva es más fácil, es un valor más compartido, pero cuando en nuestro país hemos convertido aspectos como el cambio climático en aspectos ideológicos, ¿no? Y partidistas totalmente, ¿no? Porque lo que está pasando es imposible hacer una estrategia compartida y duradera. No sé cómo hay que hacer, pero por ahí no, porque tienen los días contados. ¿No? Es un tema cultural nuestro. Hemos convertido la salud pública, la hemos convertido en un aspecto político partidista muy chungo. Muy chungo. Es la palabra partidista, que hay un parte de partidismo, y hablamos de partidos, pero tampoco es exactamente... lo has expresado mejor antes. Estoy de acuerdo, lo que estás diciendo, no estamos discrepando, pero has hablado del lobby. O sea, la clave no es tanto el partidismo, porque tú preguntas a derechas y izquierdas si hay gente sensible en ambos y no sensible, o sea, es decir, no hay un concepto ideológico. O sea, yo me he encontrado lo mismo y lo contrario dependiendo de los pueblos, y conozco a alcaldes del Partido Popular que se lo creen y peatonalizan y meten y hacen, y lo contrario, o sea, es decir, no hay, y el Partido Socialista lo contrario, es decir, o el PNV, que no es una cuestión de... La base, que tú lo has expresado muy bien, es en esos valores, es que lo has expresado muy bien, es decir, los valores reales versus los que nos impostamos, Pero aquí hay una cosa que cojo un poco lo que comentabas, que hay una cosa que creo que podríamos utilizar, y es una opinión, que es una opinión marketingiana, una idea marketingiana. Los valores del deporte, no actividad ni ejercicio, deporte. La Fenkebol holandesa, para que me entiendas, la Fenkebol holandesa, que es la atleta referente de la Fenkebol, y aquí se llamará como se tenga que llamar, pues si utilizamos estos valores del olimpismo, si queréis, o del deporte en el sentido más profundo, ¿no? De los valores del deporte, los utilizamos y los ponemos con un buen lazo y un buen
y un buen envoltorio, y los aprendemos a vender hacia abajo, conseguiremos que igual, poco a poco, porque nadie discute sobre lo bueno que es Rafa Nadal, por decir algo. Al tenis. Sí, al tenis, concretamente al tenis. Está bien. No digo que sea malo en otras cosas. No. Que lo he dicho. Parece que nos han pagado para. No. A ver, que te quería dejar el balón sin la portería, la tenías preparada, ¿sabes? Estás sin portero, ¿sabes? Gracias. No, la cuestión es que si entramos a valorar, tú imagínate, vamos a poner una locura, imaginaros a Rafa Nadal promoviendo la peatonalización de calles. Sería la pera, ¿sabes? Imaginaros, ¿no? Bueno, pero vende Kia, ¿eh? Vende Kia. Bueno, yo por volver un poco, sí que te compro con que tenemos en el deporte, en el sentido amplio, un elemento fundamental, ¿no? No solamente trabajamos en el sector deportivo y cuando trabajamos en deporte todo es mucho más fácil, seamos del color que seamos, cuando trabajamos en actividad física todo es más fácil. Eso es verdad, que tenemos una oportunidad, ¿no? Por poner un poco de color amarillo, así de lo pesimistas que estamos. No, pero tienes más razón. Es que cuando ha pegado el tema climático, se ha convertido en una pelea. O sea, mi empresa lleva la oficina técnica, Juanma lo sabe, de estrategia de Valencia. La llevaba antes y continúa con los proyectos ante un cambio. Valencia, en el periodo anterior, tenía una estrategia clara de ambición climática. Una ambición climática que le llevó a ser Green Capital. Es la Green Capital Valencia en este momento. Y hay un cambio de partidos, ¿no? Se produce un cambio. Pero la sorpresa, y continúan trabajando, es que dentro del propio... O sea, toda esa ambición climática ha desaparecido. Lo curioso es que el actual equipo de gobierno discrepa muchísimo entre ellos sobre estos temas. Es lo más interesante. Es decir, lo curioso es, pero realmente se ha impuesto el lobby. O sea, Valencia era la gran ciudad que estaba apostando por ambición climática. Eso se ha cambiado. Cosas buenas también, o sea, no todo es... Pero dentro del actual equipo, porque hay gente y lo único donde hay consenso, lo que pasa, otra cosa son las actuaciones, es en todo lo que tiene que ver con la salud. Ahí es lo único que mantienen. Me explico. Os voy a plantear una cosa, porque me lo planteó un cliente posible y corriendo fui a Carite. Carite, échame una mano, ¿no? Porque me plantearon así como una pregunta de, bueno, era dirigido sobre una ciudad deportiva en concreto, y yo os la voy a plantear en cuanto a la ciudad, ¿no? Que me dijeron, tú ahora esta ciudad deportiva ya hay que cambiar y tal. Si fuese vacío, tabla rasa, y tú te pones a pensar en los próximos 30 años, ¿qué harías? Yo lo que os planteo es, si te pones pensando en ciudad o la red de espacios para el deporte y para la actividad física, y dices, os damos tabla rasa, y dices, para los próximos 30 años, ¿qué cuestiones o qué modelo de red o modelo de ciudad orientado obviamente a la actividad física y el deporte planificaríais con esa visión a 30? Hay una cosa que es la planificación deportiva debería depender también de la planificación de ordenación territorial. Hay una cosa que no nos decimos, es todas las ciudades, nadie pone el foco en los ámbitos comarcales para la planificación, y aquí tenemos algunas cosas buenas, la planificación de las infraestructuras deportivas debería hacerse desde un punto de vista superior y la planificación de ordenación territorial, porque solapamos infraestructuras y algunas las necesitamos duplicadas porque están colapsadas y otras las tenemos medio vacías. Entonces debería entrar ordenación territorial en ese sentido. ¿Me entiendes lo que digo? ¿No? Sí. Igual no es necesario tener un cierto de infraestructura en espacios, por ejemplo, de conurbación que tienes, y eso debería ser planificado, y aquí tenemos un cierto caso de éxito con el instrumento que nos permite acceder a los polideportivos, la chartela, que creo que es una cosa buena que tenemos y es una cosa de iniciativa, pero he oído, por ejemplo, no estoy seguro, tenemos en Ezkerraldea tenemos 2 pistas de atletismo.
imaginaros que se quiere hacer una tercera. Que he oído rumores y por ahí está la jefa y seguramente es, pues creo que no es necesario. Creo que no es necesario. Ese tipo de cuestiones, sin embargo, necesitamos una infraestructura de una pista cubierta en Vizcaya, por ejemplo. Ese tipo de cosas no se hablan, ni se debaten, ni se... Entonces, yo quiero, pero puedo esperar, ¿eh? No, estaba mirando para allí, entonces... Jorge, bueno, yo estoy de acuerdo con que habrá que hacer eso, no técnicamente, arquitectos, habrá que hacerlo. El tema es cuándo. ¿Cuándo? No, ¿cuándo? En el proceso. Es decir, primero hacemos eso y luego lo tiramos para abajo y se lo damos a la ciudad. O, cuando me llamaste, que para otra majarada dijimos, ¿y por qué no diseñamos futuros? ¿Y por qué no nos imaginamos con el grupo que tocaba trabajar, el grupo político, técnico, en qué están pensando? ¿Por qué no damos un espacio a imaginar qué necesitamos? Más allá de que luego analicemos datos, analicemos data para ver si esto es posible, no es posible, hace falta. Y dijimos, pues vamos a ir por aquí, que nos apetece a los dos. Y empezamos a pensar que podríamos abrir una ciudad y un debate político-técnico para imaginar el futuro de la ciudad. Y para eso les teníamos que poner en una situación, vivir en una situación de analizar cómo era el presente y cómo va a ser la sociedad del 2050. Porque creo que ayer tuvisteis una mesa, ¿no? Caín Larrinaga, amigo y compañero, que expuso claramente que la sociedad va a estar envejecida, seguro que lo hizo, envejecida, que va a ser migrante, que va a estar empobrecida, que tiene que tener acceso. Entonces, hay que imaginarse el futuro y que luego tenemos la tecnología, hay que imaginar ese futuro para preguntar a nuestro corazón y a otras cosas menos cerebrales cómo queremos vivir en el futuro, ¿no? Y sin entrar en cosas muy técnicas, en Thinking Fadura lo estamos haciendo. Llevamos tiempo imaginando futuro y no solos, lo hicimos con la ciudadanía y con la población. Entonces, me parece que en ese imaginar futuros, que puede sonar a pájaros y flores, había cosas importantes como que hay que hacer un diagnóstico, o sea, ya bajamos a tierra, hay que hacer un diagnóstico, hay que analizar el espacio, el contexto social, el contexto político, el contexto urbano, la biodiversidad, la salud de la población, el presente, el futuro, pero también hay que saber la normativa que le aplica, porque luego te encuentras con que tienes un río y entonces Sura y Ove, también eso. Luego igual hay que hacer una aprobación del PGOU o como se llame, pero igual después, ¿no? Y también había que incluir la participación. Y luego todo eso lo tienes que pasar a proyectos. Y luego igual metes algo de gestión, ¿vale? Y aquí hablamos ya de la necesidad de la Administración de experimentar con todo esto que es nuevo, de todos estos proyectos, cómo ponerlos en acción y experimentar para afuera. Y termino ya, es rápido, pero experimentar para dentro de las estructuras es muy difícil. Entonces, ir conjugando organizaciones ambidiestras que sean capaces de hacer las dos cosas, para mí es el gran reto que tenemos, que significa cambiar nuestras capacidades de gestionar y de trabajar para con otros, ¿no? Así. Jorge. Bueno, ella lo ha explicado mucho mejor. Ella va en esa línea y lo ha explicado mucho mejor. Quería un par de cuestiones, estando 100% de acuerdo, que creo que es importante matizar. Nosotros hoy por hoy tenemos herramientas, ¿vale? Estamos hablando de planificación, de cómo construimos el futuro, ¿vale? Que es el plan director. Los ayuntamientos tienen herramientas, o la administración, que es el plan dirección de instalaciones deportivas, ¿de acuerdo? Y ahí es donde se fija de dónde venimos, qué infraestructuras tenemos hoy, que analizamos las tendencias, vemos qué espacios tenemos, qué suelo, qué podemos con dotación deportiva, etcétera, etcétera. Entonces, el tener esa referencia bien ordenada y actualizada, para mí es una herramienta muy, muy, muy válida, ¿vale? Y luego, el otro factor que para mí incluiría en la reflexión es... has dicho la fase de diagnóstico, 100% de acuerdo, 100% de acuerdo, pero luego también en esa reflexión con la administración de en qué estáis pensando, yo metería a otros agentes, siempre, metería a agentes de salud, metería a agentes del sector educativo, metería a privados, ¿vale? Porque al final en esa confluencia de un interés común de estrategia, vuelvo otra vez a hablar de estrategia, creo que está la clave de adaptación y de diseño de los espacios futuros, insisto, regulado y normalizado dentro del plan director de cada ciudad. A ver, ¿no? Nada que decir. Otro. Vale. No, ahí planteaba, bueno,
me había saltado varias, ¿no? Claro, todo este cambio, y además incluso uniendo con lo que decíais, ha salido mucho, decía, ¿no? El modelo de movilidad y tal. Claro, aquí ha habido un cambio, por ejemplo, a la hora de planificar y de pensar, por ejemplo, la red de instalaciones. O sea, hace años, bueno, y en muchos sitios, muchas ciudades optaron por la mega construcción, ¿no? La super ciudad deportiva fuera, para ir en coche, con esa zonificación Siempre que ha fue salido. curioso eso, ¿no? La gente irá a hacer deporte en coche. ¿no? Claro, curioso, claro, ¿no? pero porque se opta por un modelo también, ¿no? De superinstalación ahí fuera, porque así ahí entra todo. Desde un punto de vista también de la gestión, de la eficiencia, dices, también es más eficiente y tal. Y bueno, ha habido otras ciudades que han optado por un modelo mucho más distribuido, mucho más fácil, mucho más cercano al barrio, además un poco con esa idea que teníais que me gustaba mucho, ¿no? El barrio activo, la instalación que dinamiza el entorno y tal. Entonces, yo creo que se ha generado un poco todo ese cambio, ¿no? Me interesa el caso concreto vuestro como iniciativa privada, también la pública, y también que muchas veces la dejamos fuera, ¿no? La iniciativa social, que, hombre, legalmente podríamos considerarla privada, pero no es. O sea, entonces, esas colaboraciones entre lo público, entre lo privado, entre lo social, para dinamizar, ¿no? estos espacios, la ciudad, las plazas, los parques. Carita, yo creo que es más. Sí, bueno, a mí me encanta la pregunta, gracias. Creo que tiene mucho que ver con, también tenemos una herramienta, me gusta la palabra herramienta porque no lo soluciona todo, pero es como qué utilizar, ¿no? Y hay cosas que ya están en el entorno, y aquí hay otra que es el gobierno abierto. O sea, está definido y sabemos cómo hacerlo. O sabemos lo que hay que hacer, no el cómo, ¿no? Entonces, el gobierno abierto habla de participación, habla de colaboración y habla de comunicación. Son como tres patas. Que esto en abstracto está muy bien, pero llevarlo a la práctica. Nuestro aprendizaje, en este caso, también en Thinking Fadura, en este proceso de repensar con la ciudadanía una nueva instalación deportiva, pero no solo es un polideportivo, porque tiene 20 hectáreas de espacio público y está relacionado con la ciudad y has colaborado con nosotros. Entonces, esto como es un instrumento también de la ciudad. Bueno, en todo esto hemos hecho algunos aprendizajes claves que para mí son fundamentales a la hora de bajar a la práctica la colaboración, que es el marcar el desafío. ¿De qué estamos hablando? O sea, ¿para qué tenemos que colaborar? Hay que clarificarlo. También hay que invitar, ¿no? Lo decías tú, ¿a quién invitamos? Y cuanto más diversos seamos en esa invitación, es fundamental. Y aquí la parte política que quiere decidir sola hacer cosas, pues igual tiene que abrirse y decir, bueno, me elegisteis por esto, pero ¿ahora qué? ¿No? Hay que invitar, y invitar no es fácil, porque no tenemos tiempo, y entonces lo dejamos para última hora, y esto repercute en que luego en los procesos participativos no hay mujeres, no hay inmigración, no hay jóvenes, y en el sector deportivo nos pasa que todos los directores de clubes y presidentes de clubes pues son hombres de edad avanzada, blancos, economía media, y entonces los resultados que estamos obteniendo pues no son óptimos para reflejar a toda la sociedad. Entonces, invitar importa, estar importa, porque a veces nos invitan a procesos participativos en nuestra localidad y no vamos, porque no tenemos tiempo, porque para eso está el ayuntamiento, y lo digo porque yo vivo en Plencia y me he puesto de deberes participar en la vida, en las cosas del rediseño del espacio público que se está empezando a hacer y me cuesta. Y a veces le mando a mi hija, vete tú que no puedo ir yo. Contar proceso y resultado, eso también nos cuesta porque hay que ser transparentes y a veces queremos tener la noticia perfecta para la nota de prensa. Entonces, contar proceso y contar pequeños hitos al político le cuesta muchísimo. Entonces, educar a la parte política que hay que contar es importante. Y, por supuesto, atreverse a experimentar. Es que aquí no sabemos lo que va a pasar, es que esto es nuevo, es que no lo hemos hecho. Bueno, vamos a hacer algo pequeñito y vamos a aprender. Hacer algo pequeño en la administración es espera, el pliego, la contratación, es experimentar. Y entonces tienes que ir a convencer a la parte jurídica de que esto es diferente, porque esto es un piloto, no estás haciendo una compra, o sea, que cuesta. Y luego tener un espacio para juntarnos todos y ver que estamos aprendiendo, también cuesta. Pero para mí la clave está un poco en todas estas pequeñas cosas que nos ayudarán a colaborar mejor y avanzar como juntos, ¿no?, en el proceso. Yo, Sergio, gobierno abierto, no, innovación. Enhorabuena, acabas de decir una cosa que a mí me parece, hay una cosa que los gestores deportivos me parecen héroes, que es lidiar con los clubes.
sea, me parecen o sea, yo les he escuchado a algunos directores y algunas, o sea, me parecen que son, o sea, cuando ya como lo has expresado de bien, ¿no? como me dicen en mi oficina, cuando están haciendo algún proyecto, dice, hombre blanco de mediana edad heterosexual, que suelen decir, ¿no? O sea, es la siguiente... Eso no me he atrevido ya. Pero utilizan esa terminología, ¿no? De como chascarrillo, ¿no? Entonces, hay una cosa que me parecen, porque además es que... Pero es la parte social, ¿no?, que decíamos. Sí, pero me parecen unos... Claro, porque la presión de un club X aún es la pera. Es que tenemos lobbies deportivos, no solo económicos, es claro. la pera, o sea, estamos hablando aquí de cierto tipo de cuestiones y cuando viene no sé dónde y empieza a empujar, ¡buah! ¿Sabes? Yo aquí voy a poner una palabra solo que llevamos tiempo trabajando, que es la pedagogía de la participación. Porque a veces nos damos cuenta que si no invitamos bien y vamos metiendo criterios, nos hacen lobbies. Porque claro, les interesa mucho la parte de actividad física o de espacio público o de espacio del polideportivo que estamos tocando. Y creen que es propio, pero es público. Entonces, hacer pedagogía de esto es muy importante. Yo he escuchado, no a uno, a varios políticos y políticas decir que si permitiesen, que si dejasen a los clubes de fútbol, bueno, esto ya es lo top. O sea, si dejasen a los clubes de fútbol más abierta la puerta, las ciudades serían todo campos de fútbol. O sea, pero la presión, y lo he escuchado en varias ocasiones, ¿no? De decir el peso, y justo Vizcaya además, pues más todavía, ¿no? Porque tenemos este tema... Es que el otro día me salió, fijaros, en Galicia, en la conferencia y tal, y hablaron, pues eso, relacionando un poco con esta idea, que si gobierno abierto, participación y tal, y me planteaban, claro, el papel de los clubes, presupuestos participativos. Yo les conté mi experiencia personal. Yo, mira, en mi pueblo, cuando se empezaron a hacer los presupuestos participativos, ¿no?, que vas un poco prueba y error, todos los años salía algo, o para el equipo de fútbol o para el de rugby, quedaban entre ellos. Y entonces, claro, y la capacidad de mover gente de un club de fútbol o de un club de rugby en mi pueblo, claro, mueves a toda la plantilla, a sus familias, a su entorno, claro, ya no hay otro proyecto, o sea, ese gana seguro. Entonces casi quedaban entre ellos y un año era la grada, el otro año era el césped, el otro era el vestuario y el otro... Y dices, hombre, tío, pon un poco de límite a esto porque es que si no... Bueno, porque yo creo que hay que entender que en la participación hay varias cosas que hay que entender. Una es que la sociedad organizada no es la sociedad, ¿no? Y en el caso de los clubs pasa, en el caso de salud pasa con las asociaciones de pacientes. Cada vez son la correa transmisora de unos intereses privados, ¿no? Que consiguen a través de ellos entrar. Pero hay que entender también una parte de la participación que yo creo que es una asignatura pendiente que explica también por qué la gente no participa, que es que no entendemos, y los políticos en este caso no entienden, que la participación implica el reparto del poder. Y muchas veces cuando hacemos procesos de esos, digo, mira, si no estás dispuesto a repartir el poder, no lo hacemos, porque es que qué pereza. Que venga la gente, que opine, no sé qué, para que luego... No tiene sentido. Y eso lo tenemos que entender. Si no hay reparto de poder, no tiene sentido participación. Si haces unos procesos participativos para que voten lo que yo elijo, pues chico, ya no te metas en ¿no? Ya está. Hazlo como siempre y ya está, no tienen necesidad. Otra cosa importante es que luego también hay que saber gestionar la participación, lo que sale de ahí. Que nos hemos vuelto todos, ahora somos todos, vamos a preguntar. El otro día hicimos una cosa en la escuela, en el patio, vamos a preguntar a los niños. Digo, a ver, pregunta a los niños, pero claro, ¿qué ponemos en el patio? Pues salió un puesto de chuches gratis. Digo, ahora a ver qué haces con esto, ¿sabes? Tú querías, pues mira, a ver lo que haces con esto. El diseño de la participación es muy importante. Sí, y luego otra cosa importante, ya que hemos hablado de los políticos, también hay un melón que tenemos que abrir aquí, que es el tema de los técnicos. Que yo, mi experiencia es que muchas veces, muchas de las cosas que se están parando y que no avanzamos, no es tanto a veces falta de voluntad política, sino falta de voluntad técnica, ¿no? Sí, o burocracia también, ¿no? Sí, bueno, el propio mecanismo o personas que por ideología o por visión de cuál tiene que ser su trabajo y de no me molestes porque en la ciudad, ¿no? Esto pasa mucho con la renaturalización de espacios. Es que es muy bonito, es muy fácil tener una ciudad gris que cada 20 años cambias el hormigón y ya está. Y claro, cuando hablas de renaturalizar espacios, exige también un esfuerzo que hay a veces nos encontramos con los políticos, pero a veces también nos encontramos con la parte técnica que
¿no? Pero, y eso también hay que abrirlo, ¿no? Es que es un tema, eres un valiente, eso para empezar. ¿Sabes lo que pasa? Yo he venido aquí sin saber nada de deporte y todo esto, no sé nada. Entonces me dijeron, tú... Eres un valiente. Pero por eso me han contratado, ¿sabes? No. Entonces yo lo intento, cada vez que digo... Yo como estoy obviamente vendido al capital, como diría aquel, pues, pero hay una cuestión de fondo que es lo que tú has expresado, ¿no? El desarrollo de soluciones basadas en la naturaleza en el ámbito del espacio público. Esto requiere de una potente actualización técnica para los equipos técnicos. Ya no te hablo ni de valor, ni de no valor, ni de cuestiones, ¿no? Y eso son cuestiones de drenaje urbano para bajar a... No son fáciles. Entonces, como de repente ven y dicen, ¡buf! La siguiente, ¡puf! Sí. ¿Entiendes? Entonces, no hay... Es simplemente que todo el mundo tenemos unas lógicas, unos tiempos, una vida y las actualizaciones son complicadas. Vamos a... Me gusta más esa manera de decirlo. No, vamos a terminar ya porque ya es la hora, es el momento del café. Bueno, yo no sé si a la gente le ha interesado tanto como a mí o simplemente estábamos aquí. Como no se les ve. Hemos divagado mucho. Pero ¿Hay bueno. alguien? Bueno, daros las gracias. Yo así en limpio... Bueno, en limpio la verdad es que no saco mucho. Saco un mogollón de preguntas, así, además bastante liadas. Yo creo que además también era el plan, ¿no? Un poco los perfiles así variados y además también, bueno, un poco lo que decíamos ayer, ¿no? Intentar abrir lo máximo posible las preguntas para aportar diferentes enfoques. Yo creo que eso sí que lo hemos conseguido. Daros las gracias por la participación en la mesa y ha sido fácil moderar. Tenía más miedo, pensaba que nos íbamos a quedar en la primera pregunta. Y yo no sé si están planteadas preguntas del público a las personas de la mesa o es no. En el café. Cerramos y lo hablamos ahora en el café, ¿vale? Muchas gracias. Borche, eskerrik asko. Ahora tenemos un café para las 11:30. Oina 11:30 iragarrita daukagu atsedenaldi txiki hau, kafetxo bat hartuko dugu, dena prest dugu, txoko leku berdinean, gune berdinean. Eskertu, mai inguru honetan parte hartu duten hizlarieri, ikusi duzue, hitzaldi edo mai inguru interesgarria ikusi dugulako, entzun dugulako, hizlari oso onak ezagutu ditugulako, baina aurrera egingo dugu eta esan dugun bezala, hortxe kafetxoa hartuko dugu, atxeden txiki bat, un pequeño descanso, ese café. Si alguien les quiere preguntar algo a los ponentes que nos han acompañado en la mesa redonda, pues ahora también es el momento, en ese café. Eta badakizue, 12:00 aurrera jarraituko dugu egitarauarekin. A partir de las 12 continuamos con el programa del día de hoy, con el tercer bloque, donde tendremos esa ponencia de Luis Solar con ese tema Ciudades Europeas del Deporte, el legado. Hori izango da, hirugarren hitzaldia Luis Solar OTSP konsultoriako ordezkariarekin geroxeago aurkeztuko duguna. Antes estaban comentando que prácticamente el 40-50% de los asistentes han sido alumnos y alumnas. Por tanto, vamos a presentar hoy aquí, en representación de la consultoría deportiva OTS, para hablarnos, para esa ponencia de Ciudades Europeas del Deporte, el legado, que le vamos a recibir con un gran aplauso, unos grandes aplausos, una gran ovación, pues porque todos y todas lo conocemos. Beraz, zuen txalo zapararekin harrera egingo diogu Luis Solarreri. Venga, Borresek, txaloak, esos aplausos para Luis Solar. Egunon, bienvenido. ¿Qué tal, Luis? Egunon. Bueno, tenía preparadas unas cosas en cuanto al currículum de Luis Solar, pero ya le he comentado antes que veía que pasaba el ratón y seguíamos con el currículum de Luis Solar por su trayectoria, por todos esos años en el mundo del deporte, siendo director del IBEF. Es por ello que comentaba que muchos y muchas de las que aquí están han sido alumnos y alumnas tuyas, ¿verdad?
Sí, así es, así es. También fuiste coordinador general del Athletic Club, si no me equivoco, entre 2-3 temporadas. 2 temporadas. También director de Barakaldo Kirolak y Bilbao Kirolak. Sí, director de Barakaldo Kirolak y director técnico de Bilbao Kirolak, en 4 ocasiones diferentes. También director de la Diputación Foral de Vizcaya. Sí, así es. En deportes. Sí, y juventud. Que actualmente es Carlos Sergio, que fue alumno tuyo. Sí, afortunadamente para mí. No sé para él. Seguro que sí. Bueno, Luis, cuando quieras comenzamos con la ponencia de Ciudades Europeas del Deporte, que sabemos que recientemente ha sido premiado Basauri. Así es. Pues sí, en primer lugar lo que quiero es dar las gracias en nombre de ACES Europa. ACES Europa es la entidad que otorga el título de Ciudad Europea del Deporte. ACES es el acrónimo de Asociación Ciudad Europea del Deporte del Sport. Bueno, ACES Europa es una iniciativa creada en 1999, es decir, tiene en este momento 25 años, y no es la primera intentona que se hizo de hacer un organismo que se dedique a la promoción del deporte para todos a nivel supraestatal. Hubo otras iniciativas previas, como pudo ser, por ejemplo, Team and Fitness en Alemania, o como pudo ser la Unión Italiana de Deporte Popular, o como pudo ser la FIST, nacida en Bélgica, que era la Federación Internacional de Deporte para Todos, pero todas ellas, de una forma u otra, terminaron fracasando. ACES nace un poco después del fracaso de las demás, habiendo aprendido algo. ACES nace con la idea de la promoción del deporte a nivel supraestatal. ¿Qué es lo que había aprendido del fracaso de las anteriores iniciativas? Primero, que el municipio tiene una importancia en el deporte que las otras iniciativas no habían dado. Fundamentalmente eso. Y después, dotarle a la iniciativa de un peso, digamos que ideológico importante. Lo primero que buscó ACES Europa fue la aprobación y la integración dentro de los planes de deporte de la Unión Europea. En segundo lugar, el apoyo de la UNESCO. Y ambas cosas, no de repente, pero ambas cosas las consiguió con trabajo y con el tiempo. En Euskadi, ACES Europa tiene ya una cierta trayectoria. En el año 2012 fue Ciudad Europea del Deporte Bilbao, fue la primera experiencia y la primera inclusión de ACES Europa en Euskadi. La segunda fue en el año 2014, en Guecho, que también fue Ciudad Europea del Deporte. Posteriormente, en el año 2019, el Goibar, con una excelente candidatura, por cierto, que consiguió ser la primera Ciudad Europea del Deporte, la primera entre todas. Posteriormente, Eibar, en el 23, es decir, recientemente, el año pasado fue Ciudad Europea del Deporte. En este momento lo es Basauri. En el año 25 lo será porque ya ha conseguido el título, tiene que ir a Bruselas el mes que viene, dentro de 2 meses, a recoger el diploma acreditativo. El año 25 será Santurtzi, Ciudad Europea del Deporte. Y en el año 26, para el año 26, ha presentado su candidatura, esperemos que con éxito, la Diputación Vizcaína a Vizcaya, Territorio Europeo del Deporte. Con esto ya digo que, aunque se empezó con el tema de Ciudad Europea del Deporte, se ha expandido a tener algún tipo de actuación mayor. El tema de Territorio Europeo del Deporte, Isla Europea del Deporte, por ejemplo. Y alguna denominación más relacionada con algunos aspectos en concreto. Por ejemplo, Capital Europea del Deporte por la integración y el voluntariado. El título de ciudad se refiere a una ciudad en concreto, a un municipio en concreto. El tema de capital se refiere fundamentalmente a una para toda Europa. Bueno.
Ya he explicado mínimamente Bueno, ya he explicado mínimamente lo que es ACES Europa. Dije que se había creado en 1999. Su fundador es un profesor de educación física italiano, Gianfrancesco Lupatelli. Es fundador y sigue siendo actualmente el presidente. También he comentado que quizás su gran éxito, los 25 años de duración que tiene y la larga vida que le auguro, porque es una asociación que ha ido potenciándose progresivamente, lo basa en su relación con la Unión Europea y con la Comisión y con la UNESCO. Concretamente, a mí me parece de excepcional relevancia que el libro blanco que publicó la Comisión Europea, creo que en el año 2009, después de la refundación de Lisboa en el 2007, dedica un párrafo pequeñito a ACES Europa. Dice: la Comisión presta su apoyo al futuro desarrollo de la iniciativa Capitales Europeas del Deporte, es decir, a ACES. Es decir, un reconocimiento que permite que ACES Europa entregue sus galardones en la sede del Parlamento Europeo, a los municipios premiados en la sede del Parlamento Europeo. ¿Qué le da ACES Europa a la Comisión Europea? Europa tiene, como vemos todos los días en la televisión, tiene la difícil tarea, la Comisión Europea tiene la difícil tarea de aunar intereses de 27 países muy diferentes. Y quizás uno de los pocos aspectos comunes que pueda tener los 27 componentes actuales de la Comisión Europea, uno de los pocos aspectos comunes es el deporte. Pero el deporte es común exclusivamente en su faceta de competición, es decir, cuando hablamos de la Champions o cuando hablamos de la Europa League o cuando hablamos del Campeonato de Europa de baloncesto o de balonmano, es cierto que son elementos que aglutinan Europa, pero no el deporte para todos, que tiene unas connotaciones totalmente diferentes organizativas en Italia, en Francia, en Inglaterra, en Alemania o en España. Y precisamente esa posibilidad de que existan unas vías de promoción deportiva comunes, es decir, de crear una cultura común, es una de las cuestiones básicas para que haya un nexo de unión entre los miembros de la Comisión, entre los 27 miembros de la Comisión. Y quizás sea esto lo principal que busca la Comisión Europea en organismos como ACES Europa en este momento. Por otra parte, el dossier que hay que rellenar para presentarse a la Ciudad Europea del Deporte está muy basado en el modelo de gobernanza que propugna permanentemente para sus países miembros la Comisión Europea. ¿Por qué es importante ACES Europa para la UNESCO? Pues porque la Agenda 2030 tiene una relación tremenda con el deporte. Hablamos en estos días, ayer y hoy, de la transversalidad del deporte. Y es verdad que el deporte tiene unas posibilidades inmensas. Hablemos de lo que hablemos, de economía, de turismo, de movilidad urbana, de lo que hablemos. Y en ese sentido, la UNESCO pretende tener socios potentes en todos los campos que puedan ser útiles para los objetivos de desarrollo sostenibles que propugna la Agenda 2030. En sentido contrario, ¿qué es lo que la UNESCO le puede dar a ACES? ¿Por qué esa unión? Pues le puede dar internacionalización, sin duda alguna. Internacionalización que hace que ACES Europa ya exista en este momento
en América, por ejemplo. Ya se da también el título de capital y de ciudad americana del deporte. Este verano empezó la promoción en África y supongo que ya el año que viene ya este año ha habido Ciudad Africana del Deporte. Es decir, ya está presente no solamente en Europa, sino también en América y en África. Y ayer o antes de ayer leí el plan estratégico de ACES, que pretende que en el año 2030, es decir, dentro de 5 años, estar en Asia y en Oceanía también. Es decir, universalizar el título de Ciudad Europea del Deporte. La Comisión lo que le da es un cierto valor oficial, una cierta oficialización. Pero, ¿qué es de verdad ACES Europa? En mi opinión, es un elemento de promoción del deporte para todos supraestatal, como he dicho al principio. Y además que tiene una trayectoria ya que se puede decir que está más o menos consolidada como organización. ¿Qué es lo que tiene que hacer cualquier ciudad que se quiere presentar al título de Ciudad Europea del Deporte? Pues 2 cosas. Un proceso de autoevaluación de su trabajo es lo esencial para rellenar un dossier, que ahora veremos en qué consiste, y buscar una razón por la que presentarse. Una razón para querer ser Ciudad Europea del Deporte tiene que basarse en la conciencia que tú tienes como ciudad del deporte en tu ciudad, en principio. Las razones pueden ser muy variadas, como vamos a ver. El proceso de autoevaluación del que he hablado consiste en contestar a esas 12 preguntas. Cada una de esas 12 preguntas tiene unas 5, 6 o 7 subpreguntas. Cada una de ellas hay que rellenarla con mucha precisión porque tiene muchas subpreguntas. El primero es sobre las infraestructuras, pero aquí lo hemos hablado esta mañana mismo. La superación de las infraestructuras es algo que la promoción del deporte trabaja desde hace tiempo. No se presenta un pueblo porque tenga buenas infraestructuras. Eso es una parte de 12. Una parte de 12. Es decir, mis infraestructuras deportivas son una pequeña, mínima parte de lo que exige ACES Europa a una ciudad europea del deporte. El tipo de acceso a las instalaciones. El tipo de acceso a las instalaciones es cómo se accede, siendo abonado, no siendo abonado, quiénes son los que pueden acceder, cómo acceden los clubs, etc. Bueno, el tipo de accesos, ya digo que cada una de esas preguntas tiene varias subpreguntas. Después le da una importancia grande, hay que tener en cuenta que este dossier es exactamente el mismo con el que se presenta una ciudad, en este caso de Euskadi, para la Ciudad Europea del Deporte, que como se presenta una ciudad holandesa o una ciudad alemana. Es decir, no está fijándose en un modelo de proyecto de deporte determinado. Aunque, como dijo ayer Fernando París, nosotros estamos inmersos en un modelo bastante generalizado, que es el modelo europeo occidental. Por una parte el asociacionismo, clubs, federaciones, por otra parte el mundo comercial del deporte, el mundo industrial del deporte, la industria del deporte, y la tercera parte sería la administración. Bueno, pues aquí en la tercera de las preguntas se habla de los clubes y asociaciones y la forma de participar en la vida deportiva del municipio. Cuarto sería las iniciativas, eventos o proyectos deportivos directamente relacionados o promocionados por el ayuntamiento. Esto es importante porque en todo momento se habla, dentro de las propias preguntas que plantea el dossier, de la iniciativa público-privada. Están las iniciativas del ayuntamiento y están las iniciativas privadas. Aquí, en este punto cuarto, se habla de las iniciativas del gobierno local.
Quinto, medidas para promover la salud y la integración a través del deporte en todas las clases sociales. Las subpreguntas van destinadas a las emigraciones, a los movimientos migratorios, a las discapacidades de todo tipo, etc. La tasa de deportivización de la población. ¿Cuánta gente hace deporte en un municipio? ¿Qué gente hace deporte escolar? ¿Qué gente hace deporte federado? ¿Qué gente hace deporte en estructuras organizadas, por ejemplo, en los cursos y cursillos de los polideportivos municipales? ¿Qué gente hace deporte sin estar bajo ningún tipo de organización, etcétera? El fomento de la movilidad saludable. ¿Qué es lo que hace un municipio para mejorar su movilidad? Plazas de aparcamiento, como decían esta mañana. ¿Qué es lo que hace un municipio para mejorar su movilidad, la movilidad ciudadana? ¿Qué hace por el turismo deportivo? Por el turismo deportivo activo y pasivo. ¿Entendéis perfectamente la distinción? ¿Qué eventos se organizan para que vengan gente a verlos de otros municipios, de otros sitios? ¿O qué organizaciones se hacen para que venga gente a participar en lo que montamos, en lo que hacemos? El proyecto de comunicación, que se refiere al proyecto de comunicación del deporte. ¿Cómo comunicamos lo que hacemos en deporte? Tengo que dejar de desayunar con orujo. En décimo lugar, las relaciones con las instituciones deportivas o políticas a nivel local, autonómico o nacional. Una de las premisas de la gobernanza es precisamente la red de relaciones que se establecen con organismos similares. Con organismos similares que se dedican a lo mismo, sea de cualquier nivel de la administración. En siguiente lugar, perfil de posibles actividades como Ciudad Europea del Deporte. ¿Qué proyecto planteas para cuando seas Ciudad Europea del Deporte? ¿Y qué programa que contenga los eventos, actividades deportivas previstas para el año en el que se ostenta el título? Bueno, ya digo que todas estas preguntas tienen subpreguntas que hacen que las respuestas tienen que obligan, de hecho, a hacer una evaluación, una autoevaluación importante, una mirada hacia adentro importante de cómo es el deporte en mi municipio. Público, privado, da igual, y el tipo de colaboración que se establezca también. Bueno, esa era la primera de las dos grandes cuestiones. La segunda cuestión era ¿por qué presentar una candidatura? Todo lo que pongo ahí está recogido, de la carta que los municipios mandan a ACES Europa solicitando ser candidatas, ¿no? Y está recogido de diferentes cartas todas esas cuestiones. Configurar un elemento de promoción deportiva, por ejemplo. En Madrid, en el municipio de Alcobendas, se fue Ciudad Europea del 2014 y se ha vuelto a presentar en el 2024, lo cual ha sido una sorpresa porque no estaba previsto en el reglamento la posibilidad de presentarse de forma repetida, pero ha habido que adaptar el reglamento a la nueva casuística. Alcobendas se ha presentado por segunda vez, lo fue en el 14, repito, y se ha vuelto a presentar en el 24. Hablé con la responsable de deporte del Ayuntamiento de Alcobendas y me dijo que la razón era muy sencilla, que para ellos la primera vez había sido un elemento de promoción muy importante y que en este momento, entre las acciones de promoción del deporte, se plantearon volver a intentarlo como un elemento de promoción. Bueno, ellos supieron aprovechar el momento y, por tanto, lo han vuelto a hacer. Generar cohesión social en torno al deporte en el municipio. Esa es otra de las razones que se esgrimen. Es decir, vamos a presentarnos a un título que tiene una cierta relevancia y hacer que todos los agentes que están en torno al deporte tengan un objetivo común, conseguir ser Ciudad Europea del Deporte.
crear en el municipio un cierto orgullo de pertenencia. Este es otro de las razones esgrimidas con cierta frecuencia. Homenajear al tejido asociativo del municipio, a los clubs. Antes se ha dicho que los gestores de deporte tienen el gran mérito de tener que soportar a los clubs. Es verdad, pero también es verdad que son un elemento esencial en la promoción deportiva. El sistema de clubs y de federaciones nace en el siglo XIX. ¿Qué es lo que queda? ¿Qué estructuras quedan en el mundo que tengan las mismas formas de funcionamiento que en el siglo XIX? Pues muy pocas. En el siglo XXI no hemos superado el tema de clubs y federaciones. Sigue siendo exactamente el mismo. Y además, yo diría que una importancia tremenda en nuestro modelo. Cuando hablo de nuestro modelo, hablo del modelo europeo occidental. Colocar al deporte entre los elementos prioritarios de la acción política local, al menos en un año, pero a ver si el deporte, que tiene la importancia que tiene, es decir, alta, muy alta, desde el punto de vista social, también termina teniéndolo desde el punto de vista político. Aunque bien es cierto que entre el patrimonio inmobiliario de cualquier municipio, hoy el deporte puede ser el número uno, es decir, el valor de los inmuebles del deporte pasa a ser quizás el inmovilizado mayor de un municipio. Con cierta frecuencia así es. Autoevaluar con criterios comunitarios la organización del sistema municipal del deporte. Es decir, ¿qué preguntas más raras me están haciendo? Pues quizás me están haciendo preguntas muy raras porque igual son raras para mí, pero no son raras en Alemania o no son raras en Inglaterra. Por tanto, es una reflexión interior, ¿no? Es autoevaluarnos con criterios europeos. Incentivar actitudes de movilidad no mecanizada. Es otra de las razones para presentarnos. Incentivar el turismo deportivo, otra razón. Proponer a la ciudadanía hábitos deportivos, hábitos de vida sana y de vida activa. Adquirir el compromiso respecto a nuevas estructuras o infraestructuras para el deporte. Es frecuente también que haya, pues porque queremos hacer una nueva infraestructura deportiva y queremos lanzar la idea y aunar al municipio en torno a la idea. Cada ciudad o territorio tiene su propia razón para presentarse y en todos los casos son muy respetables. Yo con esto he acabado porque ahora van a venir 4 personas que han sido recientemente, o van a ser recientemente, en un futuro inmediato, van a ser ciudades, o han sido ciudades europeas del deporte, lo son o lo serán en breve. Y ellos también explicarán cuáles son las razones por las cuales se han presentado su candidatura. Por mi parte, nada más. Muchas gracias. Hortxe, eskerrik asko, Luis Solarreri, gracias Luis Solar por tu ponencia, pero todavía no has acabado, que te queda quedarte como moderador en la mesa redonda. Bueno, hortxe, pantailan ikusten ditugu, mahai inguruan parte hartuko duten hizlariak, eta beti egiten dugun bezala, haien aurkezpena egingo dugu. Beraz, txalo artean, harrera egingo diegu, gaur gurekin izango diren hizlari ezberdinak, kirol zinegotziak dira gehienak, ezagutzen dituzuenak, baina hortxe ditugu, Santurtziko kirol zinegotzia, Itziar Carrozera. Egunon, Itziar. Egunon. Concejal de Deportes de Basauri, Jon Zugazagoitia. Egunon, Jon. Eibarko alkatea, badakizue, iaz izan zala, kirolaren Europar hiria Eibar, eta gaur gurekin da Eibarko alkatea, Jon Iraola. Bizkaiko Foru Aldundiko kirol zuzendaria eta atzokoan trontzalaria, Carlos Sergio Atzotegi. Y como moderador de esta mesa redonda, Luis Solar.
Bueno, pues ya hemos comentado, vamos a tratar ese tema de ciudades europeas del deporte y el legado que dejan. Hau da, kirolaren Europako hiriak nolako ondarea uzten duten. Beraz, Luis Olar nahi dozuenean, cuando quieras, Luis, ahí tienes a tus 4 invitados, tus 4 ponentes. Pues empezaremos por la pregunta que acabo de dejar en el aire y empezamos por mi derecha. ¿Qué tal, Itziar? Muy bien, encantada de estar aquí. Muy bien. ¿Por qué se presentó Santurtzi a Ciudad Europea del Deporte? Bueno, principalmente pensamos en cinco razones que nos hicieron pues, animarnos a esta aventura. Habíamos seguido la aventura de Eibar, la de Basauri este año, y bueno, pues teníamos 5 motivos principales que nos parecían que era motivo para presentarnos. El primero de ellos era homenajear a nuestro deporte. Santurtzi se conoce por muchas cuestiones, pues por muchos temas de su mar, su pesca, el pasado minero, pero también por su deporte. Entonces nosotros nos veíamos en la obligación de hacer un homenaje a esas asociaciones deportivas como es el Chasocuama, la Sotera, y junto con muchísimas otras que han llevado el nombre de Santurtzi por todas partes, y nos parecía devolver de esta manera, homenajear a todos estos clubes. Y claro, los clubes siempre son personas, detrás de ellos siempre hay alguien, y sería extensivamente un homenaje a las personas que han podido llevar a cabo todo el trabajo que se ha hecho en los clubes de Santurtzi. Otro motivo sería, o queríamos que fuera, el homenajear o reconocer el trabajo que se ha hecho durante muchísimos años desde el IMD de Santurtzi, Santurtzi Kirolak. Como bien sabes, Luis, y bueno, mucha gente de la que está aquí, el IMD de Santurtzi fue pionero en la gestión en los años 80, fue inspiración para muchos otros centros deportivos en ese momento. También fue cofundador de la Asociación Vasca de Asesores del Deporte, cofundador de la Española. Y bueno, y creemos que además ha sido unos centros deportivos durante un tiempo en el que pues, la gente se inspiraba. Tanto el Miquel Trueba, que es el más antiguo que tenemos, como posteriormente fue el polideportivo que tenemos en Cabieces. Y bueno, han estado en la vanguardia durante muchos años. Vamos a seguir intentando mantener esas instalaciones en la vanguardia, y nos parecía pues, un reconocimiento a ese trabajo que se ha hecho desde estos centros. La tercera razón que nos vino a la cabeza fue hacer un reconocimiento, como hemos hablado antes, a los clubes, a los deportes, pero esas personas de Santurtzi que siempre practican deporte, que suman valores, hacen cohesión social, que no están en ninguna asociación deportiva, pero simplemente se levantan cada día y dedican una parte de su jornada a hacer deporte. Nos parecía que podían ser también pues merecedores de este homenaje, de este título. Y bueno, y que pues esos valores que transmitimos, creo que la gente cuando hacemos deporte, pues esa cohesión social, el estar activos, vida sana y bueno, el tener el pueblo activo, que creo que es fundamental. La cuarta, y voy a acabar ya porque son 5, o sea que enseguida termino. Queríamos hacer un reconocimiento a la cultura del deporte. Nosotros en nuestro municipio, bueno, como en tantos municipios que tenemos en Euskadi, hay mucha identidad cultural, mucha identidad local. Nosotros tenemos nuestra identidad local muy vinculada al deporte, como puede ser el banco fijo, como puede ser el deporte de la barrena, que antes hemos comentado algo también sobre Requirolac. Y bueno, pues creemos que es fundamental que en la cultura y el deporte vayan de la mano, y nos parecía primordial pues eso, el reconocerlo y valorarlo. Y por último, que no os voy a engañar, que he dicho que eran 5 y son 5 motivos, nos sentíamos en la obligación de transmitir el orgullo que en Santurtzi la gente que se dedica al deporte tiene, de nosotros también reflejar ese orgullo de alguna manera, y creíamos que este galardón era la mejor de las maneras. Entonces, queremos que siga el deporte y Santurtzi unidos en un binomio, las dos palabras, Santurtzi y deporte, y que siga unido pues, el deporte de Santurtzi al éxito en Euskadi y por toda Europa. Y por esas 5 razones pues, nos animamos
y que creemos que, bueno, que lo vamos a hacer o creemos que vamos a estar a la altura tanto de Eibar como de Basauri. Muchas gracias, Isiar. Razones no faltan para presentarse. Jon. Pues Egunon, yo voy a hacer un pequeño, por contextualizar, lo que he preparado ha sido un contexto desde hace 2 años que nos llegó esta oportunidad hasta ahora que estamos inmersos en este año de Ciudad Europea del Deporte. Razones algunas similares a las que ha comentado Itziar, otras igual diferentes, pero bueno, por ponernos un poquito en contexto, estamos aquí en Basauri, que es un pueblo de 40.000 habitantes que está enclavado en el corazón de Vizcaya. Y para que conozcáis un poco la idiosincrasia asociativa de Basauri, contamos con más de 50 clubes que engloban a 23 disciplinas deportivas diferentes, lo que significa un club por cada 800 habitantes. Por poneros en contexto también, lo que es Basauri Kirolak es el órgano que desarrolla las políticas municipales de nuestro municipio y la misión que tenemos es impulsar, promover y desarrollar la práctica deportiva entre todos y todas los basauriarras. Y con el objetivo, sobre todo, de lo que se está hablando estos días, de mejorar su calidad de vida. Y con la aspiración principal de que el deporte se convierta en uno de los pilares de la vida cotidiana de cada uno de ellos y de ellas. ¿Y por qué decidimos presentarnos? Pues nosotros hemos resumido un poquito esos 2 pilares que ha comentado Itziar en 2. Podríamos decir la visibilidad y la promoción. 2 razones estratégicas que creíamos que estaban profundamente conectadas con nuestras tradiciones deportivas. En primer lugar, pues la candidatura se vio como una acción clave para la promoción del deporte dentro del municipio, era una oportunidad más para fortalecer el entramado deportivo y no solo como una actividad competitiva, sino también como un motor de salud, de integración social y de hábitos saludables que contribuyen al bienestar físico. Tanto hoy como ayer vimos varias anécdotas, ayer a mí hubo 2 anécdotas que me chocaron hablando de integración social, que se hablaba de una chica, Aisa, si no me equivoco, que se sentía identificada o se sentía persona aquí porque tenía el carnet del polideportivo. O sea, la capacidad de transformación que tenemos en las personas por medio del deporte o por medio de una simple tarjeta del polideportivo, a mí personalmente esa historia me emocionó y también la que contaron de un chico que no llevaba 10 días aquí y ya era capitán de un club de fútbol, club que probablemente desarrollará su actividad en instalaciones deportivas municipales. O sea, para que veamos que dentro de la gestión municipal y la importancia que tenemos en las personas. Y el segundo argumento de peso pues, fue dar visibilidad a los clubes deportivos, como ha dicho Itziar también, que evidentemente pues, son fundamentales en la estructura deportiva de Basauri y que nos permiten contar con una sólida red de organizaciones que fomentan la práctica deportiva en nuestro municipio. Pero es cierto que esta labor de los clubes muchas veces pues, pasa desapercibida o por lo menos no está del todo valorada. Y la obtención de este galardón nos brindaría la oportunidad de otorgarles este reconocimiento que creemos que se merecen, reconociendo su trabajo y dándoles una plataforma para que puedan destacar. Y bueno, ya estas razones estratégicas se sumó que a través de María Submiranda, y aquí si me permitís una pequeña licencia y aprovechando el contexto en el que nos encontramos, quería hablar un poquito de María Submiranda. María Submiranda es la directora de Basauri Kirolak. María Submiranda fue fundadora de KITE, que hoy KITE hace 35 años, y una referente en la gestión deportiva municipal y una referente en la integración de la mujer en este ámbito. Después de unos meses, muy a pesar de mí, se jubila y bueno, pues quería hacerle este reconocimiento porque la labor que ha desarrollado a lo largo de estos 35 años creo que es inmejorable y creo que es una referente y para mí, permítanme la licencia, la mejor gestora deportiva que existe. Y bueno, pues siguiendo con esto, pues a través de María Submiranda, pues conocimos la asistencia de ACES Europe, que ha explicado antes Luis lo que es, y pues considerando que teníamos bastantes probabilidades de recibir este galardón, pues decidimos presentarnos pues, con todo lo que ello conllevaba, que ha comentado Luis también antes. Y tras haber obtenido el galardón, pues a pesar de lo que pensábamos, pues, y a lo largo del proceso, las razones iniciales por las que nos presentamos se han visto pues, ampliadas y enriquecidas. Este reconocimiento nos ha servido para dar mayor visibilidad a los clubes, al deporte local, pero también nos ha permitido ganar confianza y seguridad en nuestras políticas deportivas, que creo que es algo
clave y vital, que es lo que hemos estado hablando todos estos días. Nos hemos sometido también a un proceso de autoevaluación, de crítica y mejora que nos ha obligado a reflexionar y mucho sobre lo que hacemos en el día a día en el ámbito deportivo. Esto alineado con nuestras acciones con los clubes del municipio, consolidando un objetivo común, el desarrollo y promoción del deporte como eje central de la vida de Basauri. Y al mismo tiempo, este proceso ha reafirmado nuestras políticas deportivas, incrementando el valor del deporte, que el ayuntamiento da al deporte y que la ciudadanía también otorga al deporte. Y yo creo que uno de los logros más importantes que está suponiendo este año de mucho trabajo y mucho trabajo ha sido la visibilidad que han obtenido los diferentes actores deportivos. No solo los clubes o las asociaciones, sino los deportistas, abonados a Basauri Kirolak o cualquier persona que esté vinculada de un modo u otro a la actividad física o al deporte. Los eventos que hemos organizado en colaboración con clubes y otras entidades, paramunicipales o supramunicipales, han mostrado que nuestro ayuntamiento también se somete a evaluación, compitiendo en el ámbito de la gestión deportiva y buscando siempre la mejora continua. Este proceso ha fortalecido nuestra posición en relación con diferentes agentes deportivos del municipio y ha demostrado que compartimos con ellos la misma búsqueda de excelencia y compromiso. Y bueno, ya para terminar, simplemente decir que en definitiva decidimos postularnos a este galardón de Ciudad Europea del Deporte, inicialmente para promover el deporte y dar visibilidad a los clubes locales, aprovechando una oportunidad estratégica. Pero al final, el recibir este reconocimiento ha tenido un impacto mucho mayor y aún más positivo de lo esperado. Ha superado, podemos decir que con creces, nuestras expectativas. Hemos reflexionado sobre nuestras prácticas, alineado esfuerzos con los clubes y con otros agentes deportivos y hemos reafirmado nuestro compromiso con el deporte como una herramienta esencial para la cohesión social, la salud y el desarrollo integral de la comunidad. Este proceso que comenzó hace casi 2 años ha consolidado nuestra visión de Basauri como una ciudad donde el deporte ocupa un lugar importante y central en la vida de los ciudadanos y ciudadanas de Basauri. Eskerrik asko. Gracias, John. Gracias. John Iraola, alcalde de Eibar. ¿Por qué se presentó Eibar? Bueno, a ver, nosotros cuando decidimos en el Ayuntamiento presentarnos a Ciudad Europea del Deporte hicimos una valoración de cuál era la vinculación, cuál es la vinculación que tiene Eibar con el deporte. Era clara, en fin, desde ciclismo, pelota, fútbol, balonmano, rugby, es decir, la vinculación que teníamos con el deporte y que tenemos con el deporte era clara. Lo único que analizamos también, fuimos un poco más allá y dijimos, Eibar, aparte de deporte, ¿qué es? Y pues lo que concluimos es que Eibar, además de deporte, somos ciudad armera, ¿no? Se nos conoce como ciudad armera, ciudad industrial. Una industria que además, de alguna manera, estaba ligada con el deporte y, por lo tanto, uno de los objetivos o lo que de alguna forma queríamos, siendo Ciudad Europea del Deporte, era precisamente evocar este vínculo que teníamos, ¿no? Con nuestra raíz más primaria, que era la industria armera. Como esa industria armera, cuando hubo que fabricar armas, fabricó armas, pero luego cuando ya esas armas no eran necesarias, hubo que hacer una transformación de esa industria. ¿Y en qué se transformó? Pues se transformó sobre todo en industria dedicada al deporte. De hecho, parte de lo que se utilizaba para hacer rifles, etcétera, luego eran partes de la bicicleta, con lo cual esa transformación de la industria armera a industria, en este caso de la bicicleta, era algo que queríamos de alguna forma evocar, ¿no? Y por lo tanto uno de los objetivos que tuvimos era evocar ese vínculo entre industria y deporte. Por lo tanto, este fue como digo, uno de los motivos. La vinculación que teníamos era clara desde 1860 que apareció la fábrica de bicicletas Orbea, que se fundó en 1892, fue luego la de GAC, luego vendría la de BH. Es decir, la vinculación que hemos tenido con la industria estaba clara. Pero no solamente con la industria, porque claro, la industria lo que traía era que había que promocionarla. ¿Y cómo se promocionaba? Pues se promocionaban las bicicletas, estas bicicletas que se fabricaban en Eibar, con equipos ciclistas. Y ¿cómo se promocionaban estos equipos ciclistas? Pues con prueba ciclista. La primera de las pruebas ciclistas, de hecho, que se celebró en Eibar o que se organizó en Eibar fue ya en el año 1910, ¿no? Por lo tanto, queríamos de alguna manera, en fin, poner negro sobre blanco ese primer vínculo, ¿no? Lo que hemos sido o lo que es Eibar como industria relacionada con el deporte. Y luego, por otra parte, también lo que queríamos hacer, que se ha comentado aquí también por el resto, ¿no? Hacer un homenaje, homenajear
a las entidades y homenajear a los colectivos que bueno, pues durante un montón de años han trabajado dentro del municipio por sacar adelante el deporte, por ponerlo en valor y por hacer que Eibar tenga la relevancia deportiva que tiene hoy en día. Así, por ejemplo, tenemos dos clubes que creo que merecen bueno, pues, el máximo reconocimiento y bueno, pues que así se dio, ¿no? Por una parte, como no podía ser de otra forma, el Club Ciclista Eibarrés, que el año que viene, en 2026, cumple 100 años, que se fundó en el año 1926 y que impulsó de manera decisiva lo que es el ciclismo en la ciudad y, por lo tanto, en fin, creo que se merecía ese homenaje. Y luego, por otra parte, también el Club Deportivo Eibar, que este año precisamente cumple 100 años, que estamos en pleno, en Eibar estamos con el homenaje. De hecho, próximamente se le va a conceder al Club Deportivo el máximo galardón o el máximo reconocimiento de la ciudad, sobre todo por la labor que en las distintas disciplinas, tanto ciclismo como montañismo, etcétera, natación, etcétera, pues ha venido llevando a cabo durante todos estos 100 años, ¿no? Y por lo tanto, pensábamos que, por una parte, estas dos entidades merecían ese reconocimiento dentro de ese objetivo global de homenaje, ¿no? También hacer un homenaje al tejido asociativo, ¿no? Somos una ciudad de 27.000 y pico habitantes, no somos muy grandes, una ciudad modesta, pero tenemos 27 clubes deportivos, 21 disciplinas deportivas las que se pueden practicar, por lo tanto podemos decir que vamos bastante bien cubiertos: rugby, balonmano, bueno, pelota, fútbol, ciclismo. En fin, y bueno, pues con un apoyo municipal también bastante importante, ¿no? Porque de alguna forma la entidad, el ayuntamiento, que es lo más cercano a la ciudadanía, lo más cercano a los clubes, tiene que estar también a la altura, ¿no? Y desde hace ya unos años el ayuntamiento asume un 25% del presupuesto ordinario de los clubes de la ciudad, con lo cual, de alguna manera, eso pues supone también un impulso económico importante, un esfuerzo económico considerable para el ayuntamiento, pero también un impulso para los distintos clubes, ¿no? Pues porque tenemos también la Sociedad Deportiva Eibar, que lleva de los 35 últimos años, 32 han estado en primera o en segunda. Ahora estamos en segunda, pero siempre con aspiraciones de poder subir, ¿no? Y eso dentro de una ciudad modesta, como digo, de 27.000 habitantes. Pero sobre todo yo creo que lo más importante de todo, bueno, aparte de entidades y tal, pero bueno, a mí me suele gustar remarcar esto, estaba en las personas. Tenemos concretamente 12.325 personas, bueno, ahora serán posiblemente alguna más, esto es para cuando hicimos la recopilación de datos de cara a la presentación, todas estas personas tienen un carnet, bien sea de instalaciones deportivas municipales o bien sea de clubes, etcétera, de la ciudad donde se practica deporte. Por lo tanto, podemos decir que prácticamente un 45% de la población eibarresa practica deporte en estructuras organizadas, en gimnasios, etcétera, con lo cual eso ya era bueno, pues muy meritorio, ¿no? Decíamos en la presentación, yo me acuerdo que cuando vinieron los jueces de ACES Europa y bueno, pues en el acto que tuvimos en el ayuntamiento de presentación de la candidatura, decía, bueno, pues que en Eibar se respira deporte, ¿no? Y es que ciertamente es así, no solamente en las instalaciones deportivas, bueno, pues los bidegorris, etcétera, en fin, lo que tenemos, ¿no? Y había también otro dato que quería destacar, que la población federada también era muy importante, pero sobre todo había un dato que llamaba especialmente la atención, y era que el 40% de esa población federada que teníamos en Eibar, el 40% eran mujeres. Y eso era un dato muy importante, porque según el Consejo Superior de Deportes, la media de las mujeres federadas era un 24%. En aquel momento, estamos hablando de diciembre del año 22, que es cuando recopilábamos esta información. Por lo tanto, era también un dato que merecía tener en cuenta, algo que de alguna forma pues, había que poner en valor dentro de la candidatura. El año se nos pasó rápido, la verdad. Bueno, yo creo que conseguimos un objetivo importante, que era, por una parte, poner negro sobre blanco esto que he comentado, ¿no? Por una parte, nuestro vínculo con la industria, por otra parte, también el homenaje al conjunto de colectivos, de personas, de asociaciones que trabajan por el deporte. Pero también, de alguna forma, queríamos poner a Eibar dentro del mapa, o sea, que estuviésemos de alguna manera señalados. Y bueno, pues de alguna forma yo creo que lo estuvimos cuando en el mes de julio
del año pasado organizamos en nuestras instalaciones el Campeonato Mundial de Jäger, que aunque es una disciplina deportiva bastante minoritaria y desconocida, pues bueno, de alguna forma quisimos hacer ese guiño, ¿no? Porque fútbol, en fin, es como mayoritario, bueno, en fin, eso no del fútbol que vamos a decir, ¿no? De la pelota, pues bueno, ciclismo y chulia y distintas pruebas deportivas, ¿no? Pero bueno, queríamos de alguna forma hacer ese guiño a un deporte minoritario y, bueno, de alguna forma ponernos en el mapa. Creo que lo conseguimos. Es cierto que nos toca todavía mucho trabajo por hacer, ¿no? Tenemos unas instalaciones deportivas, algunas pues bueno, que ya tienen unos cuantos años, que tenemos que mejorar. Tenemos ahí una instalación deportiva nueva pendiente que tenemos que sacar adelante y de alguna forma pues seguir poniendo los medios y seguir dando el impulso necesario para que el deporte en Eibar siga, en fin, con el nivel que tiene, ¿no? Y bueno, yo creo que el haber sido Ciudad Europea del Deporte en el año 23 pues supone un impulso importante y de alguna forma este homenaje, ¿no?, que acabo de decir. Así que la verdad es que el balance es muy positivo. Y un legítimo orgullo, sin duda. Gracias, John. No hay de qué. Carlos Sergio, director de Deportes de Vizcaya. ¿Por qué se presenta Vizcaya a territorio europeo del deporte? Bueno, lo primero voy a empezar a decir que yo no he preparado nada. O sea, que voy un poco... Esta semana hemos estado en presupuestos y, claro, sin dinero ya podemos hablar de lo que queramos, así que no sería un tema. Y precisamente cuando estoy hablando de dinero, diré que ganancias pasadas no aseguran beneficios futuros. Y en mi visión, este premio, o presentar este premio, nos puede servir para generar una comunidad que afrente los retos futuros. Ya la tenemos una gran comunidad en Vizcaya, de clubes deportivos, de federaciones, de ayuntamientos. Se demuestra, ¿no? Hay 4 municipios, 3 que ya lo son, un cuarto que será y un quinto que creo que se presenta en breve, que son ciudades europeas del deporte, con lo cual ya nos indica que algo hay ahí, ese reconocimiento a estos municipios. Tenemos grandes clubes, federaciones propias, empresas que trabajan a alto nivel, como hemos podido comprobar estos días aquí, y una tasa de participación deportiva muy importante. Ayer hablaba de un 75% de media, en escolares creo que llegamos al 93-94, bueno, pues los datos pueden ser interesantes. Sin embargo, yo percibo que estamos acabando un ciclo, que las estructuras que tenemos actualmente, como hoy mismo hemos podido escuchar, igual no pueden responder a los retos del mañana, que tenemos una administración muy fuerte, muy responsable. A mí cuando me dicen, es que hacer... Digo, no, perdona. O sea, mover un papel de aquí a aquí cuesta muchísimo, pero que igual no puede responder de manera ágil a lo que la sociedad nos pide. Que tenemos unos clubes deportivos que hacen una labor fabulosa de promoción de la práctica deportiva, pero que sus juntas directivas empiezan a salir envejecidas, gente con mucha competencia, ¿eh? Yo siempre lo pongo encima de la mesa. Y posiblemente con unos intereses y unas finalidades distintas a las que tiene la sociedad. Y por tanto tenemos que trabajar. Tenemos un nivel federativo también que trabaja mucho por su deporte, pero solo por su deporte, y solo para un tipo de deportista, ¿no? Ayer cuando hablábamos de diversidad, yo decía, claro, si es que el mundo del deporte nace para los mejores. Y apartábamos a muchísima gente. Y luego dijimos, no, vamos a meter a las mujeres, y ya las mujeres. Y digo vamos a meter porque, claro, yo soy hombre blanco y de una cierta edad. Y luego, joder, las personas con diversidad funcional, pues también les metemos. Ya, y bueno, y ahora igual resulta que es que esta gente que ha venido de fuera también le metemos. Y estamos metiendo, pero nunca tenemos una visión global de todo lo que es, ¿no? Y sobre todo mezclamos finalidades. El deporte, su sistema tradicional tiene una finalidad, la sociedad tiene otra, o sea que Ietxa tiene otra, como hemos podido ver antes, los de urbanismo tienen otras. Y yo creo que necesitamos un momento de pausa para poder reflexionar sobre todo esto y para poder reflexionar como territorio, que también se ha comentado antes, que necesitamos comunidades más amplias y comunidades más diversas donde todo el mundo participe. Yo creo que el presentarnos a este premio tiene eso, es esa espoleta que necesitamos para, vamos a sentarnos, vamos a hablar, vamos a buscar espacios donde todos y todas las instituciones, todas las empresas, todas las federaciones, todos los clubes podamos participar, nos sintamos parte de algo más grande, de lo que somos, de esa parte que somos, porque de esa manera podremos apuntar a un futuro mejor. Entonces, viendo que ACES tiene unos valores que desde Vizcaya compartimos
y viendo que en Vizcaya tenemos iniciativas muy interesantes, tanto desde el punto de vista de la Diputación, pero también desde los ayuntamientos, las empresas, las federaciones, los clubes, entendíamos que teníamos un sistema, un entorno, unos elementos suficientes para articular una candidatura que respondiese a lo que ACES quiere. No por el hecho de tener el reconocimiento, que nos parece bien, porque además en esta vía de las marcas, ¿no?, donde siempre hay que tener una marca, pues hombre, el que tengas tú el logo que generemos en su momento, donde todos nos sintamos reconocidos, ¿sí?, pues nos va a permitir de alguna manera sentirnos parte de ese proyecto común, ¿no?, de esa visión común que hablaba antes la persona que venía representando a GoFit, ¿no?, hablaba de esa estrategia común donde hay unos valores compartidos y un objetivo compartido. Entonces yo pienso que este premio nos va a permitir eso, nos va a permitir sentirnos parte de algo mayor que nosotros mismos de manera individual. Hay que pensar que Vizcaya tiene 112 municipios, 113, la gran mayoría no tienen concejalía de deportes, ni tienen un técnico de deportes, o una técnico de deportes, y sin embargo quieren hacer deporte y están interesados en que la población haga deporte. Y por tanto necesitamos de alguna manera ver cómo podemos generar esas relaciones, que también se habló mucho ayer de las relaciones más que del espacio físico, para poder afrontar ese futuro donde el objetivo, ¿cuál tiene que ser? Que la tasa de participación deportiva de la población de Vizcaya sea el 100%. A su medida, a su necesidad y a su interés. Nadie tiene por qué optar a Juegos Olímpicos, no. Para mí la persona que anda también va a hacer deporte, porque ella sí lo dice. Dice, vamos a hacer deporte y salimos a andar, ¿no? Yo soy de Durango, la gente iba a Matiana y las señoras iban a andar, que iban a hacer deporte. Perfecto. El término, para mí es muy importante, yo siempre lo defiendo, más allá de otros, pero sobre todo me quedo con el sentido. Yo voy a hacer deporte, una manera de entender la vida, una manera de situarme en la vida. Y yo creo que este premio, esta candidatura que vamos a presentar, si nos la aceptan, nos va a permitir eso, generar comunidad, una comunidad responsable que pueda afrontar los retos del futuro, en la cual cualquier persona de Vizcaya tenga una parte, tenga un espacio donde pueda practicar deporte. Que luego lo hace porque tiene una finalidad de salud, me parece perfecto. Porque quiere pasar un buen rato con los colegas, me parece perfecto. Oye, no, porque quiere llegar a competir a más nivel, me parece perfecto también. Pero yo ahí no le pongo el acento en la intención que cada uno de nosotros tenemos a la hora de hacer deporte, sino el hecho de que hagan deporte. Y bueno, pues en resumidas cuentas esa sería la reflexión que yo puedo aportar de por qué Vizcaya se presenta a esa candidatura. Podría decir también porque, y Luis lo sabe, cuando presentamos a ver si nos aceptaba la candidatura, pues hubo una pequeña discrepancia en el seno de ACES, pues decía, bueno, pues esto es una provincia. Y no, somos territorio. Y decía, pues, ¿cómo territorio? Sí, pues ustedes, y dice, sí, aquí tenemos gobierno propio y tenemos parlamento propio, que son las juntas generales, y tenemos la Diputación, que es el gobierno de Vizcaya. Y entonces cuando ya entendieron esa peculiaridad con el resto de otras provincias del Estado español, dije, vale, pues se pueden presentar. Y así lo haremos. Y bueno, esperemos abrir camino para que otros territorios también se animen y, por supuesto, otros gobiernos. Una precisión muy interesante porque ACES tuvo que meditar por qué se podía o no aceptar a Vizcaya y finalmente ha sido así, aceptada, lo cual está muy bien. Me dicen que nos quedan un par de minutos, pero vamos a ver, sin ya ningún orden, que intervenga quien quiera, pero sobre una cuestión que quisiera plantear. Aquí la propuesta de dossier que hace ACES Europa da una importancia extraordinaria a los clubs. Ya digo que no es algo que esté hecho precisamente para Euskadi ni para España, es para toda Europa, incluso para todo el mundo. La pregunta es, ¿a los clubs deportivos de vuestros municipios, del territorio, a los clubes deportivos, se les sufre o se les agradece la promoción? ¿O las dos cosas? Bueno, yo creo que es un poco el equilibrio entre una cosa y otra, ¿no? Yo creo que hacen una labor fundamental de impulso del deporte, ¿no? y bueno, pues de ser capaces de mantener el deporte a un determinado nivel y tal. Pero es cierto que luego también para nosotros como ayuntamiento y ya como institución pública, pues como decía antes, ¿no? Los más cercanos a ellos nos requieren un esfuerzo. Son, en fin, el acicate que está detrás
que en la mayoría de las ocasiones tienen toda la razón, ¿eh? Es decir, antes lo comentabas, ¿no? que la administración pública tardamos mucho en movernos y no siempre tenemos, por desgracia, la agilidad como para poder atender aquello que se pide con la celeridad suficiente, ¿no? Por lo tanto, yo creo que sí que son como en un 50%, pero en cualquier caso, siempre que un club viene y, por ejemplo, pues entra en mi despacho y me, en fin, plantea cosas y pone las cosas encima de la mesa, siempre hay una gran parte de razón y una gran parte de fundamento en lo que pide, pero y sobre todo con el objetivo que tiene, ¿no? Pues porque al final, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es un objetivo común, es un objetivo compartido por una parte por la propia institución, por el propio ayuntamiento, como también por el propio club. No es la promoción del deporte, con lo cual yo creo que la labor que hacen es esencial, a pesar de que en algunas ocasiones a las administraciones públicas o al ayuntamiento nos pongan en un brete. Pues, a ver, totalmente de acuerdo con John. Tenemos un valor en los municipios con los clubes que tenemos que es incalculable y es impagable. Esa gente que dedica todo el tiempo que dedica a llevar adelante un club, o sea, es digno de toda la admiración. ¿Qué pasa? Que nosotras y nosotros en el día a día pues se nos llega a olvidar y claro, vienen con sus reclamaciones y sus peticiones y bueno, pues hay veces que dices, aquí vienen los del club de Tarará. Pero bueno, yo creo que en el fondo es eso, lo que ha comentado John. El objetivo es común. Esta gente hace que los municipios tengan esa actividad deportiva. Nosotros y nosotras, como institución, tenemos que estar para apoyarles y para intentar colaborar en todo lo que podemos. Es verdad que nunca tenemos suficiente para darles a todos los clubes lo que necesitan, porque pues, tenemos esa finitud y bueno, pues las instalaciones que podemos poner en manos de estos clubes, esas subvenciones que les cuesta tanto que les lleguen y que encima nunca son suficientes y todo el apoyo, pues yo creo que la voluntad siempre es la misma, de que sea siempre unas relaciones muy fluidas y muy cercanas. En esa cercanía siempre tenemos nuestros choques y nuestras diferencias de opinión. Cada club es el más importante del pueblo, siempre, porque mi club siempre es el más importante del pueblo. Pero bueno, yo creo que todos y todas sabemos que lo que tenemos en los municipios con los clubes, el valor que tiene es incalculable y que, bueno, que lo que comentaba también Carlos, nos viene un momento de dificultad porque va a haber directivas que, pues eso, que están envejeciendo, no tienen relevo y tenemos que ir buscando soluciones para que esas prácticas deportivas se sigan pudiendo dar. Pues yo suscribo las palabras de John y de Itziar y yo sí me he quedado con dos palabras que han dicho tanto Sergio como Carlos Sergio como John, que han hablado de comunidad y de deporte minoritario. Nosotros uno de los objetivos que también planteábamos aquí en Basauri era esa visibilidad de esos clubes de deportes minoritarios, que encima hemos notado que han sido los que más han sentido este premio como suyo, son los que menos ruido nos generan a nosotros habitualmente, porque ellos son conscientes de que igual tienen menos fuerza, pero por contra, a nosotros en este año nos han colaborado todos, pero es verdad que clubes a los que habitualmente igual no les atiendes tanto porque tienen menos actividad, pues han estado dispuestos a colaborar muchísimo. Y luego también tema de comunidad, que creo que un poquito nosotros durante este año lo hemos conseguido, que ha sido unir a todos los clubes deportivos en algún evento, por lo menos que se pongan caras, ¿no? Porque al final lo que ha dicho Itziar, el del club de fútbol CLE, que su club es el más importante, el de atletismo lo mismo, y el día que hicimos una reunión de todos los clubes, hubo clubes que dijeron, ostras, si hay un club de tenis en Basauri, ostras, si hay un club de tiro con arco. Al final estamos metidos en nuestra burbuja y no conocemos lo que pasa alrededor, ¿no? Y yo creo que esto es importante porque hemos creado esa comunidad deportiva y el resto de todas las asociaciones del municipio han sido conscientes de que no son ellos solos, sino que son uno más de un todo. Finalmente, Carlos, a ti te preguntaría sobre las federaciones para acabar. ¿Qué es lo que opinas? Bueno, yo soy un hombre de club y soy un hombre de federación y soy un hombre de deporte estructurado, porque es mi historia y ahí me he formado y además creo firmemente en ello. Y creo que si cerrásemos los ojos todos ahora y nos imaginásemos qué hubiese pasado si no hubiese clubes y federaciones, estaríamos hablando de otra realidad. Si imaginásemos
cómo cubrimos toda la labor que hacen esos clubes y federaciones de manera voluntaria en la mayoría de los casos desde el ámbito público, estaríamos hablando de otra cosa, otro sistema, no digo ni mejor ni peor, otro sistema. Pero perderíamos valores, el valor de la comunidad, y sobre todo el valor de sentirme parte de algo, ¿no? Yo soy de Durango, yo vengo del mundo del baloncesto, del tabiraco, y ahí siempre nos enseñaron que hay que devolver lo que te han dado. Y eso se aprende en el club, a colaborar, a poner bancos, a barrer, a tener que llegar antes al valor de la puntualidad cuando has quedado. Es decir, hay muchas cosas que se aprenden de esa comunidad, que encima son una de afectos, pues son amigos tuyos o conocidos, etc. Entonces yo diría que las federaciones que representan a todos esos clubes mantienen esos valores. ¿Aguantarles? No. Entiendo que el que no quiera la carga, que no coja el cargo. Yo tengo un cargo y me toca mantener un diálogo continuo. Hoy mismo, mientras estamos aquí, algunos me habrán visto con el móvil, pues me han llamado 3, no sé cuántos, porque la gente, a veces, solamente con que la atiendas ya tiene mucho. Ya sabe que a veces no puedes llegar a todo. Hoy mismo una federación que le habíamos dicho, oye, tengo un dinero para esto que necesitas, me dice, pues te tengo que decir que no, porque no va a cubrir el resto. Bueno, venga, pues buscaremos otra fórmula para tal. ¿Por qué? Porque la labor que hace esa federación en pro del deporte de Vizcaya es impagable. Es impagable. Entonces, que la molestia sea que un día te llamen, que tal, que no sé cuántos, a mí no me cuesta. A mí no me cuesta. Y creo que además, en ese no costar, es agradecer. Porque si no estuviese ahí, no habría nadie para poder hacer esa labor. Entonces, yo creo que los clubes es la base del deporte. Yo creo que es la puerta de entrada a cualquier persona que hace deporte. Es decir, casi todas las personas que estamos aquí hemos empezado en un club, en general. No digo que no haya gente que no, pero en general. Y luego sí quiero poner el acento en una cosa. Ayer se hablaba de eso, hoy se ha hablado también. Ayer había una persona que decía, bueno, cuando vayáis a formar a alguien, elegir gente con pasión. Y bueno, yo soy una persona que tiene mucha fortuna en mi vida porque de mi pasión he hecho mi profesión. Pero es que los clubs no hacen de su pasión su profesión, hacen su pasión. Y por tanto, hablan desde el corazón, no del bolsillo ni de la cabeza. Y eso hay que respetarlo siempre. Hay que respetarlo, porque alguien que está dando de manera generosa su tiempo, su dedicación, su conocimiento en favor del resto, hay que respetarlo. Que a veces no compartimos, que a veces no se puede, perfecto. Pero en el cómputo global el balance siempre es positivo. Eskerrik asko, Danorín. Hemos acabado con esto nuestras intervenciones y nuestro tiempo. Muchas gracias a los cuatro. Muy bien. Hortxe, eskerrik asko, kirolaren Europako hiriak hitzaldia izan dugu, mahai ingurua izan dugu. Eskerrik asko Itziar, eskerrik asko Jon, Luis Solar, Jon eta Carlos. Eskerrik asko, kirol biltzarrean egoteagaitik eta gaurko mahai inguru honetako parte izateagaitik. Eskerrik asko. Bueno, pues continuamos con las ciudades europeas del deporte. Ya sabéis que Basauri ha sido premiado con ese galardón como ciudad europea del deporte. Es por eso que estamos hoy aquí en este Congreso Vasco del Deporte, en el Social Antxoki, en Basauri, y vamos a ver un vídeo producido por Jon Villapun.
Hortxe, txalo zaparradak ederra bideoa, benetan. Bideo zoragarria, horri ikusi duzu zer da Basauri kirolean, Basauriko kirol guztia ikusi dugulako, haien klub guztiekin batera, erabiltzaile guztiekin batera, eta horregaitik izendatu dute aurtengo kirolaren Europa hiria. Aurrera jarraituko dugu, ja amaierara heltzen ari gara, badakizue, atzo hasiera eman geniola kirolaren Euskal Biltzarrari. Goizean lehenengo blokea osatu genuen, por la mañana completamos ese primer bloque, arratsaldean bigarren blokea, por la tarde segundo bloque, y esta mañana estamos ya completando el tercer bloque. Baina horretarako laburpena egiteko, lehenengo blokeko laburpena egiteko, hitza emango diogu, hortxe daukagu presteta, Euskal Herriko Hezkuntza eta Kirol Fakultateko irakasleari Javier Jantziri. Buenos días. Vamos a dar los últimos coletazos a este congreso y a mí me gustaría comenzar agradeciendo a la organización por haber organizado el evento, porque me parece interesante que nos juntemos cada cierto tiempo para compartir ideas, para debatir, para intercambiar opiniones. Además, también me gustaría agradecer a la organización por haber contado y haberse acordado de la Facultad de Educación y Deporte, a la que pertenezco, de la Universidad del País Vasco, y no solo eso, haber pensado en 3 universidades, en 3 instituciones, entidades que se dedican a la docencia universitaria y la investigación para dar cierre a este evento. Este evento, o cerrar este evento, tiene mucha responsabilidad. Parece que estamos llegando al final, parece que ya estamos cansados de un par de días, pero creo que es importante. Es importante por 2 motivos. En primer lugar, porque lo que aquí digamos es poner la guinda o que esa guinda no sea tan rica y nos llevemos un sabor agridulce. Por lo tanto, tenemos una responsabilidad de hacerlo bien. Y por otro lado, es una responsabilidad también intentar resumir lo que han dicho nuestros compañeros. A mí me corresponde el bloque 1 y luego vendrán mis compañeros en el bloque 2 y en el bloque 3, porque recoger fielmente lo que ellos quieren decir, huyendo un poquito de nuestras propias interpretaciones y de nuestra propia opinión, no es una tarea fácil. Por lo tanto, vamos a intentar recoger, en mi caso, el tema del bloque 1, lo que se trató el jueves por la mañana, para llevarnos una idea final de aquello que se abordó brillantemente por los diferentes ponentes. Eso es lo que nos ha encargado la organización y así vamos a proceder. También haremos una pequeña visión crítica, porque evidentemente nosotros llevamos trabajando diferentes años en diferentes ámbitos, tanto universitario como extrauniversitario, en el ámbito académico y en la investigación, y haremos una pequeña aportación por si os sirve de reflexión. Va a ser difícil resumir todo lo que aconteció ayer en el bloque 1. Concretamente me estoy refiriendo al bloque de las personas, y yo creo que eso también es una responsabilidad. Quizás sea más sencillo hablar de otros temas, pero cuando nos referimos a las personas pues es algo complicado. Mi idea es básica, es intentar recoger las aportaciones más relevantes y sobre todo centrarme en aquellas que tuvieron un punto en común. Es decir, no me voy a centrar tanto en aquellos aspectos divergentes, sino voy a intentar recoger aquellos aspectos que parece que había un consenso. Si tuviese que destacar 3 titulares de la jornada de ayer del bloque 1, estos serían lo que yo creo que puede ser lo más relevante. Por un lado, nos dejaron claro, yo creo que tanto los 2 ponentes como en la mesa redonda, que tenemos una sociedad muy diversa. Posiblemente esa diversidad también existía, pero hoy, por diferentes factores, tenemos una sociedad tremendamente diversa y eso genera un importante reto. La diversidad viene explicada por el género, también viene explicada por la cultura, por el origen de las personas, así nos lo hicieron saber con diferentes datos también en las diferentes ponencias, por la edad de la población a la que nos dirigimos, también por las desigualdades salariales, fue un punto que se trató en una de las ponencias, por las diferentes clases sociales que componen la sociedad actual y sobre todo lo que apuntaba el señor Aldaz, que decía que había una especie de interseccionalidad. Es el término que él utilizó, que ya lo conocíamos porque hay diferentes publicaciones científicas al respecto, que todavía hace más complejo todo el entramado de la población y nos hace tener una población muy diversa. Otro de los titulares que creo que quedó muy claro en el bloque 2 es que la práctica de actividad física y deporte
entendida, bien realizada y adecuada a cada una de las características, puede ser muy beneficiosa y que puede constituir o puede ser necesario que todas las personas de esta población se beneficien de esa práctica y tengan el derecho a practicarla. Esto hace unos años no estaba tan claro. Posiblemente cuando nosotros enfocábamos nuestra oferta de práctica de actividad física y deporte a diferentes colectivos, casi siempre pensábamos en un colectivo muy concreto. Y hoy nos encontramos frente al reto de que esa población es diversa y que todos son susceptibles. Se pusieron diferentes ejemplos. Se comentó, si recordáis, que había una persona inmigrante, que era el capitán del equipo y que, de alguna forma, la práctica deportiva en su entorno, en su barrio, en su localidad, le ayudaba a relacionarse con la sociedad y con otros compañeros, y era un primer paso para integrarse en la sociedad. También se comentó que una niña, creo recordar que se llamaba Aisha, que enseñaba su carnet de la instalación deportiva, muy orgullosa, diciendo que ella era alguien que pertenecía a nuestra sociedad y que buscaba un reconocimiento. Para eso también sirve la práctica de actividad física y deporte. Y quizá un tercer titular destacaría, posiblemente sea una combinación de los dos, pero creo que se remarcó también en las diferentes ponencias y en la mesa redonda, es que esta situación, esta realidad, esa necesidad de que todo el mundo practique actividad física y deporte y además que la población sea tan diversa, nos genera una dificultad. Algunos ponentes la llamaron como un reto demográfico. Un reto demográfico, evidentemente, vinculado con la práctica de actividad física, que es lo que nos ocupa en este caso. También, en general, en todas las ponencias, se abordó el tema de dónde estamos, cuál es la población, donde tenemos que poner el foco. Posiblemente la primera ponencia, a cargo del señor Larrea, ponía de manifiesto la necesidad de cambiar de paradigma, saber dónde estamos, en qué paradigma, y hablaba de un paradigma espacial frente a la necesidad de un paradigma relacional, que quizá es lo que nos lleva a hacer algunos cambios. Decía explícitamente que más importante que los espacios es lo que ocurre en esos espacios, una afirmación con la que estoy totalmente de acuerdo. Y luego hablaba de que había diferentes fuerzas, algunas fuerzas que eran tractoras, que nos motivaban a hacer un cambio, y otras fuerzas que podían ser disruptoras o que nos impedían hacer ese cambio. En la misma línea, el señor Aldaz, en la segunda ponencia de la mañana, afirmaba que nos teníamos que posicionar en nuestros cargos, en nuestras diferentes funciones, hacia un modelo, hacia otro, hacia un cambio o hacia no hacer el cambio. Y ponía en el foco una pregunta que a mí me pareció muy interesante, que era ¿quién queremos que venga con nosotros? ¿Hacia quién hacemos las políticas o a favor de quién hacemos las políticas de práctica de actividad física y de deporte? En esa misma mesa redonda, donde participaron todos los ponentes, los dos que comentaba anterior, y también la señora Ordóñez y el señor Larrinaga, yo creo que de forma muy acertada, la señora Ordóñez y el señor Larrinaga nos expusieron la necesidad que había de poner el foco también en algunos colectivos. Posiblemente estaban representados dos, que eran las personas inmigrantes y las personas con diversidad funcional, pero seguro que hay muchísimos más. Entonces, ¿dónde ponemos el foco? Mi reflexión personal es ¿dónde estamos en ese cambio que se proponía? ¿Estamos lejos o estamos cerca? Posiblemente aquí habrá disparidad de opiniones. Yo creo que a pesar de los avances, a pesar de que en muchos ámbitos se está haciendo mucho trabajo en esta línea, en intentar procesar ese cambio, hay en algunos aspectos que todavía tenemos que mejorar. Yo creo que en algunos sitios, en algunas instituciones, en algunos eventos, ese cambio va muy lento y creo que podríamos acelerar. No tengo la respuesta a las preguntas que les voy a plantear, pero yo creo que este congreso tendrá utilidad si después de salir de aquí cada uno nos vayamos a nuestra función, a nuestro despacho, a nuestro centro de trabajo, a nuestro polideportivo, a nuestro club, a nuestra institución y empecemos a reflexionar. Y yo les planteo unas cuantas preguntas que me gustaría que una vez que terminara este congreso reflexionaran sobre ellas y a partir de ahí se posicionaran. En primer lugar, me gustaría que nos preguntáramos, aquellas personas que tienen la capacidad de legislar, es cómo se desarrolla la legislación en materia de actividad física y deporte y si se tiene en cuenta este reto demográfico. Por otro lado, referente a las instituciones, sería interesante conocer dónde ponemos el foco realmente.
no dónde decimos que ponemos el foco, sino dónde ponemos el foco. Y esto se puede hacer analizando a qué destino mis presupuestos, dónde pongo mi personal a trabajar, en qué invierto mi tiempo, cuáles son mis instalaciones, cuáles son las nuevas instalaciones. ¿Abordan esa diversidad? ¿Llegamos a todo el mundo? Sería un tema interesante. Otro de los grandes implicados son los profesionales que trabajamos en este ámbito. También me gustaría poner en el foco cuál es ese papel, qué les estamos pidiendo a esos profesionales, cuál es la formación que estamos dando las diferentes instituciones encargadas de formar a los profesionales, y hablo de universidades, hablo de diferentes centros públicos, privados. ¿Es adecuada? ¿Ponemos el foco aquí? ¿Nuestros contenidos van en esta línea? ¿O estamos hablando algo y luego nos vamos cada uno a nuestra casa, a nuestro centro de trabajo y hacemos otra cosa diferente? Creo que deberíamos de reflexionar. Y en general, ¿tomamos las decisiones en base al conocimiento científico? Mi institución se caracteriza por el conocimiento científico. ¿Realmente estamos tomando las decisiones en función de las necesidades y el conocimiento que tenemos? Creo que deberíamos de reflexionar. Por lo tanto, vuelvo a la pregunta inicial. No sé dónde estamos. Evidentemente, cada uno estaremos en diferentes sitios, pero creo que deberíamos de reflexionar para que cada uno de nosotros pudiéramos dar un pequeño paso hacia adelante. Yo sigo viendo un modelo aún un poco clásico y una confusión. Posiblemente estamos con modelos más tradicionales o más clásicos intentando hacer frente a retos de una sociedad totalmente cambiante y totalmente diversa. Quizá tengamos que ajustar esos dos paradigmas. Y esto tiene unas consecuencias. Evidentemente nos encontramos con bajas tasas de práctica de actividad física en grandes poblaciones y sobre todo y especialmente en poblaciones vulnerables. Tenemos unas altas tasas de abandono deportivo. Puede que haya una ley que no esté adaptada a las diversas poblaciones. Ofertamos actividad física y deportiva en muchos casos no diversa, por ambos lados, es decir, por el ámbito normalizado y por el ámbito de las personas o de ciertos colectivos. Esto llega a generar diferentes confusiones y voy a resumir en 3 o en 4. Solo son ejemplos, pero yo creo que son representativos. Nos encontramos prácticas con una iniciación temprana excesiva, a excesivas edades tempranas, que quizá no son beneficiosas y saludables. Y ya lo conocemos, ya sabemos, pero seguimos actuando en ciertas medidas. Nos podemos encontrar con confusiones terminológicas. Yo creo que tiene que ser un tema capital y tiene que estar claro. Además, nos podemos encontrar o podemos desayunar cualquier día con noticias como la que yo escuché hace 2 días. 3 maratones en 3 días, el lunes a trabajar, que es donde me pagan. O nos encontramos casos tan peregrinos como personas que hoy en día, en el siglo XXI, en el año 2024, hacen 365 maratones al año. ¿Realmente estamos concienciados y dispuestos a hacer ese cambio? No me quiero ir sin un halo de esperanza. Yo creo que se están haciendo muchas cosas y muy bien. A veces estamos inmersos en ese cambio y evidentemente no nos damos cuenta. Si posiblemente nos despertáramos dentro de 10 años, veríamos que hay un cambio. Pero creo que tenemos que poner el foco donde realmente el foco es importante. Una de las últimas reflexiones que quiero hacer es que sí o sí vamos a tener que cambiar, porque por suerte esa sociedad diversa nos lo está pidiendo. Ya no calla, ya nos lo pide. Entonces sí o sí nos vamos a tener que adaptar y sí o sí vamos a tener que dar respuesta. Por lo tanto, y lo dejo ahí en el aire, quizá una estrategia adecuada sería comenzar con ese cambio, cada uno en nuestra institución. Muchas gracias. Eta mila esker. Oso ondo eskerrik asko, Javier Jantziren laburpena izan da, lehenengo bloke horretako laburpena, eta bigarren blokeko laburpena Deustuko Unibertsitateko irakasleak egingo du Iker Muñoz. Eskerrik asko. Buenas tardes a todos los presentes. Agradecer la presencia y sobre todo la invitación de este congreso, tanto a las 3 universidades y especialmente a mí, para hacer un pequeño resumen del módulo 2, que de los que ayer estuvimos aquí, pues voy a intentar que ser lo más fiel y sobre todo aportar igual mi principal punto o mi personal punto de vista sobre la temática tratada.
Aunque fue un módulo único y exclusivo supuestamente en torno a la gestión tanto pública como privada, también comenzó de una manera, a mi punto de vista, muy certera sobre un pequeño análisis o un análisis principal sobre hábitos de la población de Vizcaya, hábitos deportivos. Es verdad que para gestionar, para poderse optimizar todos los procesos de mejora a nivel deportivo, de ejercicio físico, oferta, etcétera, tenemos que tener un pequeño análisis o un análisis sobre el entorno en el cual nos movemos. En este caso pudimos observar cómo los hábitos deportivos de la población vizcaína, digamos, han vuelto a ser próximos a los prepandemia, ¿no? Después del boom que hubo de la práctica deportiva, la práctica de ejercicio físico, pero sí nos quedamos con algunos datos, o yo me quedo con algunos datos esperanzadores, sobre todo, no tan malos, ¿no? Siempre nos fijamos en lo peor y no en lo mejor. Entonces, sobre todo es la incorporación de la mujer cada vez más a la práctica deportiva. Y aquí viene mi primera crítica, constructiva siempre. Bien, esta crítica reside en, igual es más apartado metodológico propio mío, de defecto de mí, sobre todo es cómo podemos hacer ese análisis, porque una cosa tenemos que tener en claro es, una cosa es deporte y otra cosa es ejercicio físico. No quiero extenderme sobre este ámbito, pero para hacer un buen análisis tenemos que partir desde un buen punto inicial. Y claro, obviamente en el caso de las mujeres o de la población en general lo que se ha producido es un incremento de la participación en ejercicio físico, igual no tanto en el deporte, entendido deporte como una práctica competitiva, federada, etcétera. Y es algo que tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos que entender, sobre todo como bien apuntó este análisis, es que las personas que se acercan a hacer ejercicio físico, que empiezan a hacer ejercicio físico, tienen una estructura o bueno, tienen un paradigma diferente a los de que hacemos deporte, ¿no? Más tradicional. Sobre todo les atrae un cambio constante, o no constante, o múltiples disciplinas que varían en función de sus preferencias, horarios, etc. Por eso cada vez están exigiendo, o se exigen más estas personas, que seamos más flexibles a la hora de la oferta del ejercicio físico y sobre todo, eso es muy interesante este punto, tenemos que tenerlo en cuenta para poder ofrecer una respuesta a sus necesidades. Y de aquí viene a colación, sobre todo, la segunda parte de ese módulo 2, de cómo las entidades, tanto privadas como públicas, pueden hacer frente a ese reto de ser cada vez más flexibles porque el público lo demanda, esa flexibilidad, no solo en prácticas, sino también en horarios, espacios, etc. Entonces, aquí cabe destacar, y es una cosa que me gustó mucho, sobre todo, o quiero destacar yo desde mi punto de vista, el eje vertebrador de lo público como esa visión que permite tener una visión muy global, general, sobre este tema. ¿A qué me refiero con esto? Básicamente es que solo desde la perspectiva pública, alguien que puede entender qué concepto de ciudad se quiere, qué espacios deportivos existen o qué espacios deportivos se pueden utilizar de otra manera, puede ayudar a dar respuesta o presentar las instalaciones para que el agente privado pueda dar respuesta a estas nuevas modas, por decirlo de alguna manera, las cuales son pasajeras o son más o menos perdurables, pero siempre son cambiantes y fluctuantes. Bien, entonces en ese sentido la colaboración público-privada es necesaria, sobre todo para dar respuesta, porque es un reto mayúsculo al cual nos enfrentamos. De tal manera, también es necesario destacar que a través de el aspecto más privado, digamos, las instituciones más privadas, o privadas por decirlo bien, lo que requiere es que simplemente tenga en cuenta esas preferencias mediante el análisis bastante minucioso de los cambios de tendencia de las prácticas. Y eso sí es algo necesario. A su vez, tenemos que entender, como digamos, colofón final o por decir un pequeño resumen, que nos encontramos ante una sociedad más o menos, como podemos decir, como Netflix, ¿bien? Entendiendo cómo continuamente estamos demandando un nuevo producto, continuamente estamos cambiando horarios y sobre todo la inmediatez. Y en este sentido el reto reside sobre todo en prever estos cambios en las modas, mercado, etcétera, e intentar dar respuesta a ellos mediante la colaboración público-privada. De otra manera, no podremos ser capaces de atender la demanda, prever
esta demanda y sobre todo lo que más nos interesa, sobre todo desde la perspectiva igual de los profesionales del ejercicio físico y del deporte, es que las personas, que no tenemos que olvidar esto, practiquen actividad física, bueno, realicen actividad física, practiquen ejercicio físico y sobre todo den respuesta a los clubes y que siga habiendo formación, etapas de formación. Esto es algo más importante, aún si cabe, a día de hoy, donde queremos todo la inmediatez, ¿vale? Entonces, esta es mi pequeña reflexión crítica y ya está. Muchas gracias. Oso ondo, Iker Muñoz, eskerrik asko. Deustuko Unibertsitateko irakaslea Gorputz hezkuntzan, hortxe, egin du laburpena, bigarren bloque horretakoa, ese resumen del segundo bloque de la tarde de ayer. Y vamos a por el resumen del tercer bloque de esta mañana con el que hemos empezado la jornada. Horretarako, Euneizeko Unibertsitateko irakaslea Mikel Urbanok egingo du laburpena. Kaixo, muy buenas a todos. Bueno, al igual que mis compañeros, quiero agradecer al Congreso la invitación a la Universidad Euneiz para hacer el resumen de este bloque y poder hacer también una reflexión crítica del mismo. En primer lugar, comentaros que a nivel personal es una temática que me encanta. A nivel profesional trabajo también en el ámbito de promocionar la actividad física en el espacio exterior y creo que ha sido un módulo muy interesante. Como decía Juanma al principio, ha sido un debate vibrante, ¿no? el que hemos vivido. Voy a comenzar haciendo un breve resumen, ¿no?, de cada ponencia. Hemos comenzado la mañana con Jorge Yélamos, de GoFit, explicando en primer lugar su modelo de negocio, ¿no?, y haciendo hablabais ayer, ¿no?, del oráculo de lo que va a venir al futuro, ¿no?, cómo van a ser esos polideportivos del futuro. De aquí me gustaría destacar tres claves. La primera, ha hablado de eficiencia, ¿no?, buscar soluciones eficientes para que el negocio, en este caso, ¿no?, pueda ser lo más rentable posible. Hablaba de optimizar, ¿vale?, de buscar la funcionalidad y la sostenibilidad. También ha hablado del servicio, muy importante, el servicio que se va a ofrecer a los clientes, donde situaba al cliente, ¿no?, en el centro y en el cual hablaba que había que ofrecer un servicio de la forma más holística posible. También, como no, hablaba de la tecnología y de la inteligencia artificial, que está en boga hoy en día, la cual es una herramienta que nos va a permitir extraer infinidad de datos y nos va a permitir tomar decisiones, ¿no?, que nos puedan ayudar tanto a la propia gestión de la instalación como a los propios usuarios. En este sentido, me ha gustado también que se ha dado valor a los profesionales, esos profesionales que están en el centro y que parece que con el tema tecnológico parece que van a desaparecer. Luego en la visión crítica haré una cuña a esta parte, porque creo que los profesionales, los educadores físico-deportivos van a tener y tienen mucho trabajo, ¿no?, que hacer día a día. Hemos continuado la mañana con Sergio Serna de Tech Friendly, donde ha aparecido también el concepto de Smart City, ¿no?, ciudad inteligente. Eso nos lleva a todo el tema de la recogida de datos, datos con los cuales podamos recoger el flujo, ¿no?, la trazabilidad de las personas para poder responder a preguntas de cuánto se mueven, cómo se mueven, por dónde se mueven, ¿no?, y todo esto nos abre un nuevo paradigma. Si bien Jorge hablaba, ¿no?, de los polideportivos, de cómo van a ser los nuevos polideportivos, la práctica de actividad física en el exterior va a estar condicionada por las políticas de gestión que se puedan dar desde los diferentes ayuntamientos o entidades. Tras esto hemos tenido la mesa de debate o la mesa redonda, donde una de las primeras preguntas iba dirigida a ese debate semántico que considero que
es muy importante de matizar, diferenciar entre actividad física, ejercicio físico y deporte, el cual nos abre una nueva visión dentro de las políticas de promoción de la actividad física. Hemos hablado también de la convivencia, de la visión, ¿no?, que podríamos tener de todo el sistema deportivo a 30 años, ¿no?, y de la colaboración público-privada y social. Me gustaría reivindicar a los educadores físico-deportivos, como comentaba antes, puesto que considero que van a ser una pieza clave. Es la pieza que conecta con las personas a las cuales queremos llegar el cambio, ¿no? Comentábamos también que tenemos una sociedad inactiva, una sociedad sedentaria. Debemos buscar el cambio de hábito. La tecnología va a ser un medio y es una herramienta que, por supuesto, nos va a ayudar en el camino, pero el educador físico-deportivo, con todos esos conocimientos, ¿vale?, reglados desde el ámbito científico, van a ser capaces de generar esos cambios de actitud que estamos buscando. Sin duda alguna, la inactividad física, el sedentarismo han sonado en las diferentes temáticas y bueno, simplemente con esto me gustaría poder finalizar la reflexión y el resumen. Muchas gracias. Eskerrik asko, Euneizeiko Unibertsitateko irakasleari, Mikel Urbanori, egin duen laburpen kritikoagaitik 3. bloke honetan, eta ikusi dituzue hor, irudiak, argazkiak, inteligentzia artifizialarekin egindakoak dira, Juanma Muruak egindakoak, ez dakit Juanma Muruak, inteligentzia artifizialak, edo Juanma Muruak eginda, ez Juanma Muruak egindakoak izan dira ikusi ditugunak. Bueno, eta jarraitzen dugu, oraingoan, paso emango diogu, Daniel Alberdiri, berriz ere, galdetegiarekin hasiko garelako, galderak, erantzunak, erantzunekin ere lehiaketa izango dugu, un concurso de preguntas y respuestas. Hori da. Bueno, lehen da bizi, mesedez, berriro QR-a sartu. ¿Has visto cómo han sacado ya el móvil? Ya está. Dan el te ven y automáticamente sacan el móvil. Vamos a hacer dos cosas, ¿vale? Uno, vamos a acabar como empezamos ayer, que era con... os preguntábamos qué esperáis del Congreso y poníais palabras. Vamos a ver también qué os lleváis del Congreso. Y luego tenemos una pequeña competición de 10 preguntas que ahora hacemos, ¿vale? Entonces, primero, después de 2 días, después de escuchar, después de compartir, después de poder generar un montón de conversaciones aquí arriba y ahí abajo, si tuvierais que decir una palabra, ¿con qué os vais, qué os lleváis, qué queréis compartir entre todos? Bieguna hauetan, gertatu biran gauza guztiekin, izan dituzuen harreman eta izan dituzuen gauza guztiekin, zeitz dara matxazue. Reflexión, colegas, aprendizaje, avanzar, ganas, ideas, erlazioak, jakintza, hausnarketa, ikasitako asko, buena tortilla de patata. Ni jakintza jarriko nuke. Diversidad, cohesión. Badoia, sondo? Hor badirudi erdian badodela hor reflexioaren inguruan eta jakintzaren edo konozimentoen inguruan galdera asko, ezta? Bueno, hone biakero aztertuko duguz. Atzo agertu zen horregaz ia bete dugun eta ia eraman dozuena horretaz gain, bueno, baliozko gauz asko dira, bale? Eta baita, oin bota dizkizuenten be erronka horietan, bueno, horrelako gauzekin ziurazki badituzu tresna gehiago, ¿vale? Vale, vamos a hacer un quiz rápido con premio. Con premio. Os digo la dinámica, ¿vale? Solo voy a leer la pregunta, os aparecerá la respuesta en el móvil, tenéis 15 segundos y así son 10 preguntas rápidas, ¿vale? Empezamos y primero os pedirá un nombre, podéis poner el vuestro propio, podéis inventaros porque luego os da vergüenza quedar el último o la última, entonces también puede ser. Os pondrá como daros con un nombre. Espera, Jorge. Charon. Bordao. Ahí tenemos todos los emojis. Alguno de esos sois vosotros y vosotras. Tenemos 56, alguno más todavía. Hora aukera duzue, zeuen izena jartzeko. Benetako izena. Bueno. Edo beste izen bat jarri daiteke. Nahi da bena.
eta gero gorka jartzen badeu patxi dala, eta patxik irabazten badeu, eta gorka agertzen bada. Hor deko guzti 57 jokalari, ¿alguno más que todavía no haya entrado? Vale, con lo cual vamos a ir. Pregunta, lanzamos, no voy a leer las respuestas, las leéis vosotros, va a caer de 2 herderas para no liar, digamos, la respuesta, y avanzamos. Y al final veremos en el ranking quién se lleva, ¿de acuerdo? Venga, Jorge, bat. Hay que responder bien y rápido, ¿eh? Zer da garrantzitsuena 2030ean gizarte aktiboagoa sustatzeko? Musika beharrilik pizkat, ¿eh? Por segundo. Vale, perfecto. Tenemos ahí 51 personas que han respondido bien. No solo es responder bien, también es por velocidad hacer bien esto, ¿eh? Pasamos. Bigarrena. Badeko guztiak. Lanzamos pregunta. Zein da kirola sustatzeko joera demografiko kezkagarriena? 15 segundo. Bost. Bueno, pues... Eso... Están muy de acuerdo, ¿eh? Sí, pero aquí había, aunque todas pueden ser correctas, de lo que ha pasado en el Congreso salía esta. Perfecto. Avanzamos. Vamos a la sala todos los jugadores, 55. Lanzamos. ¿Qué modelo de servicio deportivo será más efectivo en 2030? Amado segundo. Todo el mundo ha votado. Todavía alguno defiende el público y privado, pero con lo que hemos oído estos días, bueno, pues está claro que va por la colaboración pública-privada, ¿no? Guasin Urrengora, laugarren naia, danok barruan, vota. Sema dira guztira, Amar, bakarrik. Ze ekipamendu mota, ¿qué tipo de equipamiento será clave para los espacios deportivos del futuro? Todo el mundo ha votado. Aquí había como 2 posibilidades, inclusivas y multifuncionales y espacios deportivos urbanos. Perfecto. Guasen bosgarrenera. Danok barruan. Siguiente. Como veis, son todos temas que han ido tratándose en el Congreso, ¿eh? Luego, el que gane tiene que salir a recogerlo. ¿Qué cambios deberían darse en el diseño de los entornos urbanos? Bueno, gogoratu, irabazten duena lehenengo sailkatu izango dela, saria izango duela, eta kaiteko presidenteak emango dio saria, Iñaki Ugarteburu. Será el encargado de hacer entrega de ese premio. Oso ondo, guazen ja azkenengo 5 galderekin. 6. Cuanto más rápido, más puntos. ¿Debería evolucionar la relación entre los servicios deportivos municipales y los clubes? ¿Debería evolucionar? A ver, es otro aprendizaje que sacamos. Muy bien. Efectivamente sí, con todo lo que se ha comentado aquí también, cogiendo roles diferentes. Venga, Sengo Laurak. Vamos todos a la sala. Bai, bagaude. ¿Cuál será la mayor demanda de la nueva sociedad en términos de actividad física? Zein izango da eskaerarik handiena. Son 2 cuestiones, aquí eran más fáciles ya, pero es una manera también de recordar todos los titulares también que hemos ido viendo en el último resumen, ¿no? 3 últimas. Por eso hay que responder rápido para los puntos, ¿eh? ¿Qué característica clave tendrán los espacios deportivos del futuro para ser sostenibles? Zeintzu dira funtsezko ezaugarriak iraunkorrak izan daitezen. Aquí también se nota la vista de alguno, que yo cada vez veo móviles más lejos.
Bueno, os de Kosu es perfecto. 2 últimas, vamos con la 9. Ya no gano, dice alguno. ¿Qué relación habrá entre deporte y movilidad en las ciudades del futuro? Horbe entzun dirgu, ezta? Gaur hainbat gauza. Zeintzu izango da kirola eta mugikortasunaren arteko erlazioa edo harremana? Hiru. Vale, oso ondo. Eta azkenengoa. Eta honekin ja ikusiko dugu zein izan da irabazlea eta zein jasoko daben azkenengo oparia. Zein da kirolaren legearen helburua iraunkortasunari dagokienez? ¿Cuál es el objetivo de la ley del deporte en cuanto a sostenibilidad? Ahí como falla alguno... A ver, veremos. Que no fallen los de la primera línea, ¿eh? Se nota que el espíritu deportivo, la he cagado, no he llegado, de aquí se oye todo, digo. Ahora es cuando 2 días súper formales y y ahora aquí el core del deporte... Se están soltando. Vale, pues vamos a ver el ranking. Vamos a ver que... Esos son quienes han acertado. Ahora va a puntuar seguramente también los tiempos. ¿Hay algún cambio? Eta 1i. 1i, que tiene un símbolo de plátano. Oso ondo, baigo ona. Venga, Baurtxe. Txalo handi bat. Bat i, 1i, orain jakingo dugu zein da bere izena, baina berarentzako izango da saria, Txalo Zabarradan artean, jasoko dugu. Yo creo que no había ni mejor dibujo ni mejor nombre para terminar el congreso. Iñaki Ugarteburuk emango dio saria, hortxe, kirolaren Euskal Biltzarraren, itxoen, geldi hemen. Liburutsua. Argazkia y con el presidente de KAIT, kirolaren aldeko iritsi taldeko presidentearen. Espera, vamos a saber cuál es su nombre real, ¿no? ¿Cuál es tu nombre? Una I. ¡Ostras! Venga, ¿Cómo no hemos caído en eso? Unai Azurmendi. ¡Ostras! Izan da irabazlea, Basorionak Unai Azurmendiri, horrek esan nahi du adi egon dela, ez? Hori da. Gure partetik bakarrik eskerrik asko, gure dinamika guztietan sartzearren, askotan galderak naizta zuzenak izan edo ez egokienak izan erantzun dituzuelako, eta argi dagoena hemendik irteten dana guztiontzako onerako dela eta gure etorkizunako dela. O sea que agradeceros que hayáis participado y que hayáis entrado en todos nuestros zarandeos y retos y preguntas incómodas. Alguna decíais con la cabeza. Esta pregunta no se puede contestar y aún así contestabais, ¿no? Yo creo que al final nos permite tener ese foco de hacia dónde va. Y agradecido porque creo que lo que aquí ha salido es muy importante y que es beneficioso para toda la ciudad. No solo Nos ha gustado mucho el formato, ¿eh? Eskerrik asko, mila esker. Txaloak, Daniel Alberdirentzako, Coats Play, enpresako kidearentzako, gurekin izan da, atzo goizean gurekin izan zen, arratsaldean ere eta gaur ere, lehiaketa polita antolatu du gainera, ikusi duzuen bezala, galdera eta erantzunekin batera, eta zorionak Unai Azurmendiri. Bueno, pues continuamos. Ya hemos comentado que Basauri ha sido Ciudad Europea del Deporte 2024. Están de celebración a lo largo del año, están organizando diferentes actividades de diferentes modalidades deportivas. Una de las actividades ha sido la organización del Congreso Vasco del Deporte 2023, pero también está de celebración KAIT, kirolaren aldeko iritsi taldea. Zergaitik, 35 urte betetzen dituelako aurten, badira, 35 urte, bete behar dira, badu bere ibilbide luzea, orduan KAITeri ere, kirolaren Euskal Biltzarraren antolatzaile bezala, basori ondu egingo diogu, 35 urte betetzen dituztelako, eta horretarako, lehenengo eta bain, Iñaki Ugartebururi, eskatuko diot mesedez, etortzea, Iñaki. Hau ez da gidoi barruan egon, baina zurekin elkarrizketa txiki bat egin nahi dugu, esan dugulako KAITek 35 urte betetzen dituela, horre badakigu, horre Euskadiko kirole munduko kide asko sartuta daudela bertan, nola joan dira horrek 35 urteak? Bueno, nik uste dut ondo jundirela, ez? Osa, arro egon gaitezkela indako lanagatik, ez? Lagun kuadria
Ni akordatzen naiz, Julian, Boni eta hemen dauden Mariasun da beste lagun batzu, ni sartu nintzanean kaiten gaztiena nintzen orduan, duela 35 urte, eta lagun kuadria izaten jarraitu dugu. Ez? Ontxe, 100 lagun gara, 100 inguru, eta iritzi taldea gara, iritzi ezberdinekin, baina jende askori lanari esker, nik uste dut gauza politxak egin ditugula, biziri gaude, eta hemen gaude, eta nik uste dut arro egoteko moduan, eta eskerrak eman beharreko unea dala, ez? Kaitkide guztiei egindako lanagatik, ez? Batzuk oingo garaixan, beste batzuk aurreko zuzendaritzetan, ero aurreko taldietan, baina ondo jundala, ni bentsat, gauza batzuk hobeto egin geintezkela seguru, baina gauza desente txukun egin ditugula eta ondo jundala, esango nuke. Bueno, atzo hasi genuen, Kirolaren Euskal Biltzarra, zuek izan zarete antolatzaia, Kirol Eskolarekin batera, Basauriko Udalarekin batera, Bizkaiko Foru Aldundiarekin eta Eusko Jaurlaritzarekin. Gustora geratu zara, antolakuntza honekin, biltzar honekin? Historia ikusita eta nundi gatozen eta nun gauden azterturik, eman dugun jauzia, uste dut importanti izan dela. Zorionez, esango neban kongreso gehienetan erantzun oso ona jaso dugula. Erantzun esan nahi dut, partaidetza aldetik eta baina medioetan, antolakuntzan, eta atzo komenta honotzen, bai alkate Asierri eta zinegotzei horrelako toki batian. Gaur egun izan ditugun medioekin, aurkezle profesional batekin. Gauzak asko hobetu ditugu eta eskertzekoa da. Honetan parte hartu duzuen guztiei, erakundei, baina erakundeak baino importantiagoak hemen pertsonak dira, eta implikatu zareten guztiei, eskerrak eman. Eta nabarmendu ere, aukeratu dituzuen islariak, goi-mailako islariak izan ditugulako, bai atzo goizean, arratsaldean eta gaur goizean ere, ezta? Bai, oso, ni behintzat, bai atzo afarian eta gaur goizean aukera izan dugu, ez? Gure artean komentatzeko eta ni behintzat oso gustora gelditu naiz, ez? Eman duten iritzi eta egin dituzten ekarpenekin, ez? Eta mai gainean jarri dituzten gaiak hausnartzeko eta mendik aurrera behiratzeko. Eskerrik asko dudabarik islariei. Eta esaten genuen atzo, ez? Osa, gelditzia gure eguneroko lanetik pizkat gelditzu eseri entzun eta zalantzan ipini egiten ditun hainbat gauza eta pentsatu erain proiektu hau nola, nondik eta bideratu behar izatia hori lortu badugu posik egoteko moduan gaudela, ez? Nik uste dut maila politxa eman dugula, aukera izango duzue urtero bezala egiten dan, Kirol Eskolatik bialtzen dan galdete gizan zuen iritziza eta zuen balorazioa egiteko eta ekarpen kritikoak egiteko aukera izango duzue eta saiatuko gara hurrengoan gauzak hobeto egiten. Hortxe, eskerrik asko, Iñaki Ugarte-Buru. Eta jarraian, Gorka Iturriagari gonbidatuko diogu mesedez, agertokira igo daitela gurekin, que suba al escenario Gorka Iturriaga, que le vamos a poner a trabajar, porque vamos a hacer esa foto de familia con todos los miembros de Kaiteko kide guztiekin batera, argazki familiarra, aterako dugu bertan, agertokian. ¿A dónde vas, Gorka? Te han dicho que tienes que repartir ahora estas viseras, ¿no? Venga, basiko gara, ezagutuko ditugu Kaiteko ordezkari guztiak, kide guztiak, Vamos a mencionar a todos los miembros de Kait que están aquí presentes, que van a ir subiendo de uno en uno aquí al escenario para hacer esa foto de familia en esta celebración del 35 aniversario de Kait. Lehenengo aigotzen, Guillermo Ranero.
Mario, metemos ahí un poquito de música, vamos, venga, para recibir a Guillermo Ranero. Que Gorka Iturriaga hace entrega de esa visera y vamos colocándonos aquí en esta foto, Bai, hortxe, zu Gorka jarri hemen eta igotzen diren jainean jarri visera. Venga, hurrengoa, Julián Gómez. Venga, y aplausos, ovaciones. Eskerrik asko Julián Gómez ere. Fernando Asenjo Dávila. Un poquito más alto, Mario. Venga, bihozta upada goraka ditugula. Ramón Mujica Arcaraso. Carlos Martínez Ugarte. Ivón Cabo Itoiz. Pachi Pescador Pérez. Eso es, ahí, venga, nos colocamos la visera de Byte. Esther Villaverde Herrero. Boni Teruelo. Rubén Bueno Ortiz. Rafael Sagastume. Rafael Sagastume. Non dago Rafael? Esta etorri Rafael. Non dago. Esta. Bueno, va. Zoriondu nahi genuen, bere urtebetetzea delako. Era su cumpleaños, teníamos aquí preparada. Y además se jubila hoy. Venga, pues esos aplausos para Rafael Sagastume. No está, pero bueno, algunos se lo recordará que le felicitamos en su cumpleaños, en su día de jubilación. Iñaki Iturrioz, esan dugu, sortxe dator Iñaki Iturrioz, txaloa berarentzako. María Luisa García. Hay que aplaudir más fuerte, para cuando salgáis vosotros y vosotras, que también os ovaciones. Eduardo Aristi. María Gallastegui. Ikaskideak, Gorka? Hurrengoa, Asier Mujica. Berarekin batera, Martín Zamacola eta Felipe Zamacola. Bueno, vamos a ir preparando esa foto, Los más altos arriba, los más pequeñitos abajo. Martín Zamacola, Felipe Zamacoa, Iñaki Ortúzar. Óscar Carrascal. Joseba Lasuen. Aitziber Muñoz. Apa Aitziber, Endika Muruamendiaraz. Gorka Zabala Lasa. Este creo que es el tesorero de CAI. Gorka Zabala. Íñigo Murguiondo. Javier Bengoechea. Venga, txaloa, gortxe, txalo zaparradak. Kaiteko kide guztientzako orain bai, Kaiteko idazkaria, Gorka Zabala Rabanal. Zure ikaslea, hau ere Gorka? Baita. Luis Natividad. Álvaro Martínez. David Martínez. Atxoko moderatzailea, Onintza Arregi. Apa, Onintza, venga. Clemen Sevilla. Bueno, Clemeneri ere eskartuko diogu antolakuntzan lanean ibili delako. Kirolaren Euskal Biltzarra antolatzen, beraz eskerrak ere, eskerrona Clemen Sevillari
Urrengoa, Nerea Lopetegi. Richard Ariño. Kepa Lizarraga. Gerardo Escarza. Óscar Martín. Juanan Compañón. Y no creo que nos olvidamos de nadie, ¿eh? Yo he tirado de lista. Carlos Escribano. Ander Villanueva. María Sur Miranda. Que el año que viene se nos jubila María Sur Miranda. ¿Falta alguien más? Baten bat faltada. Kaiteko kideren bat faltada. Zakit. Zerrenda osatu dugu behintzat, eh? Luis Solar. Nor gehiago falta da? A ber, altzatu desatela Kaiteko kideak zeintzuk diren. Ez dago kide gehiago, no hay más miembros de kide eta azkenerako utzi dugu presidentea. Kaiteko presidentea Iñaki Ugarteburu. Menuda fiesta, menuda celebración, por el 35 aniversario de Kite, kirolaren aldeko iritsi taldea. Eta ondo kokatuko gara, zan dugun bezala, ea altuenak atzekaldean jarri daitezela, apurtxo bat estutu egingo gara. Bueno, le hacemos caso al fotógrafo, aquí le tenemos, al profesional. Bien. Eta Carlos Sergio Achotegui sube aquí a la foto junto con nosotros. Hortxe argazki polita, argazki familiarra, Kaiteko kide guztiekin batera gogoratu 35. urte aurrena ospatzen ari direla, ase argazkia historiarako geratuko den argazkia, gogoratu. Taldean, heziketa fisikoan lizentziatuak daudela, baina haiekin batera ere soziologoak, ekonomilariak, kazetariak, medikuak, arkitektuak eta magisteritzan diplomatuak. Elegante benetan, argazki zoragarria, Bueno, honekin jeitsiko gara berriz ere, butaketara, agurra emateko, agurra esateko, baina hortxe, jeisten bazarete. Sí queríamos aprovechar también un poco, si María Sus Miranda se puede quedar. Bueno, pues volvemos a nuestras butacas, nos acomodamos. Seguimos con el Consejo Vasco del Deporte 2024. Eroso jarriko gara. Agurrarekin gaudelako. Venga, Carlos, vamos
Bega, jarraitzen dugu eta esan dugun bezala Mariasun Miranda bertan dugu, Basauri Kirolakeko kirole zuzendaria. Bueno, Mariasun, ha salido todo fenomenal. Yo sé que has estado muy nerviosa, yo sé que has estado ahí en la organización dándolo todo y has visto qué pedazo de Congreso Vasco del Deporte habéis organizado aquí en Basauri. Bueno, la verdad es que ha sido un trabajo, pues bueno, de bastante tiempo y este es el regalo, sobre todo de lo que aquí se ha expresado, de las personas que habéis formado parte del equipo de trabajo, de las personas que estáis aquí compartiendo las opiniones, los abrazos, como nos decía ayer mano abajo, y sobre todo ha sido un momento de encuentro importante, un momento en el que hemos venido a aprender, en el que nos están ayudando a reflexionar y en el que nos llevamos mucho trabajo. Estoy verdaderamente agradecida pues bueno, pues de todas las personas que me acompañan, no solamente en el día a día. De igual manera, tengo que agradecer a Jon, mi concejal, las palabras tan bonitas que ha tenido. Hoy es un día también muy especial y lógicamente, pues estar aquí, hacer este congreso en nuestro municipio ya ha sido el colofón de muchos años que llevo en esta carrera de trabajo profesional. Hay unas palabras que también me quedo de Carlos Sergio, que ha comentado que el deporte, su pasión la ha hecho una profesión. Pues en mi caso también cojo esas palabras y las hago mías. Muchísimas gracias a todos y a todas. Me siento orgullosa y bueno, pues también me siento orgullosa del trabajo que hemos hecho y creo que bueno, pues que de aquí salgáis con buen sabor de boca y que os hayamos ayudado a reflexionar y a llevaros trabajo para reflexionar también, no solo aquí, sino también en vuestros puestos de trabajo. Eskerrik asko, estamos muy agradecidos también porque nuestra ciudad ha recibido el galardón de Ciudad Europea del Deporte y, lógicamente, pues bueno, ha sido un esfuerzo y un trabajo y un recorrido que nos está dando el agradecimiento y la felicitación por parte del diferente entramado deportivo de nuestro municipio y bueno, pues eso también tiene un feedback muy bonito y es un tema de bastante trabajo, pero lo realizo con muchísima pues orgullo, felicidad y sobre todo estos son momentos dulces, así que bueno, pues ahora os espera un lunch, esperemos que nos sigamos dando abrazos, que nos despidamos y nos encontramos en el próximo congreso. Y si no, en cualquier otro evento que organicemos a través de CAI o a través de otras entidades. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Mariasun. Bueno, han comentado que el año que viene te jubilas. ¿Qué vas a hacer después de jubilarte? A mí se me ha pasado una cosa por la cabeza, ¿sabes qué es? Que dentro de 4 años, cuando volvamos a organizar el Congreso Vasco del Deporte, una de las ponentes sea Mariasun Miranda. Yo tendré ya muy poquito que decir en ese sentido. Seguro que hay aquí muchísimas más personas que todavía están aquí en el candelero y que lógicamente van a tener mucho más que aportar que lo que aporte yo. Lo que sí que voy a hacer en este caso es empezar a plantearme que solo y con los brazos cruzados no me voy a quedar, eso está claro. Soy una persona activa, soy una persona que seguramente voy a echar en falta el trabajo, por lo menos al principio, y luego, pues bueno, poco a poco ir relativizando una nueva situación, una nueva forma de vida, y disfrutar con la familia, que bueno, pues que en muchas ocasiones me ha costado por dedicarme al trabajo, ¿de acuerdo? Muy bien. Eskerrik asko, Mariasun Miranda, muchísimas gracias, eskerrik asko. Seguro que te va a ir muy bien y seguro que vas a disfrutar mucho. La mejor de las suertes para ti. Y para finalizar le voy a invitar una vez más a Gorka Iturriaga como director de deportes del Gobierno Vasco. Gorka Iturriaga, etorri. Azken agurra egiteko, azken agurra zure esku utziko dugulako.
Bale, azkar egingo dut, udalekoak urduri daude. Se kontratatuta zeukaten denbora batera arte eta joan behar gara, eta orduan denbora, klaro, porque malgutasuna, inklusioa, dibertsitatea eta gauza guztiak zaila dira, eta kontratu publikoetan gehiago. Bromas aparte, benetan plazerra da, 4 urtetik behin egiten dugun hau, Kaitek ere urtean zehar eta kirol eskolaren bitartez ere egiten ditugu bestelako batzuk, kirol eskolaren inguruan, udal kirolaren inguruan, eta beti ere postasuna izaten da lagunekin, ikaskideekin, ikasleekin, politika arduradunekin, eta oroar pentsatzera, hausnartzera, eta gure ekosistema hobetzera datorren guztiari. Siempre es un placer. Digo que para mí esto es una inversión. Curiosamente, ayer me preguntaba alguien que cómo siendo director me iba a pasar aquí los 2 días. Y justo fue lo que me llevó a mí a mi propia reflexión. Si lo hemos hecho siempre desde el ámbito académico y lo hemos hecho cuando no teníamos responsabilidades, creo que estos foros son un escenario ideal para escuchar, para pararnos, para reflexionar, eso que habitualmente además los cargos institucionales no tenemos tiempo. Así que zorionak guztioi hartu duzuen denbora, izan duzuen jarrera, eta etorkizunean ere jarraituko dugu hausnartzen eta bereziki aurrera egiten askoz ere hobeago eginez gure ekosistema eta gure gizartea, gure pertsonak zainduz. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Gorka, eskerrik asko. Gero egongo gara hortxe Baskarian eta Baskalondoan. Besterik ez, honekin bai, amaiera ematen diegu, con esto sí, finalizamos el Congreso Vasco del Deporte 2024. Eskerrik asko benetan, etorri zareten guztioi, ekitaldi honen parte izateagaitik, eta eskerrik asko ere gure babesle eta kolaboratzaile, Eusko Jaurlaritza, Bizkaiko Foru Aldundia, Basauriko Udala, Atlon, Mondo, Zain eta Etenon Fitness gure kolaboratzaileei esker, haiei esker posible izan delako aurtengo kirolaren biltzarra antolatzea. Beraz, badakizue, orain jarraian Baskaria izango dugu eta Baskalondoa. Eskerrik asko!